Arratsaldeon, ongi etorriak danoi. Hemendik aurrera, batzar orokor honen direkzioa Javi Aldazabalen eskuetan ipiniko dut. Buenas tardes, bienvenidos a esta Asamblea General y a partir de estos momentos cedo la dirección de esta Asamblea en manos de Javier Aldazabal. Bai, eskerrik asko Josu, arratsaldeon eta ongi etorriak izan zaitezte Athletic Klubeko bazkide konpromisario zareten jaun andereak eta ohiko batzar honetara parte hartzeko eskubidea daukazun guztiek. Lehenengo eta behin, betiko moduen zuzendaritza batzak nahi dau eskertzea, zuen parte hartzea, honek Athleticekiko suposatzen dauen konpromisoa gaitik. Parte hartzaileen zerrenda egin dugu, konta dugu 7 terdietan, 357 pertsona bertaratu gara. Segurazki horre zenbakio baino gehiago izango gara momentu honetan, jendia sartzen ari dalako. Baita ere, jakinarazten dizuet, batzar honetan edo batzar honeko mailan zuzendaritza batzako 14 kide gaudela, bat izan ezik, lan arazoak edo lan asuntoak direla eta ohiko batzar honetako presidente lanetan, Athletic Klubeko presidentia da Josu Urrutia arituko da, eta idazkari lanetan, ni neu zuzendaritza batzako idazkaria naizen Javier Aldazabal. Baita ere, berteratute dau, Jose Ignacio Gómez Mardones, Bizkaiko Federakundearen presidentia. Betiko moduen eta estatutuen 29. artikuluak eta 34. artikuluak agintzen dauen moduan, eskatzen doguz 3 bazkide konpromisarioen partizipazioa, 3 bolondrez, 3 voluntario, batzar honei dagokion aktia sinatzeko. Jarraian eta estatutuetan bete behar guztiak betez gero, baliozkotzat jotzen da ohiko batzar nagusia, bere 2. deialdian. Estatutuen 30. artikuluak esaten dauen arabera eta presidentari entzun dutze zuen moduan, presidenteak asamblea honen zuzendaritzaren gidaritza idazkariaren esku izten dau, eta orduen esplikauko deutzuet zelan arituko garen gaurko egun honetan. Nire aurkezpena amaitu eta gero, berbia ostera emongotzat Josu Urrutiari, berak bere urteko hitzaldia egiteko, eta horren ostean Alberto Uribe Etxebarria, gure kontadorea dan Albertok, jorratu egingo ditu, gai zerrendan dauzkagun lehenengo 2 puntuak. Gogoratzen baduzue, holan argitaratu egindalako, lehenengo puntua, lehendabiziko puntua, aurreko ekitaldi ekonomikoari dagozkien urteko kontuak eta zuzendaritza batzordeak egindako kudeaketaren onarpena, horrela erabakitzen bada. 2. puntuan, Albertok, berba ingo dau, urrengo ekitaldi ekonomikorako prestatu den aurrekontuaren onarpena. Buruz, horrela erabakitzen bada, hori ingo dalako. 2 puntu hauen azalpen amaitzean, bazkideen konpromisarioen iritzien txanda helduko da. Danok eukiko zuen aukeria, bertara etorteko eta zuen iritzia, zuen arregu, galderak egiteko, beti be kontuen inguruan. Argitu beharko da, lehenengo puntu 2 honei buruz egingo dan botaketa, dagoeneko zeukiko zuen eskuetan, sobre zuri bat, eta sobre zuri horren barruan, 3 sobre hori dauzkazue, lehenengo 2ak, izango diez erabilgarriak izango direnak, lehenengo 2ak, lehenengoan, lehenengo hauteskundean danok dakizuen moduan, onartu edo ez onartuko da,
igezko kontuen onarpena. Eta bigarren botaketa honetan, datorren urteko edo, oingo urteko hobeto esan da, aurrekontua botatuko da. Jarraian, denbora bat utzi ondoren, hautestontziak itxingo dira, eta boto zenbaketa egingo da, eta bozketaren emaitza argitaratuko da. Bozketaren emaitzak emon eta gero, 3. puntura pasauko gara, gai zerrendaren 3. puntura hain zuzen, zuzendaritza batzaren proposamenak aurkeztuko ditugu. Horretan, 4 puntu daudelarik. Lehenengoa, San Mames zelaiaren goraberak, inguruak. Bigarrenean, estatutu eraldaketaren prozesuari buruz hitz egingo dugu. 3. puntu baten Mediaprok zor dauzkun diru kopuruaren goraberak aztertuko dugu. Eta azkenik, Lezamako kirol instalakuntzaren inguruan zuzendaritza plana aurkeztuko da. 4. puntuari dagokionez, bazkidek egin litzaketen proposamenak baldin eta batzarra ospatu baino 5 egun lehenengo aurkeztu badira eta bazkide konpromisarioaren 10% edo bozka emoteko eskubidea duten bazkiden 2% sinaturik badatoz, puntu horien inguruen ez da eskaerarik jaso. Beraz, zuzenien 5. puntura pasauko gara. 5. puntua, ohitura danlez, Atletikeko zuzendaritza batzan, eskari galderak egingo ditugu, beraz, danok eukiko aukera, bakoitzak bere ekarpenak egiteko zuzendaritza batzoneri. Bueno, esto decía en euskera que, bueno, les daba ante todo la bienvenida, señores y señores socios compromisarios del Athletic Club y demás personas con derecho a asistencia a esta Asamblea General Ordinaria del Athletic Club de 14 de octubre de 2013. La Junta Directiva, como no puede ser de otro modo, les agradece muy sinceramente su asistencia y su participación por el compromiso que supone sobre todo con el Athletic, el que estemos hoy aquí reunidos. Les comunico que en el momento de redactar la lista de asistentes a las 7:30 estábamos 357 socios y socias compromisarios. Probablemente ahora somos bastante más, por lo que veo, porque desde las 7:30 no ha parado de entrar gente. La mesa de la Asamblea está constituida, según dicen los estatutos, por los miembros de la Junta Directiva. Estamos 14 de los 15 miembros de la Junta Directiva, solo falta uno por razones de trabajo. Actúa como presidente, quien lo es, de la Junta Directiva y del club, Josu Urrutia, y como secretario, quien lo es de la Junta Directiva, Javier Aldazábal, que soy yo mismo. Está presente el presidente de la Federación Vizcaína de Fútbol, don José Ignacio Gómez Mardones. A efecto de lo dispuesto en los artículos 29 y 34 de los estatutos, se solicita la colaboración de 3 socios o socias compromisarios para que firmen o ratifiquen el acta que se redactará con posterioridad a la celebración de la presente Asamblea, para certificar que realmente lo que contiene el acta es lo que ha ocurrido en esta Asamblea. A continuación, habiéndose cumplido todos los requisitos formales, se procede a declarar válidamente constituida la Asamblea General del Athletic Club y se hace saber a los señores, socios y socias compromisarios, que, como hemos oído al principio de la intervención, el presidente delega en el secretario la facultad de dirección de la Asamblea que le corresponde. Por lo tanto, les voy a explicar cuál va a ser la dinámica de esta Asamblea. Los 2 primeros puntos del orden del día hacen referencia a las cuentas anuales y al informe de gestión correspondientes al ejercicio económico anterior, y el segundo a la aprobación del presupuesto para el ejercicio económico inmediatamente siguiente. Estos 2 puntos del orden del día serán desarrollados por el contador de la Junta Directiva, Alberto Uribe Echevarría, y finalizada la intervención de Alberto, se procederá
a abrir un turno de intervención de todos los socios y socias que estimen oportuno, realizar las preguntas o las intervenciones que crean conveniente respecto al tema de las cuentas y del presupuesto. Una vez que terminen las intervenciones, les recuerdo que va a ser este el único punto que se va a votar en la asamblea de hoy. Habrán recibido en la entrada seguramente un sobre blanco que contiene 3 sobres amarillos. En realidad el tercero, luego veremos que ya, como estaba previsto para el punto 4 del orden del día, no se ha recibido ninguna petición. Solo vamos a utilizar los 2 primeros. El primero, el de las letras azules, es el que hace referencia a la aprobación de las cuentas del ejercicio pasado. Y el segundo, el de las letras verdes, es el que hace referencia a la aprobación, en su caso, del presupuesto del ejercicio siguiente o del inmediato siguiente, que es en realidad en el que ahora mismo nos encontramos. Tras la intervención de Alberto, como digo, se votará. Será una interrupción para el recuento de los votos y se procederá a comunicar el resultado de la votación de los 2 primeros puntos del orden del día. A continuación, el tercer punto hace referencia a los proyectos y propuestas de la Junta Directiva y en este se incluyen 4 asuntos. Les enumero brevemente: el nuevo campo de San Mamés y sus incidencias y novedades, la modificación de estatutos del Athletic Club, la reclamación de Mediapro, la reclamación que el Athletic mantiene contra Mediapro o el final de la misma. Y el cuarto punto del orden del día es un proyecto novedoso, es la explicación del plan director del Lezama y de las inversiones que corresponden a este plan. Llegaríamos así al punto cuarto del orden del día, que son las proposiciones de las socias y socios que hubiesen sido presentadas por escrito con 5 días de antelación a la celebración de la Asamblea, siempre que vayan firmadas por el 10% de los miembros de la Asamblea o el 2% de los socias y socios con derecho a voto. Como no se ha recibido ninguna petición, obviaríamos este punto, por eso no hace falta el tercer sobre de votación y pasaríamos al quinto punto del orden del día, que, como es habitual, consiste en ruegos y preguntas en el que todos los socios pueden participar y hacer las aportaciones que estimen oportunos sobre cualquier tema al margen de las cuentas. Les comunico también que a partir de este momento las urnas están abiertas una vez declarada constituida la Asamblea y se podría proceder a votar los 2 puntos primeros del orden del día. Presidentiari hitza emon baino lehenago, errespetuzko isilunea gordez, eduki ditzagun gogoan, azken urte hauetan utzi gaituzten Athletic Klubeko langile, bazkide, jokalari eta zuzendaritza batzarkideak. Decía que antes de ceder la palabra al señor presidente para su discurso, quería pedir a la Asamblea unos minutos de silencio o de atención para recuerdo de todos aquellos trabajadores, socios, jugadores y directivos del Athletic que han fallecido durante este último año. Don Juan Egirón Astigarraga. Don Alfonso Ruiz Zorrigueta. Don Segundo Vicente Sacristán. Gogoan izango zaituztegu gure bihotzetan. Eta orain, hitza Athletic Klubeko presidenteak Josu Urrutia Telleria jaunak dauka. Aurra, Josu. Bai, eskerrik asko, Javi. Bazkide konpromisorio jaun-andreok, arratsaldeon. 3. urtez presiditzen dudan batzar honetara etortzeagatik eskertzen dizuet, eta gure estatutuen araudiarekin bat eginez, gai zerrendaren puntuei buruz arituko gara jarraian. Onartu egidazue batzar honetako nire lehen hitzak, azken urtean familia zurigorri handian hildakoak gogoratzeko eta eskerrak emateko izatea.
Izan ere, guztiek bere esparrutik atletiken historian hartu dute parte. Bazkideek, jokalariek, entrenatzaileek, batzorkikideek eta langileek gure koloreen ospea eta gorespena lortzen lagunduz bere lana eta dedikaziori esker. Guztiok jaso duzuen 2012-2013ko oroitza txostena aurkezteko gutunean, goraipatzen dut lekuko privilegiatuak garela gure San Mamesen estrenaldia den ekitaldi historiakoagatik. Zelai Zaharraren leku aldaketa, emozio handiz eta makina bat oroitzapen ahaztezin gogora ekarriz bizi izana ere egokitu zaigu. Gainera, joandako abuztuaren 21ean, 100 urte bete zituenez behar bezala ospatu genuen. Inoiz ahaztuko ez dugun oso agur hunkigarri batez. Orain, gure erronka da, denon artean, San Mamesen magia berezi hori bidean ez galtzea, ezberdina eta bakarra izaten jarrai dezan. Kirol arloan, azken 2 urteotan, Marcelo Bielsak eta bere talde guztiek egindako lana eskertu nahi nuke beste behin ere. Bere implikazio eta dedikazio osoagatik, bai eta gurekin jada ez ditugun jokalariak ere. Horiek guztioi euren proiektu berrietan onena opa diegu. Urte zaila bizi izan dugu, baina klubeko estamendu guztien bat egiteari esker, denboraldi korapilatsuari aurre egin zaio. Eguneroko lanak, hobera egiteko konpromisoak eta gure ahaleginik handiena emateak, hobeago egingo gaituzte egunero. Hori da, egin beharreko bidea eta hala izan ez gero, emaitzak helduko direlakoan nago. Denboraldi berri baten gaude. Ernesto Valverde gure taldeko entrenatzailearen eskutik eta gure taldea osatu, lagundu eta hobetzeko etorritako jokalari berriekin batera, guztion artean hasi berri den denboraldiaz gozatzea dugu helburu. Oinarrizko futbolaren egitura eta antolaketa maila guztietan indartzen segitzea da gure ardura nagusietako bat. Eta horretarako, ahaleginak eta baliabideak jartzen ari gara. Plan estrategikoa eta gure oinarrizko futbolerako plana zehaztu ditugu, eta bertan gure kirol egitasmoaren hobakuntza osorako bereizmenak eta planteamenduak ezarri dira. Beraz, gogo eta prozesu hau aberasteko asmoz, atletikeko bazkide eta zale ororen iritziak eta sentsibilitateak gurenganatu ditugu hasi berri dugun 2. fasean. Plan estrategikoak beharra eta atletinganako sendimendua indartzeko baloren igorpena eta irakazpena nabarmentzen ditu. Bereziki, gure jokalariengan, sendotasuna lortzeko asmoz, beste batzuentzat ahultasuna bada ere. Zenbait aldiz errepikatu dunanez, zuzendari batzorde honentzat, konpromisoa da gure balio bereizgarria. Atletik bizirik irauteko funtsezko baldintza dena alegia. Guztion konpromisoa da, atletik proiektuan protagonismo nagusiaren privilegioa dutenen lan eta zerbitzuetan dauden guztiona. Hau guztia posiblea da, kluean ilusioa eta itxaropenak sortzeko proiektuaren alde egiten duten guztion dedikazioa, konpromisoa eta ekimenari esker. Horrez gain, lan taldeen doikuntzari buruz dugun ideiarekin segitzen dugu. Eta horrek, jokalariak lehiaketan minutu gehiago parte hartzea ekarri du. Kimuetatik Bilbao Atletira 189 jokalari ditugu. Eta horietatik 175 bizkaitarrak dira. Hau da, 188. Lan taldeak gazteagotu dira. Eta urtengo denboraldian
gazte mailako 4 jokalari izango ditugu Bilbao Atletiken. 9 Baskonean eta lehen urteko beste 5 ohorezko taldean. Bilbao Atletiko lan taldeko adinaren batazbestekoa 20,7 urtekoa da. Aurreko denboraldian izan zena baino gutxiago. Bizkaiko talde guztiei jarraipena egiten zaie, Benjaminate gazte mailara artean. Espezifikazioaren helburu betez eta beste aro batzuetan kluenan izan ditugun jokalariei jarraipen berezia eginez. Kanpoko proiektua bultzatzen dugu. Eta horren barruan, azken denboraldian, 180 entrenatzaile trebatu ditugu, heziketarako dauden 5 zentroen bitartez, eta Lezamara bizita praktikoak eginez. Baditugu, lan saioetarako taldeak eta jokalari guztien inguruko txostenak sakontasunean egin ohi dira. Lezamako profesional guztiekin jardunaldiak bete ditugu guztion parte hartzea ezarri eta bat egiteko. Beharraz ardura har dezaten eguneroko lanetan jokalarien heziketa eta trebakuntza hobetu nahian. Zenbait proiektu hasi ditugu. Elkar lana bakoitzaren ardura zehazteko helburu nagusiarekin. Barneko eta kanpoko komunikazioa proiektua da. Taldeko lana, guztion parte hartzea, nahitaezkoa da lan egiteko dugun kulturan. Entrenatzaileek eta profesionalek, filosofia, lan saioetarako metodologia eta irakaskuntza eredua barneratu behar dituzte. Azken batez, atletiken ganako sendimendua indartzen segitu dugu balioak irakatsiz, eta gure hezkuntza proiektuaren bilakaerarekin. Ikasteak duen garrantzia sentsibilizatuz, jokalarien ohiturak hobetuz, errealitate akademikoaren diagnostikoa eginez eta emaitza eskasak direnean esku hartuz. Horretarako, 3 lerro ekintza ditugu maila desberdinetan. Hezkuntza zentroak, familiak eta jokalariak. Jokalariekin banan-banako tutoretza proiektua dugu esku artean, batasuna eta partea hartzea behar duena. Gure zerizanaren arrazoia da jokalarien heziketa. Bere zailtasun eta dinamismoarekin batera, partaidetza ikasketa eta autokritika kulturaren barruan, irabazteko jarrera erakusten duen erredimendura bideratuta. Iaz aurreratu genizuenez, Lezamako plan zuzendaritza zehaztu dugu, jada, eta geroago azalduko dizuegu. Etorkizunari begiratzen duen proiektua da, eta gure kirol instalazioen modernizazio eta gaurkotze lanen ezarpena ekarriko du. Zentzu honetan, azken urte honetan hauesek egin ditugu. Belar sintetikoaren aldaketa 4 eta 6 zelaian. Inguruko sarearen ordezkapena. Eserlekoen eraizpena eta ordezkapena. Beheko mailakoentzako gunearen birmoldaketa. Kanpoko argiztapenaren eta kale argien errehabilitazioa eta argidorren margotua. Gainera, 7 zelaiaren azalera inguratu dugu eta bertan futbol 11 eta futbol 7ko zelai bana sartu dira. Bestalde, proiektu informatiko batean gaude murgilduta. Heziketa jardueretan bilakatzen ari diren iten guztien ustiapena eta kudaketaren inguruko erronkari aurre egiteko. Aurreko urteotan bezala, ahalegin handiak egin ditugu Athletic Club Fundazioari babesa emateko. Beharrezko baliabideak berenganatu ditzan gure inguruaren eta bereziki gizartean beharrak dituzten taldeen mesedetan programak bilakatu ahal izateko. Gizarteak atleti eman dio honetik gizarteari berari neurri batean behintzat itzultzeko programak dira. Eta bide batez, gizarte eta elkartasuneko konpromiso sendoa igorriz.
Fundazioak gobernuz kanpoko erakundeekin edo instituzioekin batera bilakatutako programa eta jarduera batzuk hauexek dira. Raiz Fundación Atletiken ekintzak gizarte bazterketa arriskuan edo egoera jakin horretan daudenen alde. Ahalegina proiektua aitzindaria, ezintasun intelektuala duten adingabei zuzenduta, gorabiderekin elkar laguntzaz. Atletik Eguna Kampusa, Bakuba elkartearekin batera egina, Bilbo Zarra Usuneko neskamutilen gizarteratzea errazteko asmoz. Edo San Mamesen jokatutako azken partiduko kamiseten enkantea, eta diru bilketa bere osotasunean Caritas Bizkaiarentzat da. Laguntzeko bokazioa duten zale eta pertsonen inplikazioarako beste jarduera batzuk baditu fundazioak, eta horien artean azpimagarria da, jada hasitako Athletic Club Voluntariotza programa. Izan ere, oinarrizko erreferentea izango da, eremu honetan oso epe laburrean indartuko baita. Eta badira atletikoko simboliko kultura eta gizarte ondarearekin harreman duten giza kulturak ekintzak bertan gure kultura propiaren edapena eta sustapena, batez ere euskararen erabileraren dagokionez, bereziko protagonismoa hartzen ari delarik. Gizarte esparruan eta estatutuen aldaketa proiektuari dagokionez, prozesuaren azken txanpan ate joka gaudela esan daiteke, eta batzar batek amaiera jarriko dio. Guztiok ulergari dugu konplexatun handiko lana dela, eta gogoetarako denbora luze behar izan da. Gaiaren zailtasuna dela medio. Batzordea osatu duten kideek, bilera pilo bat egin behar izan dituzte, eta honen bestez, zuzendaritza batzorde honek aldez aurretik eskertu nahi die bere dedikazioagatik eta egindako ahaleginagatik. Datozen egunotan, eraldatzeko proiektua argitara emango dugu web orrialdearen eta klubeko iragarki taularen bidez. Beraz, bazkideek aipatutako proiektua ezagutzeko aukera izateaz gain, haren inguruko proposamenak aurkezteko aukera izango dute. Batzordearen asmoa da, alden eta parte hartze handiena sustatzea, eta hark hala eskatuta, zuzendaritza batzordeak ekarpenak egiteko epe handia zabaltzea aurreikusi du. Klubeko gaur egungo estatuetan finkatzen diren epeak bete aurretik guztion partaidetza errazteko asmoz. Batzar honetan, Atletikeko azken ekitaldi ekonomikoa 2012-2013 aurkezten dizuegu. Kirol proiektua, zelai berria, klubeko gizarte dimentsio berria eta lezaman egindako inbertsioak aurkezten dizuegun ekitaldi ekonomikoaren ardatzak dira. Eta bere azken emaitza 35,6 milioi euroko superabita da. Aurrekontuak zuen gana ekarri ditugu eta zuen onarpena eskatu ere. Zenbaki horiek gure ekonomiko eta finantza egoera zein den argitzen dute. Eta eren osaketa, azalpena eta nondik norakoak, Alberto Uribe Etxebarria kontulariak zehaztuko ditu beranduago. Hala ere, utxidazue azpimarratzea, mesedez, zuzendaritza batza honek klubeko kudeak eta ekonomikoa egokia egin nahian, ezinbestekoak diren irizpideak betearazteko, erakutsi duen obsesioa ia esango nukenik. Aurrekontuaren zorroztasuna ari naiz hitz egiten. Kirol anbizio handienaren eta etengabeko kaudimen ekonomiko egoeraren arteko oreka lortzea ari naiz hitz egiten. Jasangarritasun finantza ekonomikoko jarraituaren barruan klubari ezartzea ari naiz. Gure etorkizuna bermatzen duen diru sarreren eta gastuen arteko orekaz gauzatuz.
Atletikentzako guztiok nahi dugun kirol, gizarte eta erakunde egitasmo handi nahia ez baitago ezohiko diru sarrera jarraituen menpe. Bestalde, UEFako Fair Play edo joko garbi finantzarioak duen araudia zorrozki bete dugu. Positiboki baloratzen dugu araudi hau, eta aldi berean exigitzen dugu klub guztiei araudia zorroztasunez betearaztea. Behartzea txapelketa guztiak iraunkorragoak eta bidezkoak izan daitezen. Eta ekintza hauek guztiak gardetasun osoko markoaren barruan bilakatzeaz ari naiz hitz egiten. Era berean, ekonomi eta finantzak esparruen barruko azken ekitaldian, klubak egin dituen zenbait lorpen labur biltzea gustatuko litzaidake. Klubaren zor garbiaren murrizketa, 24 milioi eurotik 17 igaro da. Bankoekin genituen ia zor guztia ezabatu dugu. Babesleen laguntzak izandako sendotasuna, klubaren finantzia bide iturre bezala bilakatu da. Kirol kostuen kudeaketa arduratsua egin da. Mediaprorekin genuen auziaren erabaki zuzena lortu da, eta operadoreak zor zeukan diru kopuru osoa jaso dugu. Eta gure gestioaren lehen ekitaldian gertatu zen modura, klubeko azken ekitaldiko aurrekontuen auditoretza txostenak salbuespenik gabe sinatu da. Azken batez, balantze tinkoa aurkezten dugu, ziurtziaz oinarritutako aurrekontua egin ostean. Klubaren aurrekontua ere aurkezten dizuegu, 2013-2014 ekitaldiari begira, eta era berean zuen onarpena eskatzen dizuegu. Aurrekontu hauek, zuzendaritzako batzako kontulariak zehetasunez azalduko dizkizue. Halan eta guztiz berriro ere, honako hau aurreratuko dizuet. 2013-2014 ekitaldiko egoeraren araberako aurrekontuak 3 milioi euro ingurua defizita du. Guztiok dakizuenez, aurtengo denboraldian zelai berria bere osotasunaren ezin izango dugu erabili. Beraz, hortik dator aipatutako defizita. Hau da, lehiatilan diru sarrera gutxiago lortuko dugu, bai eta bazkide eta abonatuekatik ere, museotik diru sarreraik ez dugu izango, eta abar. Egoera hau, aipatu dudan bezala, egoeraren arabekoa izango da, eta urtengo denboraldiko kontua izango da bakarrik. Izan ere, zelairaren eraiketa lanak, bere osotasunean jada amaituta egonez gero, datozen denboraldietarako oso etorkizun erakargarria datorkigu, egungo finantza ekonomikoak duen sendotasun egoera ezarri eta indartzeko. Bestalde, 2013-2014ko denboraldiko aurreikusi den kirol kostuen zenbatekoa, 2012-2013 denboraldian izandako benetakoa baino gutxiagoa da. Hain zuzen ere, aurrekontua 4,5 milioi euro gutxiago da atal honetan. Horren harira, harrobian oinarritutako taldea izan behar dugu oreka ekonomikoaren irizpidean lan eginez, eta hori argi dugula aipatzea gustatuko litzaidake. Hori dela eta, garrantzia handia izan litezken jokalarien kontratuak berritu ditugu, arrazionaltasun irizpidei segituz. Era berean, berritu ez ditugunen erabakiak kirol irizpideak zorrozki jarraitu sartu da. Eta kirol interesa izan da nagusi lantaldean sartu berri direnak erabakitzean, ekonomia aldetik arrazoizkoak bazirelako. Bestalde eta dakizuenez, elkarren segidako 3. urtea da, hau bazkidearen kuotak gora egiten ez duena. Joandako otsailaren 18an, Samameseko eserleku berrietarako prezioak onartzeko egin zen ezoizko batzarraren hartutako erabakiaren
erabakiarekin bat eginez. Aldaketa bakarra, 2013-2014 denboraldian, zelai berrian estalkirik gabe dauden bazkidei dagokie. Zuzendaritza batzak euren kuotaren erdia ordaintzeko erabakia hartu baitzuen. 2013-2014ko denboraldiko aurrekontua berriro aztertuz gero, erabat aurreikuspen errealista direla ziurtatzen dizuet. Klubaren errealitatera zeharo egokitzeko. Aurrekontu sail bakoitza aztertu eta zehaztu da. Hori dela eta zuen onarpena eta babesa espero dugu. Batzarrerekin segitzeko, Javier Aldazabal gure idazkariari hitza eman aurretik, klubak ezoiko egoerari aurre egin behar izan diola gogora ekarri nahi dizuet. Zelai berrira egin den bazkideen leku aldaketarekin. Zuzendaritza batza hau, eserlekuen esleipena eta aukeraketa modurik egokienean egiten ahalegindu zen, bi helburuaren bila. Alde batetik, alden eta bazkide gehienei pozik usteko, eta bestetik, prozesua gardetasunez egiteko. Naiz eta ageriko zailtasunak izan, berriro nahi dugu gogoratu gure historian zehar ez dugula eukiolako prozesu bat, normaltasunez bilakatu zen prozesu otsaila eta eustaula bitartean. Epe horren barruan, klubak bazkide bakoitzarentzat gordetako eserlekua onartzeko aukera eman zen eta alas egin zuten zenbait bazkidek. Eserlekuari uko egin nahi ziotenek beste bat aukeratu zuten. Eta eraiki gabeko gunean, eserlekua aukeratu edo onartu zutenek, behin-behineko eserlekua aukeratzeko aukera berriro izan zuten aurtengo denboraldiari begira. Azkenik, joandako abuztuan karnetak banatu ziren zeraira sartu ahal izateko. Bazkide guztiei benetan eskertu nahi diet, prozesu luze samar honetan erakutsitako pazientzia, bai eta klubari emandako erraztasunak ere. Amaitzen dut berriro esanez, nire konpromisoa eta zuzendaritza batza honek osatzen duten batzorkide guztiena ere, kirol ekonomia eta gizarte arloan atletik hobeago bat egiteko ahalegina eta dedikazioa erabatekoa dela. Eskerrik asko. Señoras y señores compromisarios, buenas tardes. Les agradezco su presencia en esta asamblea, que por tercer año presido, y en la que, en cumplimiento de lo que marcan nuestros estatutos, vamos a pasar a tratar los distintos puntos del orden del día que la componen. Permítanme que mis primeras palabras en esta asamblea general sean de recuerdo y agradecimiento a todas las personas pertenecientes a la gran familia rojiblanca, fallecidas en este último año, que desde diferentes ámbitos de servicio al club, socios, jugadores, técnicos, directivos y empleados, formaron parte en su momento de la historia del Athletic, colaborando con su trabajo y dedicación al engrandecimiento y prestigio de nuestros colores. En la carta de presentación de la memoria 2012-2013, que se les haya remitido a todos ustedes, resalto que estamos siendo testigos privilegiados de un acontecimiento histórico como es el estreno de nuestro San Mamés, pero también de haber vivido con emoción y recuerdos imborrables el traslado del viejo campo que el pasado 21 de agosto cumplía 100 años, efemérides que celebramos como la ocasión merecía, con una despedida muy emotiva y que no olvidaremos jamás. Nuestro reto ahora es que entre todos San Mamés no pierda esa magia especial que lo ha hecho, y estoy seguro que va a seguir haciéndolo, diferente, único. En el plano deportivo, quisiera agradecer una vez más la labor desempeñada durante estos 2 últimos años por Marcelo Bielsa y todo su equipo, por su implicación y total dedicación, así como a los jugadores que ya no están con nosotros.
A todos ellos les deseamos lo mejor en sus nuevos proyectos. Ha sido un año difícil, donde la unión de todos los estamentos del club ha logrado una vez más solventar una temporada complicada. El trabajo diario, el compromiso con la mejora y dar el máximo de nuestro esfuerzo nos hará mejores cada día. Ese debe ser el camino y estoy convencido que así los resultados llegarán. Afrontamos una nueva temporada de la mano del entrenador de nuestra primera plantilla, Ernesto Valverde, y con la incorporación de jugadores que vienen a complementar, ayudar y mejorar nuestro equipo para conseguir entre todos disfrutar de la campaña recién iniciada. Una de nuestras principales inquietudes, donde estamos destinando nuestros esfuerzos y recursos, es que el club siga potenciando a todos los niveles la organización y la estructura del fútbol base. Hemos definido el plan estratégico del club, el plan para nuestro fútbol base, donde han quedado fijadas las definiciones y planteamientos para la mejora integral de nuestro proyecto deportivo. Así, iniciamos una segunda fase en la que podemos decir que hemos pulsado las diferentes opiniones y sensibilidades de los diferentes colectivos que componen la masa social del Athletic para enriquecer este proceso de reflexión. El plan estratégico hace especial incidencia en el trabajo y en inculcar y transmitir valores que refuercen el sentimiento Athletic, en especial en todos nuestros jugadores y jugadoras, con el fin de conseguir fortaleza en lo que para otros sería una debilidad. Como he repetido en diferentes ocasiones, para esta Junta Directiva nuestro valor diferencial es el compromiso, como condición esencial para la supervivencia del Athletic. El compromiso de todos en las misiones de los trabajos y servicios de quienes tienen el privilegio de tener protagonismo principal en el proyecto Athletic. Todo esto es posible gracias a la iniciativa, compromiso y dedicación de todas las personas que en el club apuestan por un proyecto generador de ilusión y expectativas. Asimismo, podemos decir que hoy seguimos consolidando nuestra idea sobre el ajuste de plantillas, aumentando la participación del jugador en minutos de competición. Desde los alevines hasta el Bilbao Athletic contamos con 199 jugadores, de los cuales 175 son vizcaínos, lo que supone un 88% del total. Hemos rejuvenecido las plantillas y esta temporada tendremos 4 juveniles en el Bilbao Athletic, 9 en el Baskonia y 5 juveniles de primer año en el de honor. La edad media de la plantilla del Bilbao Athletic es de 20,7 años, inferior a la que era la temporada pasada. Se sigue a todos los equipos de Vizcaya, desde los benjamines hasta los juveniles, cumpliendo el objetivo de especificación y con especial seguimiento a jugadores que han pertenecido al club en otras etapas. Seguimos impulsando el proyecto externo, formando a 180 técnicos esta pasada temporada, a través de los 5 centros formativos y con visitas prácticas a Lezama. También hemos formado grupos de entrenamiento y se realizan informes en profundidad de todos y cada uno de nuestros jugadores. Se han desarrollado encuentros con todos los profesionales de Lezama para tomar conciencia de la necesidad de cohesionar y consolidar la participación de todos en el trabajo diario para optimizar la educación y la formación de los jugadores. Hemos iniciado varios proyectos. El CAR Lana, cuyo objetivo principal es definir las funciones de cada persona. Un proyecto de comunicación externa e interna. La primera debe servir para fortalecernos y hacer llegar a la sociedad que es Lezama. La segunda es para conseguir una comunicación formal entre los profesionales. Nos han visitado en Lezama numerosos clubs y federaciones y también la Major League Soccer. El trabajo en equipo, la participación de todos, es imprescindible en nuestra cultura del trabajo. Los entrenadores y profesionales tienen que interiorizar una filosofía, una metodología del entrenamiento y un modelo de aprendizaje. En definitiva, seguimos reforzando el sentimiento Athletic, inculcando valores
y con el desarrollo de nuestro proyecto educativo, sensibilizando de la importancia del estudio, mejorando los hábitos de los jugadores, diagnosticando la realidad académica e interviniendo en los casos en los que los resultados sean insuficientes. Para ello tenemos 3 líneas de acción en diferentes niveles: los centros educativos, las familias y los jugadores. Y hemos desarrollado diferentes actividades como, por ejemplo, prevención y futuro, potenciando la convivencia en Lezama, una mesa redonda cuando el fútbol se acaba y charlas sobre orientación universitaria y formación profesional. Contamos con un proyecto de tutorización individualizada con los jugadores que requiere la máxima cohesión y participación. Nuestra razón de ser es la formación del jugador, con toda su complejidad y dinamismo, enmarcada en una cultura de aprendizaje participativa y autocrítica orientada al rendimiento con actitud ganadora. Como les adelantamos el año pasado, tenemos ya definido el plan director de Lezama y posteriormente lo explicaremos en esta asamblea. Un proyecto que mira al futuro y que permitirá consolidar los trabajos que ya se están acometiendo para la actualización y modernización de nuestras instalaciones deportivas. En ese sentido, este último año hemos realizado los siguientes: modificación de la hierba sintética de los campos 4 y 6, sustitución de las redes perimetrales, demolición y sustitución de banquillos, remodelación del espacio para categorías inferiores, rehabilitación de farolas y lámparas de alumbrado exterior y pintado de las torres de luz. Asimismo, hemos inaugurado la superficie del campo 7, que cuenta con un campo de fútbol 11 y otro de fútbol 7. Estamos también desarrollando un proyecto informático para afrontar el desafío en relación a la gestión y explotación de todos los ítems que se desarrollan en las actividades de formación. Como en años anteriores, desde el club se ha hecho un gran esfuerzo para apoyar a la Fundación Athletic Club, de forma que disponga de recursos suficientes para desarrollar programas en beneficio de nuestro entorno y en especial de los colectivos menos favorecidos. Programas con los que devolver a la sociedad, al menos en parte, todo lo que la sociedad da al Athletic y transmitiendo así un fuerte compromiso social y solidario. Programas y actuaciones como los desarrollados por la Fundación en alianza con instituciones y ONGs, como por ejemplo las acciones de Raíz Fundación Athletic de apoyo a personas en situación o riesgo de exclusión social, el proyecto piloto Aleguina, destinado a menores con discapacidad intelectual, realizado en colaboración con Goravide, el Campus Athletic Eguna, realizado con la Asociación Bakuba, que ha acogido a niños y niñas del barrio de Bilbao la Vieja para favorecer su integración social, o la subasta de camisetas del último partido en San Mamés, cuya recaudación va destinada íntegramente a Cáritas Vizcaya. También actuaciones llevadas a cabo por la Fundación que están permitiendo la implicación de aficionados y personas con vocación de ayuda en nuestro programa de voluntariado Athletic Club. Y otras acciones socioculturales y relacionadas con el patrimonio social, cultural y simbólico del Athletic, en el que el fomento y la difusión de nuestra propia cultura, en especial en lo referido al uso del euskera, está teniendo un protagonismo singular. En el ámbito social y en referencia al proyecto de modificación de estatutos, podemos decir que estamos a las puertas de iniciar la fase final del proceso, que culminará con una asamblea. Todos entendemos que se trata de un trabajo complicado que ha requerido de mucho tiempo, de reflexión y maduración, dada la complejidad del tema. Muchas sesiones de trabajo de los miembros de la comisión, a quienes esta junta directiva quiere agradecer de antemano su dedicación y esfuerzo durante todo este tiempo. En las próximas fechas se va a proceder a una publicación del proyecto de reforma tanto en la página web como en el tablón de anuncios del club. Así los socios y las socias podrán conocerlo y presentar sus propuestas en relación con dicho proyecto. La intención de la comisión no es otra que fomentar la mayor participación posible y a petición de la misma, la Junta Directiva tiene previsto abrir un amplio periodo de aportaciones
previo a los plazos que marcan los estatutos actuales del club para facilitar la participación de todos. En la presente asamblea les presentamos el cierre del último ejercicio económico del Athletic 2012-2013. El proyecto deportivo, el nuevo campo, la nueva dimensión social del club y las inversiones en Lezama, entre otros, marcan los ejes de este cierre económico que os presentamos con un resultado final de 35,6 millones de euros de superávit, cuyas cuentas sometemos a su consideración y para las que solicitamos su aprobación. Unas cifras que reflejan una posición económica y financiera cuya composición, explicación y circunstancias serán detalladas más tarde por nuestro contador Alberto Uribe Echevarría. Déjenme, no obstante, remarcar la casi, diría yo, obsesión que tiene esta Junta por hacer cumplir en todo momento los criterios que creemos imprescindibles para hacer una adecuada gestión económica del club. Hablo de rigor presupuestario. Hablo de lograr un equilibrio entre la máxima ambición deportiva y una situación permanente de solvencia económica. Me refiero a asentar al club en un marco continuado de sostenibilidad económico-financiero que se materializa en un equilibrio entre ingresos y gastos que permitan garantizar nuestro futuro al no hacer depender de ingresos extraordinarios continuados en el ambicioso proyecto deportivo, social e institucional que todos queremos para el Athletic. También me refiero al estricto cumplimiento de la normativa de fair play financiero de la UEFA, normativa que valoramos positivamente y que exigimos se aplique con rigor a todos los clubes, como medio de hacer más justas y sostenibles las distintas competiciones. Y hablo igualmente de desarrollar todas esas actuaciones dentro de un marco de completa transparencia. Me gustaría igualmente reseñar de manera breve algunos de los principales logros que el club ha conseguido en este último ejercicio dentro de este ámbito económico y financiero. La reducción de la deuda neta del club de 34 a 17 millones de euros. La práctica eliminación de las deudas bancarias. El fortalecimiento de los patrocinios como fuente de financiación del club. La gestión responsable de los costes deportivos. La resolución satisfactoria del contencioso con Mediapro, habiéndose alcanzado un acuerdo para el cobro de la totalidad de las cantidades que nos adeudaba la operadora. Y que, al igual que ocurrió en nuestro primer ejercicio de gestión, el informe de auditoría de las cuentas del club para este último ejercicio ha sido firmado sin salvedad de ningún tipo. En definitiva, que presentamos, tras un cierre de cuentas basado en normas de prudencia, un balance muy sólido. También les presentamos el presupuesto del club para el presente ejercicio 2013-2014, para cuyas cuentas igualmente solicitamos su aprobación. Cuentas que también serán explicadas con detalle por el contador de la Junta Directiva. Déjenme de nuevo, no obstante, adelantar lo siguiente. El ejercicio 2013-2014 lo presupuestamos con un déficit coyuntural cercano a los 3 millones de euros. Como todos ustedes saben, este déficit está provocado por el hecho de que no vamos a poder disponer de la totalidad del nuevo campo en toda la temporada. Es decir, vamos a obtener menos ingresos por taquillas, menos por socios y abonados, no dispondremos de los ingresos que nos proporcionaba el museo, etc. Esta situación, como decía, será coyuntural y solo nos afectará durante esta temporada. Y es que con el nuevo campo terminado, las perspectivas de temporadas venideras son muy halagüeñas de cara a consolidar y reforzar la actual situación de solidez económica financiera. Creo también que es significativo destacar que el montante de costes deportivos previstos para esta temporada 2013-2014 es inferior al real que se produjo la temporada 2012-2013. En concreto, presupuestamos 4,5 millones de euros menos para esta partida. En este punto me gustaría repetir que tenemos claro que debemos ser, fundamentalmente, un club de cantera y trabajar bajo criterios de equilibrio económico. Con esas premisas se han acometido renovaciones de jugadores potencialmente importantes y se han hecho bajo criterios de racionalidad.
De la misma manera que las no renovaciones se han hecho siguiendo estrictamente criterios deportivos. Y del mismo modo que las incorporaciones habidas se han acometido porque interesaban deportivamente, también se han materializado porque eran asumibles económicamente. Igualmente, y como ya conocen, por tercer año consecutivo no se incrementará la cuota de socio. Decisión está adoptada en la pasada Asamblea Extraordinaria celebrada el 18 de febrero para la aprobación de los precios para las nuevas localidades de San Mamés. En este sentido, la única variación afectará a aquellos socios y socias que durante esta temporada 2013-2014 no dispondrán de la cubierta prevista, por lo que esta Junta Directiva tomó la decisión de reducir en un 50% su cuota. Volviendo al tema del presupuesto del club para la presente temporada 2013-2014, les aseguro que representa una previsión absolutamente realista. Tengan la seguridad de que cada partida ha sido analizada y definida de forma que se ajusta totalmente a la realidad del club. Es por ello que esperamos contar con su aprobación y apoyo. El club ha tenido que afrontar una situación excepcional, el traslado de socios al nuevo campo. Esta Junta Directiva trató de diseñar el mejor método de asignación y elección de localidades partiendo de un doble objetivo: dejar satisfechos al mayor número de socios y socias posible y la transparencia en el proceso. A pesar de las dificultades evidentes, reitero que nunca hemos vivido un proceso similar, el proceso discurrió con normalidad entre los meses de febrero y julio. Durante ese tiempo, los socios que desearon aceptar el asiento reservado por el club lo hicieron. Los que quisieron rechazarlo eligieron otro asiento y aquellos que eligieron aceptar un asiento en la zona no construida volvieron a elegir otro provisional para la presente temporada. Finalmente, en agosto se entregaron los carnés para poder acceder al campo. Deseo agradecer a los socios la paciencia que tuvieron durante este largo proceso y las facilidades que dieron al club. Finalizo y lo hago reiterando mi compromiso y el de todos los miembros que componen la Junta Directiva de absoluta dedicación y esfuerzo por hacer un Athletic mejor, deportiva, económica y socialmente. Eskerrik asko berriro, eta opa Athletic. Eskerrik asko Josu. Ohiko batzar nagusi honen gai zerrendari atxikituaz, ondoren datorrena da igezko urteko kontuak onartzea ala balegokio eta datorren urteko horrekontuak onartzea baita be. Honetarako Alberto Uribe Etxebarriaren partizipazioa eskatuko dugu. Procede a continuación desarrollar los puntos 1 y 2 del orden del día, que es la aprobación de cuentas del ejercicio pasado y el presupuesto del ejercicio siguiente, o mejor dicho, el ejercicio en curso, para lo cual contaremos con la explicación de nuestro contador Alberto Uribe Etxebarria. Alberto. Eskerrik asko, Javi. A ver. Sí. Eskerrik asko, Javi. Arratsaldeon guztioi. Bien, como decía Javier, vamos a pasar a explicar los dos puntos del orden del día que se votan. El primero tiene que ver, como decía Javier, las cuentas anuales del ejercicio 12-13, de la temporada 12-13, y el segundo tiene que ver con el presupuesto de la temporada en curso, que a veces en la explicación seguro que le llamaré la temporada siguiente, pero hace referencia a la temporada que acabamos de comenzar. Bien, en primer lugar, permítanme hacer una serie de comentarios sobre las bases o la filosofía sobre las que están construidas tanto las cuentas anuales como el presupuesto. En primer lugar, lo que tratan las cuentas y el presupuesto es expresar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados del club. Esto es lo que presentamos a los auditores. Los auditores, como luego verán ustedes, lo que nos dan es su opinión sobre si efectivamente hemos acertado en esta intención de dar la imagen fiel. En segundo lugar, las cuentas y el presupuesto, sobre todo las cuentas, que son lo más tangible, están formuladas con un absoluto respeto y un estricto respeto a la normativa tanto mercantil como fiscal vigente.
tercer lugar, como ustedes verán, las cuentas están auditadas por el mismo auditor que lleva haciendo la auditoría del club durante muchos años y que, por adelanto, que por tercer año consecutivo que venimos presentando las cuentas, se formula con opinión favorable. En cuanto a criterios contables, no hay ningún criterio contable diferente que haga que las cuentas no sean perfectamente comparables con las del ejercicio inmediatamente anterior. Lo que sí les anticipo es que dentro de estos criterios contables, en todo aquello que nos ha sido posible, hemos aplicado criterios de máxima prudencia, es decir, donde cabía alguna estimación, hemos hecho estimaciones muy prudentes, como ustedes irán viendo a lo largo de mi exposición. Por otra parte, como también decía el presidente, y esto es una máxima que intentamos aplicar a todos los aspectos de nuestra gestión, toda la información que se da en la memoria, que está incluida en este libro, que espero que todos y todas ustedes hayan recibido, se da con la máxima transparencia y con la máxima información, la información relevante en la memoria. Por lo que respecta al presupuesto, no estamos presupuestando ingresos que esperamos obtener, pero que no estamos seguros de obtener, es decir, en su práctica totalidad estamos presupuestando ingresos conocidos, no estamos presupuestando nada de éxito deportivo que nos permita mejorar el presupuesto, les adelanto que no estamos presupuestando nada en concepto de traspasos o cosas similares. Es decir, los ingresos en su práctica totalidad son ingresos conocidos. Y, por último, como también adelantaba el presidente, tenemos un compromiso con todas y todos ustedes con el rigor presupuestario y verán que, bueno, dentro de las lógicas limitaciones que tiene un presupuesto y que tiene acertar exactamente en el presupuesto, les vamos a presentar unas cuentas que tienen bastante que ver, o por no decir que se parecen mucho a los presupuestos que hicimos en el ejercicio pasado. Bien, voy a tratar en dos flashes, en dos páginas, uno para las cuentas y otro para el presupuesto, explicarles de una manera muy general qué sentido común o qué razón de ser tiene el cierre que planteamos y el presupuesto que planteamos. Cuáles son los grandes componentes de ambas cuentas y por qué se producen las cifras que les presentamos. En primer lugar, por lo que respecta a las cuentas de la temporada 12-13, que habíamos presupuestado en un superávit de 42,8 millones, las cerramos con un superávit de 35,6 millones. ¿Cuáles son los principales conceptos o las principales explicaciones para esta diferencia? Bien, pues por el lado de los ingresos, por una parte, hemos tenido unos mayores ingresos en la competición de la UEFA por importe de 1.286.000 euros. Y, por otra parte, hemos tenido también unos mayores ingresos en tiendas y museos como consecuencia de todo el sentimiento que se generó en torno a la clausura de San Mamés y al traslado al nuevo campo de 688.000 euros. Por contra, por el lado de los ingresos, tenemos un menor ingreso de lo presupuestado por importe de 2,5 millones como consecuencia de la cancelación del patrocinio de la Diputación Foral de Vizcaya, que estaba presupuestado en 2,5 millones de euros y finalmente no lo hemos cobrado. Por lo que respecta a los gastos, tenemos dos grandes desviaciones presupuestarias que detallaré después. Una tiene que ver con los gastos de traslado de socios y de cosas que también hay que trasladar al nuevo campo y también con todo lo que tiene que ver con el evento de clausura de San Mamés, que esto es en el orden de 1.400.000 euros, y hay una desviación importante como consecuencia de unas provisiones que hemos dotado con cargo a los resultados de la temporada 12-13, que luego detallaré, pero que tienen como objetivo proteger al club de posibles situaciones desfavorables que pudieran darse en el futuro y que las damos ya como un gasto para que, si se producen, no afecten a los resultados futuros y, si no se producen, pues mejor para todos, no serán necesarias y serán una especie de fondo de reserva o de mayores beneficios futuros. Como ven, con estas desviaciones conceptuales, el resto de los conceptos que luego detallaré prácticamente se compensan entre sí y llegamos a esta cifra de déficit de 35,6 millones. Haciendo lo mismo con el presupuesto, como ya anticipaba el presidente,
planteamos un presupuesto con un déficit de 2,9 millones de euros, que es un déficit coyuntural, es un déficit que no se tiene por qué producir en ejercicios futuros y que en este ejercicio se debe a las circunstancias muy singulares y muy especiales que vamos a sufrir en este ejercicio como consecuencia que el nuevo campo no está del todo terminado. Por un lado, tenemos el impacto del descuento del 50% que hacemos a los socios y socias cuya cubierta no está finalizada, habiendo estado previsto que así fuera. Eso supone del orden de 1 millón de euros. Por otra parte, tenemos como consecuencia de que, como ustedes saben, estamos 35.000 y pico socios y hay 35.000 y pico localidades. Durante toda la temporada no vamos a poder vender entradas al público y cuando hagamos los medios días del club, pues también tendremos una capacidad de recaudación inferior, puesto que solo será posible que asistan a esos medios días del club los actuales socios y socias y, por lo tanto, tampoco podemos venderlos al público. Eso impacta del orden de 1,5 millones de euros y, además, como también adelantaba el presidente, hay una figura de abonados y abonadas que este año ha supuesto un ingreso del entorno de 200.000 euros, que este año simplemente es que no caben y, por lo tanto, no podemos hacerlo. Y, asimismo, tampoco contamos este año con museo, que también supone del orden de 200.000 euros. Como ven ustedes, son efectos que solo se tienen que producir este año. El nuevo campo nos tiene que dar, lejos de darnos estos problemas, nos tiene que dar una inyección económica, pero este año tenemos lo que tenemos. Cuando planteamos este presupuesto, esto hay que ligarlo con el gasto, al final con los gastos, ¿no? Porque cuadrar un presupuesto, al final el papel lo aguanta todo, es fácil. También lo que puedes hacer es disminuir el gasto deportivo para que no te surja este déficit. Nosotros lo que hemos considerado es que la ambición deportiva o que el gasto de plantilla deportiva había que dimensionarlo no con las circunstancias especiales de este ejercicio, sino con las circunstancias con las que nos vamos a encontrar en el futuro próximo, una vez que el campo esté finalizado. Bien, no sé si con estas dos, espero que con estas dos páginas rápidas por lo menos se haya sido capaz de situarles en la situación económica. La verdad es que comprendo que todo lo que viene a continuación, que son detalles, puede ser arduo. Voy a tratar de utilizar un lenguaje poco técnico, en ocasiones coloquial, para tratar de facilitar la comprensión. Bien, entonces, en esta página que tienen ustedes los gastos, es decir, todo el conjunto de gastos de la temporada 12-13, por conceptos, la parte que tienen en gris corresponde a la temporada 12-13 y la parte que tienen en blanco corresponde, por cada uno de los conceptos, al presupuesto 13-14, con sus correspondientes diferencias, en el caso de la temporada 12 lo real con respecto a lo previsto y en el caso de la temporada 13-14 lo presupuestado con respecto a lo real del 12-13. Bien, entonces si vamos por líneas, en la línea de compras que bueno, son conceptos tales como material deportivo, sanitario, imprentas, ordenadores, material de oficina, todo ese tipo de cosas, ven ustedes que prácticamente el porcentaje no es muy grande, pero es que prácticamente hemos calcado el presupuesto. De cara al ejercicio que viene estamos planteando prácticamente empatar con la realidad del 12-13, una pequeña reducción del 0,73%. En lo que son trabajos, suministros y servicios exteriores, dejando estas dos partidas que estoy señalando que tienen que ver con el acto de despedida de San Mamés y con el traslado de socios al nuevo campo, se observa también que hay una desviación pequeña de 179.000 euros sobre un montante de 5 millones de euros. Esto tiene que ver básicamente con dos conceptos. Uno, el registro de marcas, que tiene que ver como consecuencia de que hemos patentado, hemos registrado nuevas marcas, logotipos, toda la imagen gráfica y toda la identidad corporativa que seguramente se habrán fijado ustedes que existe tanto en San Mamés como en Ibaigane, el león, el logotipo del nuevo campo. Eso hay que registrarlo y la verdad es que hemos registrado un número grande de marcas y hemos tenido una desviación presupuestaria pequeña. Luego hay algunos otros gastos también que nos hemos desviado, gastos jurídicos, gastos de seguridad, gastos del museo. Claro, el museo nos ha dado, como luego verán, desviaciones positivas en los ingresos, pero también ha habido que reforzar
horas y personal del museo, y esta desviación en gastos sale por aquí. Con respecto a, en esta línea, y estoy aquí, en el resto de gastos de suministros y servicios exteriores, de cara al ejercicio que viene estamos presupuestando un incremento del 8,75% como consecuencia de que en San Mamés, en el nuevo campo, es un campo nuevo, va a haber que hacer, creemos que el consumo de agua, de electricidad, de reparaciones y de cosas que haya y actuaciones que haya que tener en el nuevo campo, pues probablemente sean superiores. Tampoco tenemos la experiencia de 100 y pico años que tenemos en el anterior, donde básicamente sabíamos lo que iba a ocurrir. Aquí hemos preferido ser un poquito prudentes para no pillarnos los dedos. Y volviendo hacia arriba y tratando de explicar estas dos desviaciones que no estaban presupuestadas, la primera tiene que ver con el acto de despedida de San Mamés, estos 570.000 euros, de los cuales 300.000 euros son la cantidad que se donó a la Federación Vizcaína de Fútbol. El resto son pues, los gastos correspondientes a la propia apertura de San Mamés, Chapelgorris, etcétera, y el coste del evento final, aquel que todos recordamos con bastante emoción. Por lo que respecta al traslado de socios, y aquí debería decir de socios y de cosas, porque de estos 800 y pico mil euros, aproximadamente 2/3 es todo el proceso de traslado de socios, el tener durante 6 o 7, 8 meses abierta la lonja del Cano con 40 personas, todos los sistemas de 3D, todos los sistemas de asignación de nuevos socios, la emisión de los carnés, etcétera, etcétera. Esos son del orden de 600.000 euros, pero también hay unos 200.000 euros de coste de cosas que ha habido que trasladar a San Mamés y que ha habido que almacenarlas durante una serie de meses antes de su traslado definitivo. Realmente esta desviación presupuestaria, una parte importante de esta desviación presupuestaria se origina como consecuencia de que lo hemos contabilizado como gastos cuando podríamos a lo mejor haberlo contabilizado como una inversión, como un activo y amortizarlo pues, en los años que fuera de, no sé, en 30, 40, 50 o 100 años que nos durase el nuevo campo. O en algunos casos en algunos años menores, pero hemos preferido, y aquí empiezan ustedes a ver que hemos tenido un cierre conservador, hemos preferido contabilizarlo como un gasto de este ejercicio y olvidarnos para ejercicios futuros de que tenemos una carga de amortización futura. Bien, lógicamente estos dos conceptos no están en el presupuesto del año que viene porque no son gastos de un solo ejercicio. Bien, la línea de tributos no es muy significativa. En la línea de personal, como esta es la más importante, tengo después una explicación más detallada, con lo cual me la salto de momento. En gastos de gestión tenemos una desviación de 385.000 euros, que básicamente se refieren a dos conceptos. Por un lado, unos 200.000 euros de desviación en desplazamientos y en gastos de concentración de equipos. Recordarán ustedes que el año pasado pues, se convirtió en algo habitual que el primer equipo, sobre todo, entrenase mañana y tarde y comiesen en el hotel, en un hotel cercano a Lezama. Y bueno, pues todo eso, la verdad es que no lo habíamos presupuestado en su justa medida y ahí tenemos una desviación de unos 200.000 euros. Y por otra parte, tenemos otros 185.000 euros aproximadamente como consecuencia de que los jugadores que pasan del Bilbao Athletic al primer equipo hay que darles de alta, por decirlo así, en la Federación Vizcaína de Fútbol y esas altas tienen un coste considerable. Como tampoco habíamos presupuestado ese ascenso al primer equipo, pues tampoco habíamos presupuestado el coste que suponen estas licencias o estos pagos iniciales a la Federación. De cara al ejercicio que viene, verán que estamos presupuestando una disminución relevante en gastos de gestión del orden del 19%. Esto es como consecuencia de que el año que viene no tenemos UEFA y, por lo tanto, no tenemos todos los desplazamientos por Europa. Y ya ven que ustedes que estoy diciendo año que viene, entiendan temporada actual, 13-14. En gastos financieros, que no es una cantidad relativamente importante comparativa con el resto de los gastos, pues hemos tenido una desviación de 57.000 euros. Presupuestar los gastos financieros es tan sencillo o tan difícil como tratar de acertar cuándo nos van a pagar lo que nos deben.
teniendo en cuenta los hechos singulares que ustedes conocen, pues esto prácticamente es imposible, ¿no? Pero bueno, no son cantidades muy relevantes. El año en curso, el 13-14, estamos presupuestando una cantidad de 792.000 euros, que sí que es un incremento importante. Cuando hicimos el presupuesto no teníamos todavía finiquitado el acuerdo con Mediapro. Entonces hicimos un presupuesto de gastos financieros pensando que los cobros de Mediapro se iban a dilatar en el tiempo, con lo cual yo creo que esta partida la tenemos presupuestada muy conservadoramente. Por lo que respecta a las amortizaciones, esta desviación de 263.000 euros o un 3,39%, de nuevo es como consecuencia de que en todo lo que son obras de Lezama y los campos, el campo y medio que hemos construido nuevos, hemos adelantado en las amortizaciones y hemos aplicado unos porcentajes todavía más acelerados de lo que teníamos en el presupuesto, de nuevo para aprovechar el ejercicio que tenemos un déficit considerable, tratar de evitar la carga futura de amortizaciones en la medida que sea posible. Por lo que se refiere a las amortizaciones del presupuesto, tenemos un incremento de 1 millón de euros. Aproximadamente la mitad es como consecuencia de la diferencia entre lo que veníamos amortizando antes y ahora por los jugadores, es decir, la amortización del intangible deportivo, de los fichajes, y la otra mitad es como consecuencia del incremento de amortización que nos surge como consecuencia de las obras de Lezama y la construcción de los nuevos campos. Por lo que se refiere a las provisiones, aspecto muy relevante y yo creo que de alguna manera marca la sanidad y la prudencia con la que hemos hecho este cierre, hemos hecho una provisión de 5 millones de euros, o diferentes o diversas provisiones por un importe total de 5 millones de euros, como decía al principio, para tratar de ponernos en la peor de las situaciones, para tratar de anticipar problemas, para evitar que en el futuro tengamos algún encontronazo o algún disgusto y tengamos que llevarlo a la cuenta de resultados nosotros o las directivas que vengan en el futuro, cuando a lo mejor en esos ejercicios pues es el momento más inoportuno. Hemos aprovechado que tenemos un ejercicio con un déficit importante para tratar de hacer un cierre absolutamente prudente. Y entonces, el detalle de estos 5 millones, por un lado hemos provisionado 900.000 euros de todo tipo de existencias que teníamos en los almacenes, libros, DVDs, el CD de Kepa Junquera, la ropa de Umbro que se nos había quedado ahí con el cambio de marca, la ropa de las finales, la ropa de la marca Athletic que tiene una salida lenta, toda esa ropa o material en existencia la hemos dejado valorada a cero, de manera que si al final pues no se vende, no tendrá impacto en las cuentas, no tendrá un impacto negativo en las cuentas futuras, porque ya lo hemos dado por perdido. Todo lo que se venda será beneficio futuro. Y esto, como decía, son 900.000 euros por la parte de existencias. Por otra parte, hemos provisionado la otra mitad que nos quedaba pendiente de cobro del Mallorca como consecuencia de la venta de Aritz Aduriz. Recordarán ustedes que en el año 2000, en la temporada 2010-2011, provisionamos un 50%, porque era lo que el convenio de acreedores determinaba. Ahora lo que hemos hecho es provisionar la otra mitad, anticipándonos a que, bueno, dado que el Mallorca pues, ha bajado a segunda división y pudiera tener algún problema en el pago de esas cantidades pendientes, nos hemos anticipado y las hemos, entre comillas, y solo contablemente dado por perdidas. De hecho, el Mallorca está al día de los pagos. Es decir, que, hombre, tenemos un indicio de que puede tener problemas, pero hoy es el día que el Mallorca está absolutamente al día en los pagos. Pero por si acaso, insisto, solo contablemente, no es que pensemos que no nos lo van a pagar, pero por si acaso no queremos que el día que se pudiera producir esa mala noticia impacte en las cuentas, lo hemos dado contablemente como pérdida de este ejercicio. Lo mismo hemos hecho con el Córdoba, que nos debe del orden de 100.000 euros en números redondos, como consecuencia de la cesión en su día de Díaz de Cerio. También es un club que está al día, está al día, mejor dicho, está en concurso de acreedores, pero nos está pagando dentro de un calendario de pagos que tienen.
Sin embargo, lo hemos preferido también dar como perdido por si acaso, y estos son 100.000 euros en números redondos. Con lo cual llevo 900 de las existencias, 1 millón de las dos entidades deportivas. Luego hemos hecho una provisión de 3 millones de euros genérica. Es decir, no está asignado a nada, aunque cuando la hicimos allá por julio, pues todos estábamos pensando, como está detallado en la memoria, pues en Mediapro y en Santa Mónica y en toda la gente que nos debe dinero. Entonces hicimos esta provisión para que si en el futuro sean estos deudores u otros deudores nos dejan de pagar lo que nos deben, no nos afectará a las cuentas. No será una pérdida de aquellos ejercicios, sino que la reconocemos ya en este ejercicio. Lógicamente, esta provisión de 5 millones es muy determinante a la hora de interpretar el cierre del ejercicio. Son 35, no son 40 ni 42, pero yo creo que es el año para hacerla y por esto hemos considerado que era una magnífica oportunidad para sanear extremadamente el balance y proteger al club de posibles vicisitudes negativas que pudieran suceder en el futuro. Bien, como les había prometido, tenemos una explicación mayor de los gastos de personal, tanto deportivos como no deportivos. Observen que los gastos de personal se han desviado un 0,98%, lo cual pues, creo que abunda en el concepto de rigor presupuestario que predicábamos y que comentaba el presidente en su discurso. Dentro de estos gastos de personal, aquí tienen ustedes la división entre plantilla deportiva, que son 43 de los 48 millones, y plantilla no deportiva, dejando aparte los costes de seguridad social. En cuanto a la plantilla deportiva, a su vez, la estamos dividiendo entre primer equipo y resto de equipos. Y aquí ven ustedes que hay una desviación en plantilla deportiva también muy pequeña, del 0,54%, es decir, hemos cumplido el presupuesto que nos habíamos marcado, básicamente. Y aquí hay unas desviaciones de signo contrario como consecuencia básicamente de que determinados jugadores del Bilbao Athletic, como les comentaba antes, han pasado al primer equipo, con lo cual bueno, pues hay unos ahorros en el resto de equipos y hay una desviación negativa, digamos, en el primer equipo. Pero es un trasvase de uno a otro. Y además hemos aprovechado que como no hicimos una temporada, desgraciadamente, como preveíamos, pues algunos ahorros en primas que hemos tenido los hemos dedicado, como decía el presidente, a adelantar renovaciones de jugadores potencialmente importantes de cara al futuro, dentro de, como les indico, un cumplimiento de las cifras presupuestadas. De cara al año que viene, lo que estamos presupuestando es una disminución básicamente en plantilla del primer equipo de 4.800.000 euros, 4,5 millones a nivel global, pero en concreto en la primera plantilla 4.800.000 euros, lo que es lo mismo un 12,62%, básicamente como consecuencia de la diferente composición de la plantilla, es decir, tenemos unos jugadores que salen, tenemos unos jugadores que entran y tenemos unos jugadores que hemos cedido. En concreto, y aunque sé que puede no resultar intuitivo, hay 12 jugadores que el año pasado estaban, digamos, en la plantilla, jugando o no, pero dentro del concepto de gasto de personal, y que este año no están. Y, por contra, tenemos 9 jugadores que el año pasado no estaban y que este año sí están. Asimismo, hemos cedido 5 jugadores y esto hace que, bueno, básicamente esos son los conceptos que explican esta desviación. Dentro de lo que son gestión de costes deportivos y también, como decía el presidente, pues hemos tratado de introducir racionalidad en el proceso. Y esto hace que, bueno, pues por tercer año consecutivo y quitando la temporada de las dos finales que tuvieron un componente muy extraordinario en primas variables, cada uno de estos años el coste de plantilla deportiva viene siendo inferior incluso al último ejercicio de la anterior directiva. Para nosotros es importante no la cifra en sí, sino el concepto de gestión responsable de estos costes, que no dejan de ser 2/3 largos del coste total de gastos del club. Esta es la página de los ingresos. Bien, aquí las desviaciones más importantes. Hemos tratado también de separar para una mejor comprensión los ingresos deportivos por competiciones. En Liga hemos tenido una desviación presupuestaria negativa
de 120.000 euros, aunque esto se debe básicamente a que como los 2 medios días del club coincidieron muy cerca, recordarán ustedes que hicimos un abono con un descuento muy importante en el caso de que los socios desearan adquirir las 2 entradas simultáneamente. Esto nos supuso un menor ingreso de lo presupuestado en entorno de 350.000 euros, que se ha visto compensado en parte por las mayores taquillas que hemos tenido. Es decir, 350 de menos ingreso por los días del club, 200 y pico mil euros de más taquillas. En UEFA tenemos la desviación de 1.286.000 euros que les comentaba en la primera página. Y bueno, estos otros son partidos amistosos y demás. De cara al año que viene, se observa aquí que con una recaudación o con un ingreso real de la temporada 12-13 de 2,5 millones, solo podemos presupuestar 1 millón de euros como consecuencia de la falta de taquillas y de la falta de aforo cuando hagamos los días del club. Es decir, esta diferencia de 1,5 millones que comentaba también en mi primera página. En UEFA, por desgracia, no podemos presupuestar nada. Esta línea de derechos de retransmisiones se refiere al contrato firmado con Canal Satélite Digital, que el año pasado eran 30 millones y este año pues tocan 30,5 millones de acuerdo con el contrato. Por lo que respecta a ingresos por publicidad, que ven ustedes que hay una desviación de 1,6 millones, aquí debería ser de 2,5, puesto que aquí lo que tenemos es la desviación de saque de no cobrar el patrocinio de los 2,5 millones de la Diputación. Pero también hemos conseguido paliar en parte esa desviación negativa mediante la consecución de nuevos patrocinios y de nuevos espacios publicitarios, tanto de publicidad dinámica como estática. De cara al año que viene, ¿qué presupuestamos aquí? Pues una pequeña caída, bueno, una gran caída, debería decir, porque un 9% es una gran caída, de 495.000 euros como consecuencia que por la fisonomía este año del nuevo campo tenemos determinados espacios que se pueden comercializar, pero que este año no podemos hacerlo. En las esquinas y algunos espacios muy jugosos publicitariamente, este año no podemos ponernos a la venta. En socios y abonados, pues prácticamente hemos cumplido el presupuesto, lo cual no es muy difícil, la verdad. De cara al ejercicio en curso, estamos planteando otra disminución de estos ingresos de 1,5 millones como consecuencia de lo que les decía, 1 millón de euros como consecuencia del descuento a los socios sin cubierta y 500.000 euros como consecuencia de que no va a haber o no estamos previendo que haya ni abonados ni nuevos socios. Estas otras aportaciones que ven en esta línea de los 2 millones, en el entorno de los 2 millones, es el importe que la Fundación Athletic Club sufraga, o sea, la aportación que hace al Athletic para sufragar una parte de los costes del fútbol base, de acuerdo con los contratos suscritos, y estamos presupuestándola en el mismo nivel. Por lo que respecta a las tiendas, este es el impacto que también les decía al principio, los 688.000 euros de mayores ingresos como consecuencia de la fiebre positiva que se desató en los últimos días de la temporada y que este año pues, no vamos a poder repetir y hemos presupuestado un nivel, primero no presupuestamos nada del museo porque no lo vamos a tener y estamos presupuestando unas ventas de las tiendas digamos en un entorno de una temporada normal, a pesar de tener un cambio de marca, etcétera. En traspasos de jugadores, léase aquí traspasos, no hemos traspasado a nadie, como ustedes saben, sino que ha habido un jugador, Javier Martínez, que ha depositado la cláusula de rescisión que venía en su contrato. La partida contable que afecta a la cuenta de resultados son 38 millones. Les adelanto que no es que hayamos cobrado 38 millones, es decir, de la cantidad que Javier Martínez depositó de su cláusula, que fueron 40 millones de euros redondos, no se ha practicado deducción alguna. Lo que pasa es que contablemente teníamos en el activo 2 millones de euros pendientes de amortizar de aquellos 6 que pagamos a Osasuna en su día. Entonces, si algo que yo tengo valorado por 2 lo vendo, y entiéndase la palabra lo vendo, que no lo vendo, pero me dan 40, pues lo que tengo es un beneficio de 38. Y como ven, no estamos presupuestando nada para el año que viene. No hay presupuesto de traspasos ni cosas parecidas. En cuanto a los ingresos excepcionales, esto se refiere pues tanto a cesión de jugadores a la selección
indemnizaciones que reparte la UEFA por la faena que hace a los equipos que no participan en competiciones europeas, pues por los cambios de horarios y las esclavitudes con todos esos temas. Aquí tenemos, de hecho, una desviación de 220.000 euros porque nos ha llegado una indemnización de la UEFA también de esta naturaleza. Esto es muy, muy difícil de prever porque pues bueno, la UEFA es un organismo que, bueno, pues hay que, vamos, que como que no se sabe qué es lo que va a venir en definitiva de la UEFA. Lo que hemos tratado de cara al presupuesto del año que viene es preguntar a todos los orígenes de tipo de ingresos cuánto es la mejor estimación de lo que nos va a llegar, y eso es lo que hemos presupuestado, estos 693.000 euros. Si quitamos estos 64 millones de gastos y estos 61 millones de ingresos, es como surge el déficit de los 2,9 millones, que, insisto, es un déficit coyuntural. Bien, esto por lo que respecta a la cuenta de explotación. Por lo que respecta al balance, que también es un estado financiero importante, lo que quiero explicarles es cuáles son nuestros activos principales, es decir, en qué se sustancia, en qué se materializa nuestro patrimonio. Entonces, tenemos tres grandes activos. Tenemos el activo correspondiente a los jugadores, lo que pagamos, lo que hemos pagado por los jugadores y que está pendiente de amortización. El inmovilizado material, que básicamente es lo que tenemos en Lezama y en Ibaigane, y nuestra participación, nuestra inversión en la sociedad San Mamés Barria SL. Vamos a verlas poco a poco. Por lo que respecta al inmovilizado intangible, aquí les he puesto dos columnas, una al 30 de junio, que es la que coincide con el balance y con las cuentas, con el cierre que ustedes tienen en el libro, pero aquí se da la circunstancia de que al 30 de junio justo no se había hecho los fichajes de Miquel Rico y de Quique Sola. Entonces, si no lo vemos conjuntamente con esas dos operaciones, pues no se entiende muy bien, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que tenemos son 26 millones pendientes de amortizar, de los 40 y tantos iniciales. Lo que tenemos en el presupuesto para amortización de estos 26 millones son 7,5 millones, y lo que tenemos que amortizar de este intangible en temporada siguiente son 18,5 millones de euros. Por lo que respecta al inmovilizado material, que partíamos el ejercicio con un saldo neto de 4.800.000 euros, hemos hecho inversiones, todas las que decía el presidente, 1,5 campos nuevo, todo lo que es la remodelación del edificio central, la sustitución de los céspedes artificiales, las torres de luz, los acondicionamientos, etcétera, por importe del orden de 4,5 millones, 4.600.000 euros. Esta es la amortización de esta temporada y este es el cierre o la inversión que nos queda al 30 de junio del 2013. Es decir, tenemos 8 millones, por decirlo así, de euros de patrimonio en instalaciones deportivas, incluyendo Ibaigane, que es del orden de 1 millón. Por lo que respecta a la inversión en la sociedad San Mamés Barria SL, que como ustedes saben es la sociedad encargada de la construcción del nuevo campo de San Mamés, llevamos aportados a esta sociedad ya 32 millones de euros, 16 millones que se aportaron en el ejercicio 2010 mediante la aportación de terrenos, es decir, no fue una aportación dineraria, sino que fue una aportación de los terrenos y de lo que era el propio viejo campo de San Mamés, se aportó esos terrenos a la sociedad. Y hay 15 millones de aportaciones dinerarias que ya hemos efectuado al 30 de junio, de las cuales 13 se han efectuado en este ejercicio. 13 millones que este ejercicio hasta el 30 de junio hemos aportado para ampliaciones de capital de la sociedad San Mamés Barria SL. ¿Qué nos queda de aportar hasta los 50 millones en los que está estimado nuestra participación en el proyecto? Pues 17.700.000 euros, de los cuales 5 millones de euros que estaban previstos, como así fue en septiembre del 2013, ya los hemos pagado también a fecha de hoy. Y nos quedarían pagar en septiembre del 2014 9, en septiembre del 2015 3.700. Todo lo que no es estos activos inmovilizados, repito, jugadores, instalaciones deportivas, inmovilizado material y participación en San Mamés Barria SL, es lo que denominamos deuda neta, es decir, es todo lo que es el activo corriente, todo lo que tenemos en bancos, todo lo que nos debe todo el mundo,
menos lo que debemos a los bancos y menos lo que debemos a todo el mundo, la deuda neta. Entonces, recordarán ustedes que en la asamblea del año pasado explicábamos que habíamos bajado la deuda neta de 41 millones a 34, que habíamos bajado la deuda neta en 7 millones y que habíamos finalizado en 34. Lógicamente, empezamos la temporada con 34 también. Estos 34 millones, que incluían 8 millones, insisto, al 30 de junio del 2012, incluían 8 millones de deudas a bancos, los hemos reducido a 17, como decía el presidente, justamente la mitad, con la particularidad de que además a los bancos ya solo les debemos 1 millón de euros. Y les debemos 1 millón de euros porque tenemos unas condiciones tan favorables que no nos compensa cancelarlo, porque podríamos, al 30 de junio podríamos, pero no nos compensa. ¿Cómo bajamos o cómo reducimos la deuda de 34 a 17? Por dos vías. Por una parte, por los ingresos y gastos, por la diferencia entre ingresos y gastos ordinarios, los ingresos recurrentes y los gastos recurrentes. Hemos ingresado 72 millones de fuentes ordinarias, 21 millones de los socios y abonados, 44 millones de taquillas, televisión, patrocinios, 2 de la Fundación Atleti y 4 aproximadamente de las tiendas, 72 millones. Por contra, nos hemos gastado 66 millones en gastos ordinarios, que son básicamente los jugadores o la plantilla deportiva, y 23 millones del resto de gastos. Es decir, que por gestión ordinaria, la diferencia entre 72 y 66, reducimos deuda en 6 millones. La diferencia entre 72 y 66 la destinamos a reducir deuda. Pero es que además hay dos conceptos extraordinarios en este ejercicio que nos han permitido reducir la deuda aún más. Por una parte, los 40 millones que depositó Javi Martínez de su cláusula, más 1 millón de euros que todavía ha habido picos de nuevos socios Barría hasta que se terminó el plazo para apuntarse. Es decir, hemos tenido unos ingresos excepcionales, no repetitivos, no recurrentes, de 41 millones. Y a su vez hemos tenido unos gastos no recurrentes, a los que denominamos extraordinarios, que son los fichajes, que hasta el 30 de junio son del orden de 12 millones, la aportación a San Mamés Barría, que acabamos de ver, de 13 millones, y las inversiones en Lezama de 5 millones. Todos estos números redondos. Es decir, de estos 41 millones extraordinarios, nos hemos gastado 30 millones extraordinarios también. Entonces, la diferencia entre 41 y 30 son otros 11 millones que, unidos a estos 6, nos han permitido reducir la deuda neta en 17 millones, es decir, de 34 a 17. ¿Esta deuda de 17 millones es mucho o es poco? Bueno, es una deuda que, en el entorno de la capacidad que tiene el club de generar ingresos recurrentes, si fuéramos capaces de todos los años generar en el entorno de 6 millones de euros sin contar con los ingresos adicionales que nos pudieran venir del nuevo campo, es una deuda perfectamente asumible. Lo cual no quiere decir que debamos lanzar las campanas al vuelo ni creer que estamos en una situación boyante, porque, como algunas veces me habrán oído decir, el tamaño de las espaldas económicas del club, cuanto más ilimitado sea y cuanto más grande sea, mejor para nosotros, para todos nosotros, porque estaremos protegiendo el futuro y la viabilidad y la sostenibilidad del club, que amenazas hay para dar y regalar. Bien, y por último, como mencionaba también al principio, este es el informe de auditoría que tienen ustedes también en el libro que les hemos enviado y que por tercer año consecutivo, las 3 temporadas que hemos cerrado nosotros, una de la gestión de la directiva anterior y 2 de la nuestra, se emite con opinión favorable, es decir, el auditor opina que las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de los resultados y de la situación financiera. Y por mi parte, esto es todo. Oso ondo, Alberto, eskerrik asko. Bueno, oin dakizuenez, bazkide kompromisarioen iritziaren txanda da. Es el turno de los compromisarios que quieran participar o comentar cualquier aspecto sobre las cuentas. Simplemente recordarles que tienen que mencionar su nombre y número de socio y rogarles que se ciñan en este primer turno de preguntas a los temas de las cuentas que has puesto, Alberto. Después habrá otro turno para hablar de cualquier otra cuestión.
parece que no hay... Sí. Sí. Arratsaldeon, socio 45.425, Fernando San Martín. Bueno, una vez presentado, quisiera hacer las siguientes apreciaciones sobre los presupuestos facilitados por esta Junta Directiva. Sobre los presupuestos de la temporada 2013-2014, yo quiero dar mi apoyo, ya que me parece que son unos presupuestos equilibrados, que no son egoístas, ya que facilitan que los futuros presupuestos de esta u otra directiva puedan ser cuadrados con los ingresos que se puedan recibir de las deudas pendientes, así como el balance del gasto de los jugadores con respecto al presupuesto es cada vez más equilibrado. No obstante, sobre los presupuestos de la temporada 2012-2013, quiero tener la oportunidad para dar mi voto negativo, ya que en ellos faltan uno o dos ingresos que yo creo que es importante también comentarlos, como son las posibles ventas de los jugadores Llorente y Amorebieta. No quiero entrar en que esas no ventas pudieran afectar al rendimiento deportivo, ya que no es el sitio, y ya que además, como el presidente debería saber, como es jugador, cuando un jugador no quiere estar, es mejor que se vaya, ya que al contrario se puede convertir en la manzana podrida dentro del grupo. Por poner el ejemplo del partido de Copa contra el Eibar, ¿no? En la que todos estuvimos, la gente estaba más pendiente de Llorente que del partido, y eso afectó negativamente en el rendimiento de los jugadores, ya que no es lo mismo pues, que acabe un contrato una temporada siguiente que tenga varias temporadas en vigor. No obstante, ya digo que no quiero valorar dicho aspecto deportivo, sino en el ingreso que se hubiera generado por la venta de ambos o uno de ellos, así como el ahorro de sus fichas, que no eran además de las bajas del equipo. Como dijo un médico amigo mío en una conversación que tuvimos, qué fácil es jugar con el dinero de los demás, y me hubiera gustado saber, ¿no? Aunque ya es imposible, si esto no hubiera sido el dinero de todos, si la misma Junta hubiera tomado la misma decisión o por el contrario se hubiera decidido a venderlo o por lo menos a ahorrarnos sus fichas. Y bueno, para terminar, espero que se haya aprendido de estos errores con los casos que vienen, por ejemplo el de Muniain, para no convertirlo en un culebrón, y así el verano que viene, si no ha renovado, es de suponer que no lo vaya a hacer y darle salida para evitar que otro año más se hable de estos temas extradeportivos que afecten al rendimiento del equipo. Al final, el que se quede, pues que sea porque deberá hacer este proyecto, que miembros hay por detrás para sustituir y nadie es imprescindible. Bueno, y también de comentar que sé que nada de lo que se diga influirá a estos compromisarios, ya que la gente ya viene decidida con los votos pensados de casa, y espero que algún día el mercadeo este de compromisarios acabe, pero esa es otra guerra que en la próxima reunión de compromisarios sobre los estatutos de este club habrá que batallar. Eskerrik asko. Bueno, coincido o no coincido en absoluto con el último comentario, porque al final no solo se está dirigiendo a los demás compromisarios. Yo no entiendo ni que haya habido mercadeo ni que se puede denominar así. No sé, salvo que alguno se sienta así. Entiendo que todos los compromisarios han cumplido legalmente y están aquí porque están comprometidos con el Atleti. Yo no opinaría de otra forma, como nunca lo he opinado. Con respecto a... Siempre digo lo mismo, y realmente yo entiendo que dentro del Athletic no coincida con la definición que hacen algunos con respecto al Athletic. Yo tengo una visión del Athletic de la que en cualquier ámbito no me puedo desmarcar. La defino, se me ha contagiado así, por parte no solo de mi aita, sino de la experiencia que he tenido con el Athletic y de otra mucha gente que ha ido por delante de mí, y me traslada una imagen que yo tengo en la cabeza de lo que es el Athletic. Yo lo defino de una manera en la que, evidentemente, aunque tengo que tenerla en cuenta, el ámbito económico no entra. Y todas las decisiones, ya sean de ámbito económico, de ámbito jurídico
de ámbitos vinculados a la comunicación o de otro ámbito no me puedo desmarcar, o no quiero, sí puedo, pero no quiero desmarcarme de cómo defino yo el Athletic. Y en cualquier decisión deportiva está mi idea del Athletic, cualquier decisión económica está mi idea del Athletic, cualquier decisión de comunicación está mi idea del Athletic y está nuestra idea del Athletic, que aquí al final yo pretendo tomar decisiones consensuadas. Y esta Junta realmente está contagiada, por lo que entiende, un numeroso grupo de gente que ve el club de esta forma. Con lo cual, no querría ahondar otra vez con el tema de Llorente y Amorebieta. Pensaba que era más nuevo el Dan de Herrera y que igual se me preguntaba por Herrera. Ya hablamos de Llorente el año pasado y realmente sí me gustaría que la gente pensara, porque la gente ha interpretado mal. Yo cuando hablo, por ejemplo, y no porque yo no entienda que no pueda fracasar, entre comillas. Yo he perdido muchos partidos, habré hecho muchas cosas mal en mi trayectoria deportiva y no me escondo. Creo que también he hecho muchas cosas bien, pero sí tengo claro, o sí he tenido claro dónde estoy. Por lo menos he intentado actuar en base a la idea que yo tengo del Atleti y darle una coherencia a mis acciones de cualquier índole con respecto a esa idea. Y con el tema de Llorente también lo hice. No solo hablo de dinero. Por decir, y ya entramos a repasar quizá una contestación que hice el año pasado, el Culebrón ya venía siendo Culebrón, ya llevaba nosotros cuando entramos ya nos dijeron los directivos anteriores que llevaban 1 año y pico hablando con Llorente, con lo cual nosotros recogimos un testigo, pero no es para excusarnos ni mucho menos, y había un momento que decidir. Cuando el jugador nos dice que no quiere renovar con el Athletic, a mí realmente no puedo pasar página en base a cómo yo veo el Athletic de la noche a la mañana y decir, bueno, venga, a venderlo. Porque realmente veo el Athletic y digo, joder, pues si esto se convierte en una dinámica, si nosotros que somos diferentes, si nosotros damos oportunidades a nuestros jugadores para que nos representen el sentimiento nuestro, vuestro y de otros mucha gente que falta aquí, y la respuesta es esta, estamos viviendo en una incoherencia. Realmente, al final, se toman decisiones exclusivamente profesionales en algo que decimos, o por lo menos nosotros decimos, que no es puramente económico-profesional, aunque sí jugamos en un ámbito profesional y lo sabemos desde hace mucho tiempo. Si esto se convierte en una dinámica y damos paso seguido y rápido a esto, pues podemos entrar en una situación, desde mi punto de vista o desde nuestro punto de vista, muy peligrosa. Además, no sé lo que hubiésemos hecho, ya es entrar en el terreno de la hipótesis y normalmente me suelo desmarcar de eso. No sé lo que hubiésemos hecho si antes de ayer, por decir una fecha, no nos hubiesen entrado 40 millones, pero habían entrado 40 millones. Y nosotros tenemos que decidir con respecto a una temporada por jugar, con un fichaje por 2,5 millones, del que nadie habla, pero metió 14 goles el año pasado, que es Aricha Duric, por 2,5 millones. No sabiendo en aquel momento qué rendimiento iba a ofrecer, si iba a poder tener lesiones, porque también venía con una edad avanzada, y con prácticamente, desde una óptica deportiva, no teniendo respuestas ni fuera en el mercado, ni probablemente de casa, porque decían que la gente que viene todavía debería madurarse unos años. Entonces, filosóficamente, desde luego, creo que es, como ya lo dije, un golpe en la línea de flotación según ve mucha gente el Athletic y según lo vemos nosotros. Económicamente, estábamos en una situación respaldada y en el Athletic no entiendo como primera cuestión el amasar y amasar y amasar dinero, sino en intentar ser coherente con lo que digo que soy el Athletic, con las decisiones que tomo. Y la tercera es una cuestión deportiva. Y en aquel momento, exclusivamente, dije, bueno, pues aunque no quieras estar aquí, los contratos hay que cumplirlos, el Athletic se tiene que proteger de alguna manera, y entendíamos que para cualquier plantilla el jugar con o tener la opción de tener una independiente, preveyendo las situaciones que pudieran darse, que luego no se dieron, pero que pudieran darse, estábamos más cubiertos así que de otra manera. Si en todas las renovaciones que encaremos damos, desde mi punto de vista, así el pase rápido a todo el mundo que pudiera, según vea, bueno, pues nada, aquí es cuestión de decir, tengo 2 años de contrato y venga, la cuestión es que decir que pues no queremos renovar o que no estamos a gusto, pues el Athletic puede estar, desde mi punto de vista,
viviendo en una coherencia evidentemente y entrando en una situación muy peligrosa. Y así la tomé. Y bueno, sí podríamos hablar de cualquier otra cuestión, pero creo que de esta no pretendo tener ni convencer a nadie, sino creo que nuestra opinión ya la explicamos suficientemente. Creo que la he explicado ahora y no me importa volver a explicarla, pero realmente es una cuestión de que alguien pueda opinar diferente a mí o a nosotros y nosotros tenemos que decidir, sin más. Eskerrik asko. ¿Alguna otra intervención? Que les ruego, desde luego, se ciña al aspecto de las cuentas anuales. Yo, por una simple cuestión de forma, señor San Martín, a pesar de que le he rogado que la intervención se ciña al aspecto de las cuentas anuales y usted ha hecho caso omiso, esta Junta Directiva tiene mucho respeto por todos los socios y socias compromisarios. Respeto que parece que usted no comparte cuando se dirige en esos términos a sus compañeros y les dice que están mercadeando o que están vendidos. ¿No hay más intervenciones? Bueno, pues procedemos a la votación de los puntos 1 y 2 del orden del día. Was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, that's when Billy would take me walking. Out through the backyard we'd go walking, and then he'd look into my eyes, and Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. Yes, he was. Oh, yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. He'd kiss and tell me everything is alright. And can we get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man.
magic number. Yes, it is. It's a magic number. Somewhere in the ancient mystic trinity, you get 3 as a magic number. The past and the present and the future, faith and hope and charity, the heart and the brain and the body give you 3 as a magic number. It takes 3 legs to make a tripod or to make a table stand. It takes 3 wheels to make a vehicle called a tricycle. Every triangle has 3 corners, every triangle has 3 sides, no more, no less. You don't have to guess. When it's 3, you can see it's a magic number. A man and a woman had a little baby. Yes, they did. They had 3 in the family. That's a magic number. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Now the multiples of 3 come up 3 times in each set of 10. In the first 10, you get 3, 6, 9, and in the teens 10, it's 12, 15, and 18. And in the 20s, you get a 21, 24, 27, and it comes out even on 30. Yeah. Now multiply backwards from 3 times 10. 3 times 10 is 30. 3 times 9 is 27. 3 times 8 is 24. 3 times 7 is 21. 3 times 6 is 18. 3 times 5 is 15. 3 times 4 is 12. And 3 times 3 is 9. And 3 times 2 is 6. And 3 times 1 is 3, of course. Now dig the pattern once more. 3, 3, 6, 9, 12, 12, 15, 18, 21. 21, 24, 27, 30. Yeah. 30. Now multiply from 10 backwards. 3 times 10 is 30. 3 times 9 is 27. 3 times 8 is 24. 3 times 7 is 21. 3 times 6 is 18. 3 times 5 is 15. 3 times 4 is 12. And 3 times 3 is 9. And 3 times 2 is 6. And 3 times 1. What is it? 3. Yeah, that's a magic number. A man and a woman had a little baby. Yes, they did. They had 3 in the family. That's a magic number. I want you to get together. I want you to get together. Put your hands together one time. I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together.
want you to get together. I want you to get together. Put your hands together one time. I want you to get together. I want you to get together. Hello, my love, I heard a kiss from you. Red magic satin playing it too. All through the morning rain, I guess the sun doesn't shine. Rainbows and waterfalls run through my mind. In the garden, I see was purple shower bells and tea, orange birds and river cousins dressed in green. Pretty music I hear, so happy and loud. Blue flower echo from a cherry cloud. Feel sunshine sparkle pink and blue. Playground will laugh if you try to ask, is it cool? If you arrive and don't see me, I'm going to be with my baby. I am free, flying in her arms over the sea. Same window, yellow candy screen, see speakers up high, with velvet roses digging freedom fly. A present from you, strawberry letter 22. The music plays, I sit in for a few. If you're feeling sad and lonely, there's a service I can render. Tell the one who loves you only, I can be so warm and tender. Call me, don't be afraid, you can call me. Maybe it's late, but just call me. Tell me and I'll be around. When it seems your friends desert you, there's somebody thinking of you. I'm the one who'll never hurt you.
because I love you. Call me, don't be afraid, you can call me. Maybe it's late, but just call me. Tell me and I'll be around. Now don't forget me, cause if you let me, I will always stay by you. You gotta trust me, that's how it must be. There's so much that I can do. If you go, I'll be right with you. You and I should be together. Take this love along to give you. I'll be at your side forever. Call me. Please call me. Call me. Tell me
For minute have I had since you've come my way. I hope you know I'd gladly go anywhere you take me. It's so amazing to be loved. I'd follow you to the moon and the sky above. Tell you how you thrill me. I'm happy as I can be. You have come and it's changed my whole world. Bye-bye, sadness, hello, mellow. What a wonderful day. It's so amazing to be alive. I'd follow you to the moon. And it's so amazing, amazing. I could stay forever, forever. Here in love and leave you never. Cause we've got amazing love. Truly it's amazing, amazing. Love brought us together, together. I would leave you never and never. Guess we've got amazing love. So amazing, and I've been waiting for a love like you. It's so amazing to be loved. I'd follow you to the moon and the sky above. Oh, and it's so amazing to be loved. To the moon and the sky above. And you and I, it's so amazing to be loved. I'd follow you to the moon and the sky above. It's so amazing to be loved. I'd follow you to the moon and the sky above. My bed, I hear the clock tick, and I think of you, caught up in circles. Confusion is nothing new. Flashback, warm nights, almost left behind. Suitcase of memories. Time after, sometimes you picture me. I'm walking too far ahead. You're calling to me at night. I can't hear a word you said. Didn't you say, go slow? I fall behind.
second hand unwinds. If you're lost, you can look, you will find me time after time. If you fall, I will catch you. I'll be waiting time after my picture fades and darkness has turned to gray. Watching through windows, you were wondering if I'm okay. Secrets stolen from deep inside. The drum beat out of time. If you're lost, you can look, you will find me time after time. If you fall, I will catch you. I'll be waiting time after time. Time after time. Loving you is easy 'cause you're beautiful. Making love with you is all I wanna do. Loving you is more than just a dream come true. And everything that I do is out of loving you. La 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 doo 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 doo. No one else can make me feel the colors that you bring. Stay with me while we grow old, and we will live each day in springtime. 'Cause loving you has made my life so beautiful, and every day of my life is filled with loving you. Loving you, I see your soul come shining through.
my guide. In your blue, blue shadow, I would hide. Now all good people asleep tonight. I'm all by myself. In your silver light, I would gaze at your face the whole night through. I'd go out of my mind before you, sugar. I'd go out of my mind before you, sister. You certainly look so good to me this evening, sister. Oh, lying in a mother's arms, the primal root of a woman's charm. I'm a stranger to the sun. My eyes, they are too weak. How cold is the heart when it's warm that you see? You watch every night. You don't care what I do. I go out of my mind before you. I go out of my mind before you, sister, sister girl, sugar. Coming along, don't you leave me. My mistress eyes, but nothing like the sun. My hunger for her explains everything I've done. To howl at the moon the whole night through, and they really don't care if I do. I go out of my mind before. Maybe I'm amazed at the way you love me all the time. But maybe I'm afraid of the way I love you. Maybe I'm amazed at the way you moved me out of time and hung me on the line. Maybe I'm amazed at the way I really need you.
44 pairs of socks and have them hanging out on the line. I can start and iron 2 dozen shirts before you can count from 1 to 9. I can scoop up a great big dipper full of lard from the drippings can. Throw up the skillet, go out and do my shopping, be back before it melts in the pan. 'Cause I'm a woman, W-O-M-A-N. I'll say it again. I can rub and scrub till this whole house is shining like a dime. Feed the baby, grease the car, and powder my face at the same time. Get all dressed up, go out and swing till 4 a.m. and then lay down at 5, jump up at 6, and start all over again. 'Cause I'm a woman, a W-O-M-A-N. I'll say it again. If you come to me sickly, you know I'm gonna make you well. If you come to me all hexed up, you know I'm gonna break the spell. If you come to me hungry, you know I'm gonna fill you full of grits. If it's loving you like, and I'll kiss you and give you the shivering fits. 'Cause I'm a woman, W-O-M-A-N. I'll say it again. I got a $20 gold piece, says there ain't nothing I can't do. I can make a dress out of a feed bag, and I can make a man out of you. 'Cause I'm a woman, a W-O-M-A-N. I'll say it again. 'Cause I'm a woman, W-O-M-A-N. And that's all. Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, though near or far. Like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me never before has someone been more unforgettable in every way. Bai. Kontatu guze botuak eta ondoren bosketaren emaitzak irakurriko deutzuet. Lehenengo botaketari buruz, hau da, igazko kontuen, urteko kontuei buruzko emaitzak ondorengoak izango dira. Aldeko botoak, votos a favor, 465. 465. Kontrako botoak, votos en contra, 77. 77. Votos en blanco, Zuriz 22, votos en blanco 22. Y votos nulos 3. Balio gabeak 3. Guztira 567 boto. Beraz, aurreko jardun ekonomikoaren kontuak onartu egin dira. Bigarren botaketari buruz, honek diez emoitzak. Estos son los votos, los resultados de la votación del presupuesto del año próximo o del año en curso.
Aldeko botoak 459. Votos a favor 459. Votos en contra, kontrako botoak 77. Votos en contra 77. Zuriz, votos en blanco 24. 24 votos en blanco. Votos nulos 9. Kontrako botoak 9. Guztira 579 boto. Beraz, urrengo ekitaldi ekonomikoari dagokion aurrekontua onartu egin da. Por lo tanto, quedan aprobadas tanto las cuentas del ejercicio pasado como el presupuesto formulado por esta Junta Directiva para el ejercicio siguiente, o mejor dicho, el ejercicio en curso en el que estamos ahora. Pasamos, por tanto, al tercer punto del orden del día, que estará, como conocemos por el anuncio de la convocatoria de la presente Asamblea, consiste en la presentación por parte de esta Junta Directiva de los proyectos y propuestas más relevantes en los que ha desarrollado su trabajo durante el año. El contenido está desglosado en 4, que son los 4 aspectos más importantes que queremos subrayar. El primero sería Samamés, la situación del nuevo campo y las incidencias y demás noticias al respecto. El segundo sería los estatutos y el procedimiento, el proceso de modificación que se está llevando a cabo. Haríamos también una tercera mención al asunto de la deuda de Mediapro y, finalmente, presentaríamos el plan director de Lezama, de las instalaciones deportivas de Lezama. Empezamos por el primero, por San Mamés, para lo cual cedo la palabra al presidente Josu Urrutia. Con respecto a San Mamés, y entrará más en concreto el vicepresidente José Ángel Corres, son 4 temas que en mi discurso he tocado: San Mamés, estatutos del Athletic, Mediapro y el plan director de Lezama. Me parecen 2 proyectos o 4 proyectos importantes. En este primero sí me gustaría señalar la sensación, y me gustaría que la gente lo entendiera bien, de que quizá nosotros no hemos sabido el tiempo que estamos o el tiempo que llevamos aquí, pues interiorizar la situación que estamos con respecto a San Mamés. Algo que decidimos, pues no sé si fue por el 2006, 2007, pues bueno, junto con otros socios, dar el paso. En aquel momento había que decidir y la Asamblea General decidió que se incorporaba a un nuevo San Mamés en un sitio estratégico que era una prioridad para casi todos los socios del Athletic. Y ahora ha llegado ese momento. La sensación que tenemos es que, bueno, tenemos un gran campo que ojalá dure otros 100 años o más, que estamos seguros, como decía antes, que el gran reto va a ser trasladar esa magia entre todos, pero que este año es un año de transición y que en algunos momentos, y vuelvo a decir que no quiero que nadie se sienta ofendido, ni mucho menos, creo que con respecto a cuestiones de lluvia y de viento, quizá durante este tiempo no hemos sabido interiorizar la situación coyuntural que vamos a vivir. No estoy hablando de goteras, no estoy hablando de accesos, todas aquellas cuestiones que nosotros podamos responder para mejorar, y en ese sentido hemos contado con la ayuda de muchos socios. Estamos, por supuesto, estamos para eso e intentaremos ayudar a que las cosas mejoren. Pero solo como recordatorio me gustaría, aunque quizás en vano, porque todos somos conscientes, pero todavía que lo seamos más, que jugamos durante este año con un ancho de San Mamés abierto y por 2 laterales de 15 metros en cada lado, y que realmente no sabemos cómo va a responder ni sabemos cómo atajar situaciones, porque no estaban contempladas en el proyecto, de lluvia y de viento. Solo hemos vivido un partido hasta este momento, que es el del Celta, no debió demasiado, y bueno, y realmente a pesar de intentar solucionar, si es que podemos hacer lo que podamos hacer, creo que realmente es algo que ya estaba en la decisión que tomamos, ya estaba asumida
que iba a ser un proyecto de este tipo, que iba a haber en 2 fases, porque no podían, en el sitio que de alguna manera se podía hacer el campo, se solapaba con el campo anterior, que había unos plazos muy concretos y que de alguna forma la única, al parecer, el único proyecto viable era ese, ¿no? Y dimos un paso hacia adelante y ahora estamos en esa situación de, bueno, sobrellevar lo mejor posible y entre todos darle respuestas a lo que podamos darle. Por mi parte, agradeceros una vez más las aportaciones que hacéis, que serán bienvenidas, pero también que sigamos en este grado de comprensión, porque realmente ante situaciones que no podemos controlar, muy pocas respuestas podemos dar. Eskerrik asko berriro. Y ahora cedo la palabra a José Ángel Corres para que os comente algunas cuestiones más concretas con respecto a San Mamés Barria. Bueno, en realidad el campo de San Mamés hoy en día no tiene la inquietud que teníamos el año pasado por él, por cuanto que ya hemos podido disfrutar o estamos disfrutando del mismo y espero que podamos disfrutar bastante más, con lo cual esta aportación tan solo va a hablar de 4 números relativos a lo que es la obra en sí y lo que puede ser más importante de qué plazos estamos manejando de cara al futuro. Para empezar, tenemos la misma diapositiva que ha puesto anteriormente mi compañero Alberto, relativa a lo que es la aportación dineraria del Atleti en San Mamés Barria SL, que lógicamente, pues bueno, llevamos más de 120 millones de euros invertidos y al Atleti le ha tocado aportar lo que anteriormente hemos visto. Han sido una aportación no dineraria de los terrenos, que de 16.800.000 euros, y luego ya lo que es la aportación dineraria en sí, habían sido 15 millones hasta el mes de septiembre y este mes de septiembre hemos aportado otros 5 millones más conforme a los plazos, a los compromisos adquiridos para los plazos determinados. De cara al año próximo, pues nos queda en lo que es septiembre del año 2014 9 millones y en septiembre del año 2015 los 3.698 que completarán en un principio los 50 millones. Caso de que hubiese una reducción en el presupuesto como hoy en día tenemos, pues bueno, esta aportación se minorará en la parte que nos corresponda. Respecto a los plazos con los que estamos trabajando, aquí tenemos prácticamente todo lo que ha sido la historia del campo. Hablando de un plazo inicial, como tenemos en la columna de la izquierda, el previsto tan pronto como se fueron formalizando los contratos y el real en el cual hoy en día estamos. La redacción de proyectos comenzó en noviembre del año 2010. Se esperaba que comenzara para mayo del año de junio de 2011 y en realidad todo eso lo tuvimos para el 23 de mayo de 2011. El comienzo de las obras de urbanización estaba previsto para enero de enero 2011. No fue posible. Ahí comenzó a finales de mayo del año 2011, con lo cual comenzamos con 4 meses y medio de retraso respecto a la fecha en un principio prevista y en realidad pues bueno, coincidió la fecha real y prevista respecto a lo que la urbanización de las obras se refiere. Las obras del estadio en sí tenían que haber, en una primera planificación, estaban previstas para enero del año 2011, comenzaron el 31 de mayo de ese mismo año y ahí continuábamos con 4 meses y medio. A lo largo de la fase número 1, ese retraso de 4 meses y medio llegó a acumular hasta 6 meses, pero lo cierto es que el fin de la fase número 1, que estaba prevista inicialmente para el 1 de septiembre de este año 2013, posteriormente se fijó una fecha del 15 de septiembre y en realidad pues el primer entrenamiento al que todos pudimos acudir y estrenar la instalación se llevó a cabo o tuvo lugar el 12 de septiembre del pasado mes de septiembre. ¿Para cuándo se finalizará la segunda fase? O lo que puede ser más importante, ¿cuándo esos socios que tienen el compromiso con el club de sumarse a la masa van a poder tener su asiento? Pues en un primer momento la fecha prevista para esto es el día 15 de agosto del próximo año. Estaba previsto en un primer lugar para el 22, en este momento estamos barajando una fecha anterior, con lo cual cabe pensar que si el año que viene estamos en competición europea,
pero sin fase previa, pues probablemente los nuevos socios berrías puedan acudir desde un primer momento a los partidos que juegue el club. Si tenemos una fase previa, tal vez tengamos estos socios nuevos no puedan incorporarse, pero ya todo lo que es la Liga, si trabajamos con el mismo calendario que este año, pues ya prácticamente tendremos el 100% del aforo. Digo el 100% del aforo porque detrás tenemos el estadio acabado, una fecha del 20 de marzo. ¿Qué va a ocurrir el 20 de marzo del año 2015? Bueno, pues en realidad ahí tendremos otra serie de cuestiones que no van a afectar a lo que a los espectadores, a los socios se refiere, pero que sí, evidentemente, va a haber una merma en lo que a las condiciones esas que anteriormente señalaba el presidente. Probablemente no estemos lo cómodos que nos gustaría hasta ese 3 de marzo de 2015 y debamos tener una cierta comprensión para con todos los que estén todavía por ahí trabajando y para quienes tengamos compartiendo con nosotros los asientos en lo que a nuestras localidades se refiere. Por mi parte, nada más. Yo creo que esto es lo más importante respecto a los plazos de construcción y a lo que al campo se refiere. Y, bueno, pues esto es lo que yo quería transmitir en este momento. Eskerrik asko, José Ángel. Seguimos con el segundo de los puntos de este tercer apartado del orden del día, que hace referencia a los estatutos del Atlético, más concretamente al proceso de reforma de los estatutos que se está llevando a cabo. Sin más, y le cedo la palabra a Javi otra vez, solo recalcar y reiterar pues, el agradecimiento de esta Junta a toda la comisión, que somos conscientes de lo que han trabajado y de lo que siguen trabajando, y que también, como decía en mi discurso anterior, nuestra premisa de partida es que participe todo aquel socio que quiera participar en el proceso y que pueda aportar su idea o su propuesta a esos nuevos estatutos, y en eso coincidimos tanto la comisión como la Junta Directiva. Quizá habría que aclarar respecto al procedimiento los dos hitos o las dos fases en las que se desglosó en su día el procedimiento de adaptación estatutaria. Como recordáis, los estatutos del Athletic, los actuales, fueron redactados en el año 1999, pero en el año 2010 el Gobierno vasco promulgó un decreto que se llama el Decreto de Clubes y Agrupaciones Deportivas, que obligaba a todos los clubes y agrupaciones deportivas con domicilio en el País Vasco a adaptar sus estatutos al contenido de ese decreto. Daba un plazo de 2 años. ¿Qué es lo que ocurrió? Que el Athletic necesitaba adaptarse legalmente a lo que le obligaba el decreto, y lo que se hizo en la asamblea de 29 de febrero de 2012, si recordáis, fue aprobar la adaptación de los estatutos del Athletic del año 99 al contenido del decreto 163/2010, del Gobierno vasco. Con posterioridad, el 20 de abril de 2012, se inscribe la modificación estatutaria de adaptación al decreto en el registro de entidades deportivas, y ya el Athletic ha cumplido, un poco al límite de tiempo, porque es verdad que se establecía un plazo de 2 años para la adaptación y casi lo agotamos. Cumplimos con lo que preveía la ley. Independientemente de esto, al margen de esto, en la misma asamblea de 29 de febrero de 2012, lo que adopta, el acuerdo que también adopta esta Asamblea General, es proceder a una segunda fase de modificación de estatutos, esta ya no obligatoria por ley, sino voluntaria, que se sienta sobre 2 premisas. Una, la voluntad de actualizar el contenido de los estatutos del año 99 a nuestros tiempos, con todas las modificaciones legislativas que ha habido por medio y el cambiante mundo del fútbol y de la realidad, para que tuviera su reflejo en estos estatutos. Y 2, que se hiciera sobre una premisa de acuerdo entre las diferentes sensibilidades que conforman el Athletic, tal y como lo entendemos, es decir, una aportación mayoritaria. En esta segunda fase, que digamos no se está sometida a un plazo y no es obligatoria desde el punto de vista legal,
Se creó en el 29 de febrero de 2012 una comisión redactora que está formada, como todos sabéis, por Vicente Arenal, Mónica Durango, Gonzalo Sever y Javier Cano, además como presidente Josu Urrutia. Y esta comisión redactora está trabajando desde marzo de 2012 y en abril de 2013 nos entrega al club el primer borrador de su modificación estatutaria después de 13 meses de mucho trabajo. En la actualidad lo que estamos haciendo es revisando, no nosotros lógicamente, sino el propio registro de entidades deportivas del País Vasco, un control previo, digamos, de legalidad previa a la inscripción, para tener un texto que sea compatible con la ley. Y la voluntad que nos transmite la comisión redactora es de proceder en fechas en breve a publicar el contenido de este primer borrador para que todos y todas los socios y socias tengan la ocasión de realizar sus aportaciones. Eso va a ser un plazo extraestatutario, es decir, que no es el plazo previsto en los estatutos, sino que en realidad lo que va a ser es un plazo, digamos, para que sin ningún tipo de prisas ni premuras todo el mundo haga sus aportaciones. Y una vez de que se consolide un texto consensuado por las diferentes sensibilidades, como decíamos, del Athletic, proceder esta vez sí a, sobre ese texto, aplicar el procedimiento ordinario, el que está previsto en la disposición adicional primera de los estatutos que están hoy en vigor, que sí prevé unos plazos más estrictos y más rigurosos, para terminar, lógicamente, en una asamblea general que se produciría en los próximos meses. Ese es un poco el estado actual del proceso de reforma de los estatutos sociales del Athletic. En el tercer punto del orden del día, relativo a la deuda de Mediapro, quizá el presidente también quiera decir algo. Situar un poco, antes de que Javi se adentre otra vez con las explicaciones lógicas de alguien que domina más, muchísimo más que yo, ese ámbito, situar un poco pues cómo será esta situación. En un momento dado, Mediapro deja de cumplir el compromiso con el Athletic y el Athletic da el servicio a la operadora durante todo el año y a la hora de entablar conversaciones, en el momento que ya percibimos que esto iba a ser una constante, ellos achacan o se ajustan a un contrato anterior con el Athletic en el que se les niega un derecho de tanto y retracto previo al contrato que el Athletic pues firma con Sogecable. En base a eso, pues bueno, nosotros lo que les intentamos trasladar desde el inicio es que bueno, pues que tienen los juzgados allí, pero que ya que el Athletic ha dado el servicio durante todo el año se le pague y a partir de lo que pueda entender Mediapro, que le ajuste un derecho de un contrato anterior, pues bueno, que ejerza su derecho y nos demande, pero ellos, bueno, en un inicio se mantienen en sus 13 y bueno, y la cosa se va alargando. Nosotros, pues bueno, seguimos insistiendo y a partir de ahí es cuando comienzan esas conversaciones que, bueno, que prácticamente, no sé si son 2 meses o hace mes y medio o un mes, a la marcha que vamos no me acuerdo muy bien, pues es cuando realmente ya vamos intuyendo meses antes que hay un movimiento en ellos, que Javi os explicará igual más concretamente ahora, y que también percibimos que, bueno, que el Athletic quizá, digo quizá porque tampoco lo sé a ciencia cierta, no sea un buen compañero para ir a un juicio, o que la gente realmente, todo ese prestigio que el Athletic se ha ganado durante muchos años y que no es evidentemente mérito nuestro, sino el club y de todas las generaciones que han pasado aquí, pues para algunos puede tener su peso todavía, o eso es algo que entendemos se ha podido sumar. Sí, es muy, muy importante la última apreciación, que como Josu lo ha explicado muy bien el presidente. Básicamente, como bien recordáis, del último año, del año 2011-2012, que era el último que teníamos contrato en vigor con Media Producciones, con la plataforma audiovisual Mediapro,
de los 18 millones que estaban contratados, prácticamente solo pagaron 6,5, quedaban otros 11,5 así en cifras redondas pendientes de pago. Y como bien ha explicado el presidente, la razón que argumentaron para no pagarnos era un supuesto incumplimiento del derecho de tanteo y retracto, que, como sabéis, básicamente consiste en el derecho que tenía o que le correspondería a Mediapro, según este contrato, a ser el primero en negociar. En realidad es una cláusula de primera negociación, tanteo y retracto. El derecho a ser el primer operador televisivo en negociar y en su caso, el igualar la oferta de cualquier otra operadora televisiva y, igualando la oferta, quedarse con el contrato. Bueno, pues parece que esto en su momento no se hizo. Las personas que negociaron entonces el contrato, el argumento de Mediapro se agarraban a esta cláusula, que nosotros consideramos que además la resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de 2010 ha declarado que es nula. Pero bueno, se agarraban a esto para no pagar y valoraban, como bien ha dicho Josu, en 6 millones de euros los daños que habían sufrido por el incumplimiento de la cláusula de primera negociación tanteo y retracto. Después de varias negociaciones, lo que terminamos al final fue, como os comentamos en la anterior asamblea, en la del año pasado de octubre, terminamos en los juzgados, no llegamos a ningún acuerdo, interpusimos una demanda. El 1 de octubre de 2012 interponíamos la demanda y el juzgado de primera instancia número 4 de Bilbao nos señaló la audiencia previa para el 30 de octubre de 2013, es decir, 13 meses después. 1 de octubre de 2012 se mete la demanda, 30 de octubre de 2013 nos señala la audiencia previa, 13 meses. Desde luego era un poco descorazonadora la vía judicial, tal y como empezaba. Además teníamos la oposición del derecho que quería hacer valer Mediapro de su cláusula de tanteo y retracto. Y entonces, cuando el presidente, sobre todo, comienza unas gestiones, sobre todo poniendo en valor el peso específico que le corresponde al Athletic en el concierto del fútbol profesional, gestiones cerca de la Liga de Fútbol Profesional, de los operadores televisivos y de las administraciones públicas competentes en materia de deporte. Y todo esto cristaliza, estas negociaciones, estas intensas gestiones, la verdad es que cristalizan afortunadamente el 17 de septiembre de 2013, en un viaje que hace el presidente a Barcelona, y consigue de Jaume Rores, del propietario de Mediapro, que le firme el acuerdo de compromiso de pago de la deuda íntegra. El club, a cambio, renuncia a la demanda y perdona o condona los intereses de demora de estos 11 meses que transcurren desde el 1 de octubre que interpusimos la demanda, o desde el 30 de septiembre del día del último impago, hasta 30 de septiembre de 2012, hasta el 17 de septiembre de 2013. El acuerdo transaccional, que es como se llama, pone fin a la vía judicial porque ha sido ratificado, ha sido homologado por el juzgado de primera instancia número 4 el día 26 de septiembre de 2013 y se constituye, como sabéis, en título ejecutivo. Quiere decir esto que el calendario de pagos, digamos que va a misa. El calendario de pagos consiste básicamente en que pagaron el día de la firma 3 de los 11,5 millones, el 30 de septiembre otros 2 millones, es decir, ya se han pagado 5, y de aquí a fin de año, a 31 de diciembre, pagos mensuales de 2 millones en octubre, 2 millones en noviembre y otros 2 millones, 2,5 millones en diciembre. Es importante subrayar que el Athletic no ha hecho ninguna dejación de sus derechos, simplemente ha reivindicado, aparte de la vía judicial, en otras instancias sus derechos, ha conseguido que se le pague íntegramente, renunciando a estos intereses, digo. Y la verdad es que, vistas las expectativas, el derecho que alegaba la Mediapro y la
el mal aspecto que en principio presentaba el procedimiento judicial, yo creo que nos tenemos que sentir muy satisfechos de la resolución de este contencioso. El cuarto punto hace referencia al plan director de Lezama. Es un proyecto nuevamente estratégico para nosotros y nuevamente voy a ceder la palabra al presidente Josu Urrutia. Sí, decir también algo obvio por repetido por parte de esta Junta Directiva, y yo creo que por muchísimos más que integramos lo que es la masa social del Athletic e incluso los aficionados, que siempre tenemos que estar abiertos a mejorar en todos los ámbitos. Evidentemente tenemos que tener esa ambición, esa doble ambición, no solo de mejorar cuantitativamente, sino cualitativamente también. Trasladándolo al fútbol, no siempre tenemos que tener en Lezama, yo principalmente creo que nunca, todos los entrenadores que quieran escalar para promocionarse o para ser opción para el primer equipo, para el Athletic o para otras situaciones, sino también tener gente que quiera ser mejor entrenador de juveniles o su ambición sea ser el año que viene mejor entrenador de cadetes o de alevines o del proyecto externo, porque todo es el Athletic y todo lo necesitamos, quizá de esta ambición más que de la otra. En cuestiones vinculadas a infraestructura, yo creo que 3/4 partes de lo mismo, y es algo que nuestra inquietud, nada más aterrizar, ya la teníamos y probablemente sea una inquietud compartida por muchos de vosotros. Lo que ocurre es que en aquel momento había cuestiones más urgentes que un plan director para decidir. Estaba prácticamente todo Lezama sin entrenadores con contrato. Pues serían por estas fechas cuando fuera nuestra primera asamblea de compromisarios y había una controversia, una doble mirada sobre unas cuentas, sobre una situación del club, y para encarar cualquier inquietud que tengas, que tienes que, por mucha idea que tengas, también debes de tener en cuenta las 3 áreas que hablaba antes, lo deportivo, lo filosófico, también lo económico. Evidentemente, saber a ciencia cierta dónde estábamos. Una vez que lo sabíamos, porque vosotros nos habíais dado el respaldo, si encaramos algunas cuestiones urgentes, ¿no?, como antes ha comentado Alberto, que rondan en este tiempo unos 4.800.000 el año pasado, pero también encargamos, de alguna manera, un plan director para medio largo plazo para Lezama, para que de alguna forma no trabajemos, o el Athletic no trabaje a salto de mata, ¿no?, sino algo que de alguna manera tenga la posibilidad. En estos momentos esta Junta Directiva pues tiene este proyecto que no ata a nadie, pero creo que el Athletic es conveniente que tenga, y que no se ponga medallas nadie, sino que tenga una opción, un ideario hacia dónde tiene que ir las mejoras a nivel de infraestructuras y vayamos acometiéndola entre todos, ¿no? Está ya definido y es lo que José Ángel os va a concretar ahora más detenidamente. De nuevo, hay que decir que las instalaciones de Lezama tienen más de 40 años. En los años 70 se inauguraron y algo que pudo en su día ser modélico, pues con el paso del tiempo indudablemente ha dejado de serlo tanto, pues por un lado porque ha habido otras instalaciones que en el tiempo se han desarrollado más tarde, que han ido incorporando mejoras e inquietudes que en aquel entonces no se pudieron prever, y pues con el paso del tiempo, pues yo creo que con abundante chapa y pintura, pues se ha mantenido, al menos estéticamente, de una forma muy digna Lezama, pero adolecía de toda una serie de deficiencias. En alguna medida, lo hemos dicho, hemos visto anteriormente las cifras, 4.582.000 euros los que se han invertido en el pasado ejercicio en Lezama. Fundamentalmente se han renovado 2 campos de hierba artificial, el 6 y el 4. Se ha construido un nuevo campo de hierba artificial reglamentario, el 7, y otro pegado al mismo en la parte superior de fútbol 7. También ha habido determinadas actuaciones en lo que se refiere a la urbanización de la zona y demás, pero evidentemente esto no era sino poner una serie de parches para acometer lo realmente inmediato.
pero aquí había que trabajar, lo ha dicho el presidente, con un objetivo de medio y largo plazo. Y esto que en un primer momento queríamos llamar el Plan Lezama 2000 no sé cuántos, pues bueno, se ha convertido en un plan director que en este momento, de infraestructuras, que en este momento os queremos presentar. Su redacción la ha llevado a cabo un equipo multidisciplinar. Ha habido arquitectos, ha habido ingenieros, ha habido aparejadores, ha habido abogados y se ha consultado pues, a todo aquel que ha tenido algo que decir respecto a lo que pudiera ser o debiera ser el Lezama del futuro, siempre circunscribiéndonos a los terrenos que hoy en día son propiedad del Athletic Club. En ese sentido, ha habido una serie de bases de formulación, que son las que tenemos en esta hoja. Esto pretende ser una hoja de ruta respecto a las infraestructuras del club en Lezama, con un horizonte temporal de 10 años. ¿Y para qué? Bueno, pues no cabe la menor duda que para respondiendo siempre al entendimiento del fútbol y de la formación propia del Athletic, que en ese sentido hay que decir que no tiene por qué ser y que no es semejante a la que puedan tener otra serie de clubes que estén haciendo una labor parecida a la nuestra. Para ello trabajamos con una serie de condicionantes, unos exógenos y otros endógenos. Los exógenos pues son de todos conocidos, el entorno que tenemos, el clima, la insolación, la propia configuración del terreno, los accesos, transportes, etcétera, y otros ya de orden endógeno, en la fundamental, la filosofía del Athletic, los flujos de trabajo, las relaciones entre equipos, etcétera, etcétera. Todo esto, y pasamos a la siguiente diapositiva, ha permitido toda una serie de toma de información respecto a instalaciones y referencias individuales. Para ello hemos estado estudiando qué han hecho otra serie de clubes, pues yo creo que geográficamente me atrevo a decir que a nivel mundial, y ha habido ya en concreto y con objeto de un estudio mayor una serie de análisis y visitas a instalaciones que pueden ser ejemplo con cualidad de referentes. El Ajax, ¿por qué? Bueno, el Ajax, pues, la filosofía de cantera la tiene con un horizonte geográfico mucho más amplio que nosotros, parecida a la nuestra, con unos frutos altamente positivos. Son unas instalaciones que datan del año 1990. El Real Madrid, pues por ser lo más nuevo, hoy en día en Valdebebas todavía en 2013 está inaugurando nuevas instalaciones. El Barcelona, porque hace algo que nosotros no hacemos, pero habrá que ver por qué lo hace, separa la Masía de lo que es el primer equipo. Nosotros tenemos claro que el fútbol base y el primer equipo del Athletic tienen que estar juntos. El Tottenham, porque es un club que, a pesar de cómo está la liga inglesa hoy en día, con unas instalaciones de 2007, puede ser un claro ejemplo en cuanto al desarrollo del mismo. El Santos, son unas instalaciones de 2005, pero fueron en su día una innovación en lo que a Latinoamérica se refiere, y por contra la Universidad de Chile pues es quien ha incorporado algo de lo más reciente, que son unas instalaciones propias del año 2010. Está ahí el Chelsea, evidentemente podemos decir ese Chelsea de Abramovich que tiene que ver con el Athletic. Bueno, pues con el Athletic yo creo que el que tenga unas instalaciones deportivas con 30 campos de fútbol, algo habrá que ver de allí, porque seguro que algo es trasladable tanto en el tiempo como en el espacio. Y por último está el East Outland Center, que pues que en realidad no sabíamos muy bien lo que era y nos hemos dado cuenta que es un club que está en California, que seguro que no es un club de fútbol, pero que esas instalaciones en alguna medida sí responden a lo más novedoso respecto a su aprovechamiento integral. Con todos estos inputs que hemos tenido, pues se ha desarrollado un análisis de la infraestructura actual. ¿Y qué se ha analizado ahí? Bueno, pues ahí se ha llevado a cabo una descripción de todo tipo de patologías, sostenibilidad, indicadores, planos, valoración y prioridades de actuación. Se ha estudiado algo como la urbanización. Hemos hecho algunas actuaciones, lo ha adelantado el presidente y Alberto en su exposición de inmersión propia de este ejercicio, pero se ha hecho algo integral de todo el Lezama. Respecto del saneamiento, instalaciones eléctricas y demás, pues por lo menos ahora contamos con planos que antes no teníamos, no sabíamos lo que teníamos y cómo había una posible actuación al respecto.
Otro tanto sucede con la iluminación, abastecimiento, riego, plan contra incendios, etcétera. Y ya en otro ámbito se ha llevado a cabo un análisis de los campos de juego y, a su vez, de todas las edificaciones. Edificaciones, pues fundamentalmente son el pabellón principal, la tribuna el pabellón de deportes, la tribuna principal y la tribuna Pirugainza. Ahí, siempre teniendo presente las necesidades que planteaba tanto el fútbol base como el fútbol profesional, y un estudio de la aplicación de necesidades y, al final, eligiendo la alternativa óptima en cada caso de ellos. A ese respecto, se han definido los ámbitos de actuación y se han justificado las soluciones que en este momento se proponen. Bueno, esta es una imagen del Lezama actual. Como podéis ver todos, en rojo está la zona del pabellón principal, edificio principal, con el parking que en este momento existe. El campo 6 abajo, que ha sido uno de los que se ha renovado su césped de hierba artificial junto al parking actual. Y el otro campo, pues bueno, es el campo número 4, que también se ha renovado. Y arriba, en la parte superior, tenemos el campo 7,5, por lo que os he dicho, el campo reglamentario y el campo ya transversal al mismo, el campo de fútbol 7. Y aquí tenemos lo que este plan director viene a fijar para un horizonte de 10 años, de 2023, para Lezama. Hay un cambio sustancial, además de en cuanto a la disposición de la diapositiva, en todo lo que ahí tenemos. Son 4 los cambios fundamentales sobre los que entraremos con detalle, pero bueno, en primer lugar vemos que de tener un acceso que está cada vez que tenemos una concentración más o menos importante colapsado, en este momento se reparten 4 accesos, uno que lo podemos llamar para el fútbol base, que sería el actual que tenemos ahí a mano izquierda, en la parte inferior izquierda. Otro un poquito más arriba y a mano izquierda, junto a un edificio rojo, sería el acceso a lo que van a ser las instalaciones del primer equipo. Continuando por ahí en la parte superior y también en gris vemos una zona en la cual ubicaríamos al conjunto de mantenedores que ahí tenemos, mantenedores eléctricos, mantenedores de instalaciones, mantenedores de césped, etcétera, etcétera. Y en la parte inferior derecha tenemos un acceso nuevo, que saldría también a la carretera antigua o la que discurre entre Zamudio y Larrabecho. Vemos que hay toda la zona, se separa claramente una zona pública de una zona privada. Prácticamente la zona pública viene a ocupar esta zona derecha y la zona más privada quedaría en lo que son los campos, en lo que es el 7, el 6 desplazado y el campo del primer equipo y esa zona jaula de porteros que queda en la parte superior junto a los mantenedores. Aparece ahí una pista de calentamiento de 1 kilómetro que rodea el campo del primer equipo y que sube hasta la zona de los mantenedores. Aparece una gran urbanización en la zona derecha, esa para que toda la familia del Atleti y los visitantes de Lezama puedan disfrutar de esa zona. El parking desaparece, pero realmente se soterra prácticamente los que vais a la zona de Ascarcha, debajo de ese campo número 8, que sería de futura creación. Y también hay a mano derecha de ese campo número 8 estarían localizadas las nuevas taquillas, la tienda, el bar y demás, dentro de esa zona de paseo que se podría completar por la zona pública hasta el campo 7 o hasta incluso al campo de fútbol 7 situado a su alrededor. Vemos que para la puerta que he dicho del acceso del primer equipo hay en rojo un nuevo edificio con su parking correspondiente. También habría una renovación de lo que es la tribuna Pirugainza y habría ya para lo que es el fútbol base todo lo que es una renovación de la zona del edificio principal, donde en rojo más oscuro aparece una zona en la cual hay una reserva de edificación que podríamos actuar sobre ella en el futuro. Esto visto de un modo tan burdo lo podemos ver con más detalle a continuación. Estamos en la zona inferior. A mano izquierda estaría el acceso a esa zona de fútbol base, que daría las instalaciones actuales del edificio principal
con esa reserva de edificabilidad que vemos ahí. El campo número 8 lo vemos construido sobre el parking y cabría también, ahí se puede ver ya con más detalle, pues lo que sería esa zona, esa urbanización más amigable en lo que a la zona derecha se ve. En lo que a la zona central se refiere, está claro que el Atleti hemos dicho que no es un club al uso. Hay clubes en los cuales el 100% de los entrenamientos son a puerta cerrada. Eso aquí no se acostumbra, pero en cualquier caso sí se contempla con los accesos al campo del primer equipo. Cabría cerrarlos tal y como tenemos marcados por esas zonas de acceso público, que se podría en un momento dado limitar. Ahí también tenemos de nuevo la instalación del primer equipo, un avance más detallado de lo que puede ser esa urbanización o zona de uso familiar de Lezama. Ahí está otro seno. Y ya vamos a la parte superior, en la cual tenemos el campo y medio construido, el campo 7, que también en este momento sabéis que no tenemos ningún tipo de accesibilidad ni urbanización en torno al mismo, se completaría con ese camino de uso público que tenemos ahí señalado. Estaría el último acceso para el mantenimiento y servicios, la jaula de entrenamiento de porteros, que se trasladaría a esta nueva ubicación, y lo que es ya el completar al 100% la zona de urbanización y la pista de carrera. Bueno, todo esto evidentemente lo soporta el papel, pero cuesta dinero. ¿Cuánto cuesta todo esto? Pues tenemos el presupuesto casi ronda los 20 millones de euros. Esos 20 millones de euros habría que acometerlos, lógicamente, pues como nos ha pasado con las obras del Campo Nuevo, por fases, en alguna medida porque habría que ir liberando determinados espacios para poder acometer esa renovación de lo que es el campo. Y habría que hacerlo pues en el espacio temporal, pues tal y como vemos ahí en verde. No os pido que veáis todo eso porque tampoco lo veo yo, pero en verde sería una fase de redacción de proyectos. En rosa no me atrevo ni a decir lo que pone ahí, a ver si así soy capaz de sacarlo, las tramitaciones correspondientes, y en azul sí tenemos lo que sería la ejecución. La fase número 1 vemos que comenzando este año 2013, que va a ser relativamente difícil que lo hagamos, se completaría a mediados del año 2015. Esa segunda fase se prolongaría entre 2015 y prácticamente 2018 para acometer una tercera fase, que probablemente sería por la que nos guste empezar, en la que disponemos del octavo campo. Pues no, eso no lo podremos hacer hasta el final para llegar a ese horizonte del año 2020. Esta es una nueva muestra de lo que este plan viene a ser. En lo que en la gráfica superior vemos el progreso de la inversión acumulada hasta totalizar los 20 millones de euros en su parte superior, y los hitos destacables que se irían acometiendo conforme se vaya acometiendo la obra. Lógicamente, la carencia tendrá que ser aquella que las disponibilidades económicas del club lo permitan. Hablando de la primera fase, en una primera fase, ¿qué habría que hacer? Bueno, pues ahí tenemos una primera subfase, acometería la construcción del edificio de servicios en la parte superior, en lo que viene a ser el nuevo acceso en la parte superior. También habría la construcción de una nueva jaula de porteros, tal y como he señalado anteriormente, la urbanización de la zona norte y en los primeros tramos tanto de la pista de carrera como de la vía central que comunica el conjunto de las instalaciones. En una segunda fase, subfase de esta primera fase, habría que trasladar el centro de transformación, habría que desmontar y trasladarlo a una nueva zona y su puesta en marcha. Una tercera subfase dentro de esta primera fase representaría la finalización de la pista de carreras, la realización de lo que en esta fase permitiría de la nueva urbanización, y se acometería la fachada y cubierta de la tribuna Piruainza. Sabéis que su estado, los habituales de Lezama, pues es manifiestamente mejorable.
empezaríamos por la parte exterior para, una vez acometida la misma y sin que hubiese nuevas filtraciones y demás, poder acometer los vestuarios que hoy en día están allí ubicados. Por último, la cuarta subfase de esta primera fase acometería lo que es el nuevo edificio del primer equipo, ahí en la parte superior del campo número 1, y la ampliación de todo lo que es una zona de calentamiento entre ese campo número 1 de hierba natural y el edificio, y la conexión entre el nuevo edificio y el edificio central, en la parte posterior del mismo. Una segunda fase ya podría acometer todo lo que es la reforma interior del edificio principal que hoy en día tenemos ahí, la reforma del pabellón interior, anexo al mismo, y la reforma de los envolventes de estos dos edificios. Una segunda subfase de esta segunda fase acometería lo que es la urbanización de la vialidad interna anexa al edificio principal, tal y como tenemos ahí recogido, una primera fase de servicios de parking del parking subterráneo, en el cual se construiría la nueva tienda, taquilla y cafetería y el nuevo acceso que señalaba anteriormente a la carretera del Chorierri. En lo que una segunda o una tercera subfase de esta segunda fase, una vez ya acometida lo que es la obra exterior de la tribuna Pirugainza, permitiría meternos con una reforma interior, pues del estilo que veis ahí. Esas fotos que tenemos a mano izquierda y a mano derecha son las instalaciones del Madrid en Valdebebas, que, como he señalado anteriormente, pues hoy en día es lo más novedoso que hay. Se está inaugurando todavía este año 2013 y donde hemos visto un ejemplo de funcionalidad y economía. En la parte inferior veríamos la disposición de todos los vestuarios, nuevos vestuarios en esos bajos de la tribuna. Pasando a la tercera fase, pues bueno, aquí tendríamos que completar la urbanización de la parte superior, de los campos 4, 5 y 7, urbanización de la zona noreste, bueno, adecuando, pues bueno, lógicamente posibilitando lo que decíamos, de tener un mobiliario y unas instalaciones propias de que ahí la gente, los seguidores del Athletic puedan disfrutar de un día entero pues con la familia. En la parte inferior tenemos un nuevo campo de hierba artificial, sería el número 8, sobre el aparcamiento subterráneo que sustituiría al actual. Habría que desplazar en alguna medida también mínimamente el campo 7 para poder mantener unas dimensiones reglamentarias. Habría que adecuar los accesos a este parking y la conversión en peatonal del público en general, y habría que llevar a cabo la instalación del asiento en el borde perimetral del campo número 6. La última fase, bueno, pues ya llevaría la reconfiguración del aparcamiento de la zona que hemos llamado de fútbol base, con una zona de esparcimiento también pues para esa gente, y con un nuevo edificio que no sé si el día de mañana podrá ser pues una residencia, podrá ser unas aulas de formación para la gente joven, o en cualquier caso sí pretende ser una zona en la cual los diversos equipos y gente del Athletic puedan convivir. Bueno, básicamente aquí tenemos el detalle de lo que es esta leyenda. Tenemos vamos a ver si soy capaz yo, en azul lo que sería el fútbol base, en verde tendríamos lo que es el fútbol profesional y en amarillo pues tendríamos un conjunto de instalaciones nuevas como son el nuevo parking y el aprovechamiento integral de lo que es las instalaciones del Lezama. Bueno, esta foto prácticamente es con la que hemos empezado la descripción, en este caso pues viendo, tal vez se vea mucho mejor la accesibilidad actual por donde tenemos la flecha que ahora marca, y la futura pues que sería con la integración con una nueva rotonda un poquito más hacia Larrabecho. Bueno, aquí tenemos un detalle, una infografía de cómo quedaría todo
todas las instalaciones en el año 2010, visto pues prácticamente desde la carretera esa que he dicho del Chorierri, en la parte inferior los nuevos campos. Esa misma vista la tenemos en la parte superior izquierda, desde la nueva rotonda de acceso, con las nuevas tiendas, taquillas y demás. Arriba se vería, bueno, aquí tenemos la tienda en la parte superior derecha, como he señalado anteriormente, el comienzo de la urbanización y de ese camino para el disfrute. Y ya pasando a la inferior derecha, pues ya es una vista desde la zona, el acceso de los mantenedores, donde está ahí las instalaciones de los mantenedores, la jaula, el final de la pista de 1 kilómetro que se conformaría desde aquí hasta el final del campo número 1 y, bueno, pues esta es la vista prácticamente de todo lo que ahí tendríamos. En una segunda infografía tenemos, pues prácticamente aquí en la zona inferior, pues yo creo que esta es cualquier zona de esparcimiento, pero bueno, vista ahí la tribuna Piru Gainza, será la de la parte de la zona de urbanización superior al campo número 7. En la inferior izquierda sí tenemos la bajada del campo número 7 hacia el campo número 4 y con la tribuna al final. Y en la tercera, pues prácticamente nos tenemos que reubicar. ¿Dónde está la flecha? Que no la veo. En la parte superior izquierda tenemos esa zona de esparcimiento que hemos señalado anteriormente para convivencia de todo lo que sería el fútbol base del Athletic. En la parte superior derecha tenemos las instalaciones de la que serían este edificio con la cubierta verde, sería el edificio que albergaría el primer equipo. Y en la parte inferior tenemos lo que sería el pabellón actual, marcado en rojo. Y aquí tenemos, pues prácticamente también, estando el edificio, el campo número 1 y en rojo marcada la zona de la pista de calentamiento. Por mi parte nada más, señor secretario. Eskerrik asko, José Ángel. Beste barik, gai zerrendaren azkenengo puntura pasauko gara. Pasamos al último punto del orden del día, que hace referencia al turno de ruegos y preguntas en el que podrán intervenir libremente todos los socios y socias compromisarios que lo estimen oportuno. Nez Joseba Genabarrena, zenbakia 140.880. Bueno, hasi baino lehen, eskertu nahi nizuek egin duzuen lana, batez ere, zelai berriaren dagokion garrantzia eta, zailtasuna daukana eta guzti. Ordua dela eta oso berandu denez, laburtu dut bakarrik 2 puntutara, neukan pila bat, baina orokorki, nago guzti ez zuek esandakoarekin, eta, baina dena hobe leike, eta, dakati edit pare bat. Señor Urrutia, referente al nuevo patrocinador deportivo del equipo, la empresa norteamericana Nike, quiero trasladarle mi malestar y creo que el de otros muchos socios y aficionados con dicha multinacional, por varias cuestiones. En primer lugar, por ningunearnos. Nike nos ha suministrado esta temporada con las mismas equipaciones que otros equipos, tanto del Estado como de otras ligas han llevado la pasada campaña. No ha habido ninguna aportación especial para este club de 115 años de historia en el diseño de las camisetas por parte de esta empresa. Sé que se trata de una subrogación de la británica Umbro y que ha llegado con las mismas condiciones que se tenían firmada con esta última, pero creo que el Athletic y su afición merecen mejor trato. Además, en referencia a una carta publicada en el diario
de ella, ya que otros no me la han publicado, en fecha 16 de febrero de 2013 y firmada por mí mismo, y donde se solicitaba que el nuevo patrocinador introdujera la ikurriña en la camiseta de esta temporada, además de los elementos clásicos y de rigor, como son el escudo del club y el símbolo de nuestro centenario, nada de nada. A 116 kilómetros de Bilbao, en la 8, la Real Sociedad lleva a la ikurriña en la espalda, en sus dos equipaciones, y le suministra la misma empresa. El Alavés, el Eibar y muchos otros equipos de fútbol de Euskal Herria son patrocinados por otras marcas deportivas, pero llevan la ikurriña también en la camiseta, como igual pasa con nuestro equipo de baloncesto de Bilbao, el Bilbao Basket, o la trainera Kaiku, campeona de la Liga de Traineras, o el difunto ya dentro de poco equipo ciclista Euskaltel Euskadi, o el Biarritz Olympique de rugby, subcampeón de Europa y máxima representación vasca en el mundo de rugby, equipo de Iparralde. Le pregunto entonces, señor Urrutia, ¿somos menos vascos que estos otros equipos? ¿No cree usted y su junta directiva que tiene que haber un mayor respeto a nuestros símbolos por parte de estas empresas? ¿No hemos sido los representantes de Vizcaya y de Euskadi por Europa hace un par de temporadas? Por todo ello, le pido a usted y a su junta directiva que solicite la inclusión de la bandera de nuestro país a la empresa patrocinadora de cara a la próxima temporada. No creo que cueste mucho dinero ni sea una cosa de grandes cantidades. Y luego, en otro orden de cosas, por otro lado, ¿cuándo va a llegar el día en que esta institución, tan importante en Vizcaya y en Euskadi, como es el Athletic, al igual que otros clubes importantes en el mundo, cree otras secciones deportivas? Porque sabemos que esto es muy importante, pero no todo es fútbol. Creo que de esta manera se podría empezar por deportes minoritarios, a modo de experiencia, que supusiesen un coste económico muy reducido y que de esa manera, a medio y largo plazo, expandiera el nombre de la marca Athletic. No solamente en el fútbol. En Bilbao tenemos deportes que en su día, antaño, tuvieron gran pujanza y dieron que hablar fuera de nuestras fronteras, como el sumo, donde buena parte de sus componentes formaron parte de la selección estatal de este deporte, que tuvo que prácticamente desaparecer por falta de subvención. O mucho antes que este deporte que acabo de citar pasara con la esgrima. Este deporte milenario, pues en Bilbao llevaba más de 100 años, desde finales del siglo XIX. Y bueno, solo quiero decir que qué supondría, hablando de tantos números tan elevados que de los que estamos hablando, que supondrían unos pocos miles de euros al Athletic gastarse en ayudar a estos deportes, que a la larga pues supondrían pues eso, engrandecer esta grandísima institución como es el Athletic. Sin más, y bueno, Gabón y eskerrik asko. Bueno, Joseba. Bai, bueno, lehenengo eta behin, eskerrik asko, naiz eta horrela uste dodalako izan behar dela, naiz eta azken puntuan finkatu, globalki, konforme zaudela, adieraztu diguzulako, eta horrek animatu egiten dau bide horretik jarraitzen. Beste aldetik, guk ez dugu gauzak beti ondo egiten, ez dut esaten kasu honetan hola izan badala ez, zure opinioetan ez, baina hemen gago sartzen beste ikuspuntu asko daude gure bazkideen artean, eta nik uste dut zuengan urten behar dela, edo bazkideetatik urten behar dela proposamenak, eta proposamenak pisua dutenean guk ekarri bidar dugu, edo badaukazue bidea ere bai ekartekona, eta guk ere planteatzeko gaur egunean planteatu ditugun gauzak bezala. Orain Javi zehaztuko dizu gehiago, baina arderaz erantzuko dut bebai. Decía que, en principio, le agradezco mucho a Joseba, porque aunque se ha centrado en dos cuestiones,
que a él no le gustan. Nos ha indicado anteriormente que en líneas globales está satisfecho con las decisiones que estamos tomando, y eso siempre anima y reconforta a la hora de seguir tomando decisiones. No en vano, anteriormente yo he dicho que nadie tiene la vara para acertar siempre, y que nosotros tenemos de ser ambiciosos a la hora de tomar decisiones, que estamos abiertos a equivocarnos, pero que tanto en esa ambición que decía antes de ir a más a todos los niveles y de hacer mejor las cosas. Por lo tanto, le agradezco su punto de vista sobre estas dos cuestiones, que creo que en ambas no puede ser exclusivamente responsabilidad de esta Junta Directiva. Yo creo que esta Junta Directiva en muchas situaciones tiene que plantear situaciones que se perciben dentro de una masa social o que ya tienen cierto peso y que inquietan a esa masa social, ¿no? Y además los estatutos permiten, con un determinado número de apoyos, poder plantearlas aquí y ir decidiendo sobre cuestiones, más que nosotros vayamos decidiendo, porque seguramente habrá otros muchos o no lo sé, que no estén de acuerdo con los dos puntos que has planteado tú y piensen totalmente lo contrario, ¿no? Entonces, en la medida que el Athletic tiene que estar abierto, pero muchas cuestiones tienen que promover las inquietudes de todos los socios y no tanto de promoverlas esta Junta Directiva. En reuniones privadas, bueno, privadas no, pero en reuniones que hemos tenido con los compromisarios las semanas anteriores y que han acudido pues, en esos 3 días, pues, no sé, al orden de 70, 80 compromisarios cada día, se ha suscitado temas, por ejemplo, de inquietud, de que a ver por qué no planteamos el hecho de que se pueda fumar o no. Es algo que va tomando peso y que nosotros la única respuesta que hemos dado es que de aquí fumamos muy pocos, poquísimos diría yo, y que no es una inquietud nuestra, que si vemos y percibimos y la masa social está inquieta por este otro tipo de cuestiones, que nosotros estamos abiertos a plantearlo aquí y no a decidirlo, sino a que le decida el órgano soberano, que es la Asamblea de Compromisarios. Por mi parte, nada más. Si quiere, Javi, puntualizar alguna cuestión. Sí, solo puntualizar el tema del contrato de Nike. Nike, como bien has explicado, Joseba, compra Umbro, yo creo que es a principios de 2013, y entonces prácticamente solo existen, yo creo que son 5 meses para diseñar la ropa que nos corresponde. Y la verdad es que el proceso de producción debe ser como aproximadamente, o lo que nos comentan ellos, aproximadamente de 1 año. Hay que subrayar que cuando compra Umbro, cuando Nike se subroga, como bien has dicho, en el contrato de Umbro, la verdad es que el contrato es, respecto a otros clubes que has comparado, que sin individualizar, tienen contratos de sponsorización, de patrocinio por material, es francamente mucho más ventajoso. Podríamos decir que somos unos privilegiados, en realidad, en nuestro contrato con Nike. Este primer año, esta primera temporada, no llegan, nos dicen que no pueden llegar a completar el proceso de diseño, producción y distribución de camisetas, y entonces nos conformamos con un diseño estándar, y para el año que viene, lo que sí os podemos anunciar es que tenemos un diseño exclusivo para el Athletic, que gustará más o gustará menos, pero desde luego será diferente al de nuestros vecinos. En este sentido, yo desde el club yo creo nos sentimos bien tratados por Nike, la verdad. Es la opinión al menos desde dentro del club. Respecto a otras secciones deportivas, pues un poco lo que ha dicho el presidente, yo creo que las dos posibilidades sería una, apoyar. Yo estoy muy de acuerdo además en que el Athletic produce un poco, pero esto ya es una reflexión mía, el Athletic es un poco, a veces solemos decir, como un árbol que alrededor no deja crecer otras actividades deportivas. Estaría bien que de vez en cuando nos preocupásemos de otras modalidades deportivas para compensar de alguna forma, ¿no? Hablando de lo que decía el presidente, de devolver a la sociedad parte de lo que recibimos. Pero esto se puede hacer de 2 formas. Una, apoyando económicamente, otra, integrando, como hablabas de Joseba, integrándolo dentro del club. Yo lo veo más complicado. Habría que modificar los estatutos. En todo caso, pues bueno, habría que seguir el procedimiento. No lo veo como una iniciativa de la Junta Directiva.
Y finalmente, sí. Una puntualización sobre los pocos miles de euros, esos que has mencionado, Joseba, que cuesta abrir una sección deportiva. Descarta que sean unos pocos miles de euros. Lo que nos dicen todos los equipos que tienen otras secciones deportivas es que les supone unos costes muy altos, de unos pocos millones de euros. Y luego además hay que tener en cuenta que cuando tú abres una sección deportiva tiene que ser algo para lo que haya una demanda estable y sostenible en el tiempo. No puede ser, como han hecho algunos equipos, que abras una sección de balonmano, al de 2 años la cierres, o bien porque es muy deficitaria o porque ya resulta que no hay tanta afición. O sea, las cosas que se internalizan y que forman parte de la estructura de la TED tienen que ser estables, tienen que ser demandadas por una buena parte de los socios y socias, y con eso hay que tener cuidado. Pero vamos, de miles de euros te aseguro que no. Si queremos hacer algo medianamente bien, eso cuesta muchísimo dinero. Y luego, por último, no puedo dejar de hacer mención al tema de la Ikurriña, que efectivamente comparto tu sensibilidad. Es algo que vamos a trasladar a Nike. Precisamente esta semana tenemos una reunión con ellos para ver si es posible. Yo no había leído tu artículo en el periódico. También hay que decir que yo realmente, por llevar la Ikurriña o no llevar, ni naz Euskaldunagoa gehiago edo gitxeago sentitzen, Ikurriña batera eramatea gehitxik edo ez. Euskaldun izatea beste gauza askotan oinarritzen dut, fundamento en otras cosas. Y si me permitís una maldad, ya que has comparado con otros clubes, no sé muy bien a quiénes te referías, de a 100 kilómetros, igual tienen que llevar la Ikurriña porque nosotros no necesitamos, porque los nuestros todos son euskaldunes. Y ellos igual tienen que llevar, como tiene un argentino, pues... Bueno, pero es una broma. Gabón, buenas noches. Josu Andikoetxea, carnet de socio número 35.747. Bien, respecto a la asignación de las localidades en el nuevo campo, el presidente lo ha puesto demasiado bonito. En cambio, entre los socios veo que hay muchísima resignación y también mucha indignación. Entre ellos estoy yo. ¿Por qué digo esto? Bien, el artículo 13 de los estatutos del Club Derechos de los Socios dice: se establece el principio de igualdad de todos los asociados sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición personal o social. ¿Dónde está el principio de igualdad? Habéis utilizado la norma de equivalencia para cambiar de campo en los socios. Esta norma, desde luego, es discriminatoria totalmente, puesto que aproximadamente 6.700 socios de los 36.000 existentes, lo que supone un 18%, algo más, queda fuera de dicha norma. Es decir, prácticamente un socio de cada 5 queda sin localidad equivalente. ¿Me podéis decir dónde queda el principio de igualdad? ¿Cómo se puede aplicar una norma en la que más del 18% queda fuera de ella? Pero además tomáis la decisión de dejarnos fuera a los 6.700 socios ¿en base a qué principio? En nuestro caso, alrededor de 1.300 socios situados en preferencia lateral, que tenía 17 filas, las juntáis con la tribuna principal baja, con 15 filas, en total son 32 filas. Y en el nuevo campo, en tribuna principal baja, que es donde iríamos todos los anteriores, sobran 7 filas, porque solamente hay 25. Quitáis las que están entre las 9 y la 15. ¿Por qué tiene que ser entre la 9 y la 15? Y no, por ejemplo, entre la 1 y la 7, la 26 y la 32 o cualquiera otras filas. ¿No habría sido más lógico sortear un número entre el 1 y el 32 y contar a partir de ese las 7 filas? Seguiríais sin cumplir el principio de igualdad, pero por lo menos habríais utilizado cierta lógica y no aplicar de una forma dictatorial lo que a vosotros se os ha ocurrido. Todos estos somos a los que nos llamáis afectados. Pues menos mal que pasamos de un campo
con 40.000 localidades a otro con 53.000, porque si llega a ser similar, ¿qué hubiera pasado? ¿Cómo podéis decir que 6.700 socios no tenemos localidades equivalentes en un campo con 13.000 localidades más? Y si no las tenemos, ¿por qué utilizáis una norma discriminatoria? Lo lógico sería desecharla y buscar una nueva. Pero hay más. A falta de más de una semana para vencer el plazo de admisión o rechazo de la localidad asignada, unos días después de una reunión en Ibaigane con miembros del club, se nos comunica, al de unos días telefónicamente, que no han sido atendidas nuestras sugerencias y más del 60% de los socios han rechazado la localidad asignada. Si sumamos los afectados más los que rechazan su localidad, obtenemos una cifra superior al 70%. Es decir, prácticamente 3 de cada 4 socios, por el motivo que sea, no estamos de acuerdo con lo planteado por esta Junta. Estaréis de acuerdo en que algo habréis hecho mal. Y todo esto por aplicar una norma injusta y discriminatoria, en la que dejáis a una parte importante de los socios fuera de ella. Si dejar a un solo socio está mal, ¿qué se puede decir cuando somos más del 18%? Al igual que el resto de los socios, queríamos nuestra localidad y después de tener el derecho a quedarnos con ella o rechazarla, podemos decir que somos víctimas de daño o menoscabo material o moral. El artículo 52 de los estatutos, responsabilidad de los miembros de la Junta Directiva, dice: los miembros de la Junta Directiva son responsables ante la Asamblea General de su actuación. Asimismo, los miembros de la Junta Directiva serán responsables mancomunadamente ante los socios por las decisiones que hubieran podido adoptar, que contravengan las disposiciones recogidas en los presentes estatutos y en la legislación vigente. Quedarán eximidos de dicha responsabilidad los directivos que hubieran votado en contra del acuerdo del que se derive la responsabilidad. Por lo tanto, sois los responsables de haber incumplido los estatutos. Ante esto, ¿qué decisión pensáis tomar? ¿Os vais a olvidar del tema como normalmente se suele hacer en estos casos? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo nos vais a resarcir del perjuicio que nos habéis ocasionado? Necesitamos soluciones. En la anterior asamblea hablasteis de que si os había asesorado un matemático, premio Nobel. Bien. No entiendo qué puede hacer un matemático en esta situación. Y si hablamos de matemáticas, sé de lo que hablo. De entrada, no sé qué pinta un matemático premio Nobel en este tema. Total, para hacer una cruz en el campo, no creo que sería necesario. El resto de lo que ha podido hacer es espectacular. Y habrá cobrado, me imagino, que una pasta. Bien, en la anterior asamblea, Alberto Uribe Etxeberria dijo que el precio medio de las localidades no variaba mucho con las del Campo Viejo. Díselo esto a los que pagan un 30, un 50, un 60% o más. También es cierto que hay gente que está encantada. Mejor entrada y pagando incluso 98 euros menos. En mi caso, concretamente, la localidad que he conseguido es infinitamente peor de la que tenía y un 30% más cara. Y hablarles también de medias a los que están, por ejemplo, en la fila 6 de Tribuna Principal Baja, que pagan 740 euros, en el anterior campo eran 461, mientras que los de la fila 5, es decir, la anterior, pagan 530. Vamos a ver. Asignación de localidades. Decía al comienzo que era muy difícil hacerlo mal. En el caso mío y de los 4 o los 3 que vienen conmigo, es imposible. Estamos situados en preferencia electoral muy cerca unos de otros, entre la fila 8 y la 12, y entre el número 131 y 139. De los 4, uno de los 4 sí tiene localidad equivalente, que está situado en la fila 8 y es mi mujer. Pero mi hija y otro amigo resulta que están igual que yo, es decir, es de los afectados. Podríamos haber intentado conseguir localidad
estando en la fila, en la lista cero. Pero, ¿cómo podíamos meter, si vosotros no habéis conseguido meter 36.000 socios en 53.000 localidades, 1.300 afectados en 287 localidades? Al elegir las nuevas localidades, solicito que me digan las que están libres entre las ya construidas. Elijo las 4 y a las 3 o 4 semanas recibimos una carta en la que se nos comunica que debemos acudir de nuevo para elegir localidad para esta temporada. Hablamos con el responsable de asignación de localidades y su respuesta es asombrosa. Habrá sido fallo de la chica. Como siempre, la culpa de otro, o mejor dicho, en este caso, de otra. Elijo las localidades para esta temporada y se nos asigna la fila 26 de tribuna principal baja. Nueva sorpresa, había 25 filas y se nos asigna la 26. Pero bueno, esta es la de los minusválidos, en la que nos metéis. En resumen, al utilizar una norma discriminatoria con la que dejáis a más del 18% de los socios fuera de ella, no cumplís con lo que dicen los estatutos del club. Artículo 13, derechos de los socios, siendo la Junta Directiva responsable de este incumplimiento. Artículo 58, responsabilidad de los miembros de la Junta Directiva. ¿Qué vais a hacer? ¿Cómo vais a actuar? ¿Cómo nos vais a resarcir del daño causado? Queremos tener los mismos derechos y deberes que el resto de los socios, pero está visto que no. No nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Ahora la pelota está en vuestro tejado. Gabón, buenas noches. Bueno, por mi parte, yo sé que en esto es muy difícil dar a todos las soluciones que satisfagan a todos. De hecho, es imposible que dos campos, ya decíamos el año pasado, a la hora de plantear la propuesta que al final la Asamblea decidió, no creo que sea una propuesta dictatorial, el plantear una propuesta dentro de las posibles que hay, ya que no hay una que satisfaga a todos, esta dejará satisfecho a un número determinado, otra posible que hubiésemos decidido o planteado hubiese dejado a otro número, desde nuestro punto de vista menor, de gente, y entonces la Asamblea decide, acepta o no acepta. No es una cuestión dictatorial, que yo puedo entender que la gente me diga que he hecho mal las cosas, pero que no las he hecho porque yo he dicho que las haga, sino aquí hay una Asamblea que decide, como podía haber echado atrás estas cuentas, o podría en su momento echar para atrás los estatutos y posiblemente mañana los puede echar otra vez y puede plantear algún otro tipo de cuestión que la mayoría de la Asamblea decide. Nosotros sabemos que no íbamos a poder acertar para todos. Y yo no digo que se haya presentado una propuesta absolutamente perfecta, ¿no? Porque sabíamos que no existía. Lo que nosotros, sabiendo eso, intentamos satisfacer al mayor número de socios. Y eso creo que sí es una constatación. Lo que pasa es que cada uno de los que han salido perjudicados dentro de esta decisión que hemos propuesto nosotros y que ha decidido la Asamblea, normalmente que lo vea con una mirada muy diferente a todos los demás. Con respecto, vamos, por lo que a mí me consta, y diría que es otra cosa es que la gente quiera creer o no, nosotros trasladamos que en la parcela deportiva está Nacho Palacios Huerta, que trabaja en la London School of Economics, digo, por si alguno tiene necesidad siempre de Bilbao por allí, siempre está dispuesto a ayudar. Entonces, alguno que esté en Londres, o sea, que sepa que tiene uno de Bilbao Athletic dispuesto a ayudar y que es socio. Y lo único que hizo eso es acceder, plantear, consultar sin ningún costo, porque no cobra ni Nacho ni la consulta que hizo. Tampoco supongo que la estudiaría o estaría un mes y medio estudiándola. Lo único que hizo un comentario somero de alguien que tiene un manejo pues matemático mucho mayor y le dio una visión y nosotros la compartimos. Nada más, no es una cuestión de ponerse medallas, porque a la medalla se la tiene que poner el atleta y no nosotros. Por mi parte, nada más. Josu,
Yo creo que en cuanto a tu afirmación de que si te he entendido bien, 3 de cada 4 socios están en contra de del proceso de asignación de la Junta, dado que no aceptaron su localidad, yo creo que ahí no has estado muy riguroso, porque, hombre, si no aceptas la localidad porque te quieres reagrupar con tu hijo, con tu mujer o con un futuro socio Barría, pues no es estar en desacuerdo con el proceso, sino aprovecharte del proceso precisamente para buscar la localidad que mejor te conviene. Y luego, bueno, Javi, no sé si sobre el incumplimiento supuesto de estatutos, que es un tema, una acusación muy grave, pues... Sí, yo no sé, no te veo, no sé dónde estás. Pero bueno, sí. Bueno, varias cosas. Respecto al principio de igualdad, bueno, es un debate que seguramente no es el momento oportuno a las 11:30 de la noche para empezar a hablar de esto, pero si algo yo creo que se ha caracterizado todo el proceso de traslado de socios, o al menos así lo hemos intentado, te prometo que de buena fe, ha sido hacer las cosas de una forma transparente, tratando a todos los socios por igual. De verdad te invito a que veas la situación de los miembros de esta Junta Directiva, sin ir más lejos. Si quieres, en petit comité te explico dónde estamos ubicados. Quiero decir que es la prueba del algodón. Más claro no te lo puedo decir. Hemos respetado al máximo la condición de todos los socios. Eso no quiere decir que a todos se les pueda satisfacer. Hemos establecido un procedimiento que nosotros de buena fe hemos creído que era el que iba a satisfacer al mayor número de personas. 43.000 personas, cada una es un mundo y cada una es un caso, como tú nos has expuesto el tuyo. Yo estoy convencido de que habrá muchas personas que no han quedado satisfechas con el proceso, pero también creo que mayoritariamente por el feedback, lo que hemos recibido de los socios en general, es que mayoritariamente la gente ha quedado satisfecha. Era muy difícil encajar 2 campos distintos, hacerlos encajar. Como bien has dicho, no había localidades equivalentes y algunos han salido perjudicados, como parece que es tu caso, lo cual pues lamento. Respecto a los costes, también Alberto lo dijo de verdad, en propiedad. Los costes no han subido, el coste medio del carné no ha subido, el coste medio. Eso no quiere decir que hay algunos que paguen más que antes, pero precisamente quizá lo que se hace es poner fin a algunas injusticias comparativas que había antes. ¿Te acuerdas precisamente en la preferencia, seguramente en las localidades que te son próximas, pues el salto que había desde la fila 1 de tribuna principal a la última de preferencia lateral, pues que igual había 500 euros de diferencia. Claro, lógicamente el que estaba en preferencia lateral última fila ahora paga más, pero eso no quiere decir que la media pague más, porque no era precisamente una de las pretensiones el recaudar más. Y respecto a la responsabilidad, pues bueno, los daños que hayamos podido causar al club, que es lo que dice el artículo 52, pues bueno, yo no comparto tu opinión. Yo creo que la actuación de esta Junta Directiva en el proceso de traslado de socios no ha perjudicado, no ha causado daños al club. Pienso yo, es mi opinión, pero bueno, tú siempre estás en tu derecho de reivindicar lo que te parezca oportuno. Gabón guztiori, Chema Ondero, 70-365. Señor Aldazábal, una pequeña aclaración. El vender o no vender un activo del club es gestión. El ganar o no ganar dinero mediante esa acción también es gestión. Otra forma son las maneras y los insultos con los que se expongan, ¿verdad? Hecha esa aclaración, tengo que decirles que yo pertenezco a un grupo de más de 20 socios compromisarios
que hemos mandado 3 escritos a la Junta Directiva con fecha 29 del 6, 14 del 8 y 6 del 10, pidiéndoles que se haga un reglamento que regule las relaciones del club con el socio, y que nos hubiese gustado que nos contestaran en esta asamblea. Ya que no lo han hecho, pues por eso he subido yo. Se trata de cuestiones de detalle que, lógicamente, no se van a tratar en los estatutos, pero no por ello son menos importantes. Un ejemplo sería la forma de asignar las localidades de aquellos socios que se den de baja. Yo no creo que haya ningún socio en este club, a través de todos estos años que llevamos, que sepa si alguna vez se han puesto en algún tablón o se han anunciado esos socios que se dan de baja, para que algún socio tenga la posibilidad de coger esas localidades. Yo, sinceramente, no sé a quién se asignan. Nosotros, los que pertenecemos a este grupo de socios compromisarios, no sabemos a quién se asignan esas localidades. Tampoco sé cómo lo han hecho ustedes durante el tiempo que llevan, ni sé cómo lo van a hacer durante el tiempo que les reste. Ustedes pueden ser muy transparentes y pueden ser unas personas, por supuesto, honradas, pero no sabemos los venideros cómo se van a comportar y cómo lo van a seguir haciendo. Para nosotros lo lógico sería que se publicara las bajas a través de la página web, o a través de Ibaigane, o a través de los medios de comunicación. Se ponen en un listado las localidades que se han dado de baja, y a partir de ahí los socios que tengan la posibilidad, el que quiera cambiar de localidad, que se apunten. Y, referente a la antigüedad de los mismos, se les van asignando esas localidades, y que se publique luego qué personas, qué número de socio ha cogido esa localidad. Es un ejemplo que ponemos. La verdad es que no es necesario ni imprescindible que este reglamento se elabore después de aprobar los estatutos. Se nos ocurre que pueden hacerse paralelamente a los estatutos, para que en la asamblea de aprobación de esos estatutos se apruebe también este reglamento. Aprovechando la predisposición que tiene esta Junta Directiva, considero que es la más adecuada para hacer este reglamento. Es una Junta Directiva transparente, que escucha al socio, y, como dijo el presidente en elecciones, que él tiene muy claro que el club pertenece a los socios. Pues yo les invitaría a toda la Junta, y sobre todo al señor Urrutia, que si hoy se comprometen en esta asamblea a hacer dicho reglamento, señor Urrutia, poco a poco igual empieza usted a convencerme de que algún día, con el tiempo, el club sí será de los socios. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Txema. Solo una cuestión. No tengo ninguna obsesión por convencer a nadie, tampoco a ti. Con respecto a, yo digo algo y lo digo convencido. Afortunadamente habrá gente que opine diferente a mí, y afortunadamente para mí la vinculación con este club y ser protagonista en muchas situaciones, que ha sido una suerte para mí, también hay otra mucha gente que piense que sí. Creo que exclusivamente a esto, si por lo que tú dices, evidentemente no crees eso, cosa que tampoco va a impedir mi sueño hoy. Yo sigo convencido en que la masa social del Athletic, porque así lo dice y porque así lo siento, son los dueños del club. Creo que en todas las decisiones que tenga que ver o referencia a los socios, así lo hemos hecho en cualquier reparto, en cualquier cuestión que se hayan visto afectadas todos los socios, siempre hemos intentado ver, otra cosa es que hayamos acertado o no, por la globalidad de los socios.
Y otra cuestión es que las decisiones que tenga que tomar esta junta directiva sobre cuestiones puntuales, bien de ámbito deportivo o económico, coincidan con la visión que pueda tener un socio con respecto al Athletic y pueda estar en discordancia con nosotros. Y también con respecto a esto. Yo, independientemente de opiniones, seguiré pensando que los dueños del Athletic son los socios y seguiremos actuando en esa dirección, con aciertos y con errores, esperemos con más aciertos que con errores. Chima, ya el otro día comentamos, además, los dos tuvimos ocasión de comentar sobre la idea del reglamento que propones. Ya sabes que compartimos tu opinión y las de personas del grupo también, de vuestro grupo, que lo hemos comentado alguna vez. Si no hemos hecho hasta la fecha, si no hemos intervenido en esto, precisamente como bien has apuntado al final de la intervención, se debe a que no hemos querido interferir en la actividad de la comisión redactora de los estatutos, porque a pesar de que le llamamos reglamento, ya sabéis que los reglamentos, tanto el reglamento de disciplina como los reglamentos electorales, los reglamentos de funcionamiento en general, según el decreto 163/2010, tienen que ser aprobados por la Asamblea, no por la Junta Directiva. Es una de las competencias precisamente de la Asamblea. En resumen, compartimos la idea, lo hemos comentado, no queremos interferir en la actividad de la comisión redactora y, bueno, hay que esperar a que trabajen ellos. Quiero decir que es lo que comentamos el otro día un día que estuvimos hablando. Pero vamos, es una aportación interesante. Gabón de Nori. Soy José Manuel López, 59.304. El grupo al que represento tiene la opinión de que a la hora de pagar a los jugadores se debería tener en cuenta la clasificación y el rendimiento deportivo. Es decir, si los clasificamos entre unos puestos y otro, entre un puesto y otro hay un dinero, entre un puesto y otro hay otro dinero y así sucesivamente. Y que a los jugadores habría que pagarles de acuerdo a las prestaciones que realizan en el campo, a su calidad, y no se debería tener en cuenta para ello pagarles más por el mero hecho de ser de aquí. Eso tenemos claro. Y la opinión del grupo es que estos jugadores están sobrevalorados. Y luego quería referirme un poco a los dos partidos, por decirlos de alguna manera, que hemos tenido en Cornellá y en Los Cármenes. Llamarles partidos porque, vamos, no sé. Pero, en fin, los jugadores, pienso yo que hemos jugado contra dos equipos que no son superiores a nosotros. Nos han ganado con una facilidad asombrosa. Y según la opinión del grupo al que represento, ha habido una falta de actitud del equipo en sí, de actitud con C de Cáceres. Y creo que esto debería tenerse en consideración y debería, a quien corresponda, tomar los medios necesarios para que este tipo de actuaciones no se sigan repitiendo a lo largo de esta temporada. Teniendo en cuenta, sobre todo, que es muy importante no solo deportivamente, sino parece ser también económicamente, participar en Europa. Y con actuaciones como este tipo no nos vamos a clasificar ni para ir a Europa ni para ir a ninguna parte. Luego, por otra parte, nuestro grupo piensa que a la hora de que el club hace una renovación a los jugadores, para renovarles, se establezca un plazo adecuado y cuando acabe ese plazo adecuado, si no hay respuesta por parte de los jugadores, se les ponga en venta, para evitar culebrones como los de Amorebieta y Llorente, que se convierten en un cáncer para el vestuario, puesto que no solo para los entrenamientos, o sea, no solo para los partidos, sino en entrenamientos y demás. Al final el ambiente es malísimo y eso repercute muy negativamente. Por tanto, para evitar todo esto, yo creo que se deberían tomar medidas y nosotros tenemos el temor de dos posibles nuevos culebrones que pudieran suceder, que serían los de Iker Muniain y posiblemente Ander Herrera. Y luego, cambiando de asunto, voy a hablar de una frase muy bonita que suena muy bien, que es la de que los socios somos los dueños soberanos de este club. Bien,
Entonces, para reconocer realmente esto, reconocernos a los socios, este asunto, pienso que el club debería, bueno, la petición que yo quiero realizar es la siguiente, es que el club habilite un local o una sede social para los socios dentro del campo de San Mamés. Sería un reconocimiento al sacrificio de estos aficionados que siempre están ahí, en todas las situaciones, dando el callo, una fidelidad absoluta, y ese reconocimiento precisamente a los socios y a ser dueños de este club sería ponerles un local social donde se puedan reunir dentro del campo de San Mamés. Eso creo que es una petición que lleva realizándose hace un montón de años y todavía no se ha realizado. Entonces ahora es una buena oportunidad en un campo de fútbol mucho más grande establecer ese local social para los socios. Y por último, quiero decir que el grupo al que represento se dan las dos sensibilidades. Una es la de seguir jugando con jugadores de aquí, más algún que otro jugador riojano, como ha habido en la historia de este club, y otra, la de jugar con buenos jugadores, sean de donde sean. En la opinión esta de jugar con los jugadores de aquí, se piensa que hay una incongruencia cuando los jugadores de aquí deben ser de aquí y, en cambio, el entrenador, que es una parte muy importante del equipo y forma parte de él, el entrenador puede ser de cualquier parte. Entonces, el entrenador también tendría que ser de aquí. Eso es lo que opinamos. Gracias. Bueno, yo en cuestiones de opiniones es que hay poco que añadir. Puedo opinar de otra manera diferente y entonces ni tú te vas a, José Manuel, te vas a mover, ni yo de la idea del club que podamos tener. Yo ya te he dicho o he comentado anteriormente que yo tengo otra visión del club y que independientemente que vea cosas que en un momento dado no me puedan gustar, realmente creo que en líneas generales va mucho más allá de apostar por otra vía que puede pensar un determinado grupo de gente, pero creo que la gran mayoría de Atleti no piensa. Con respecto a una reflexión, a mí me inquieta más que la gente vaya pensando, jo, ya verás qué culebrones vienen, y pasemos así rápido y vaya la gente adivinando, pues no, yo creo que va a ser Muniain, no, yo creo que va a ser el otro, en vez de decir, joder, oye, igual podemos estar en peligro si queremos seguir compitiendo con gente de aquí, tendremos que todavía apretar más la tuerca, tendremos que hacer las cosas mejor. ¿Qué estamos haciendo si seguimos apostando y aquí obtenemos ese tipo de respuestas? En vez de justificar y más o menos actuar en base a un cambio de modelo, que creo que no está en cuestión desde mi punto de vista, y el día que esté en cuestión la masa social decidirá, desde mi punto de vista no está en cuestión, y a mí además no me llena. Sí me apura más que no reflexionemos un rato para que alguien que lleva desde crío con nosotros en una familia no crea que en el Athletic sea su mejor aspiración deportiva cuando de alguna manera le ha dado todo. Esa es una reflexión, más que decir mañana vas a tener aquella o mañana vas a tener otra. En ese sentido me preocupa más. Y no sé si hay alguna otra cuestión que añadir. La retribución variable, creo que iba a decir. Y otra cuestión, no podemos, o sea, si hacemos que yo no digo que no, pero si nosotros proponemos una lonja o un sitio social, sí estamos sensibilizados con los socios, y si no, no está sensibilizado con los socios. Creo que eso es reducirlo mucho, y creo que en el día a día, pero es una percepción que acepto, pero que no comparto, porque en el día a día cualquier decisión que nosotros afecta a la masa social así en general, creo que hemos demostrado que lo tenemos en cuenta, pero es cuestión de opiniones. Además, en cuanto a la sede social, ya lo respondimos en la asamblea del año pasado, es que no cabe. O sea, francamente, los usos, la huella del campo es reducida, los usos están limitados, y es que no hemos visto, ni nosotros ni los técnicos, la posibilidad de poner esa sede social dentro del campo de San Mamés. José Manuel,
Yo espero que solo seas pesimista y no adivino, porque parece que tu pesimismo, pues parece que sabes que no va a renovar Ander Herrera ni Muniain, que no vamos a llegar a la UEFA. Espero que solo sea un temor y no una predicción. En cuanto a la retribución variable o la retribución de los jugadores ligada a rendimiento deportivo y a clasificación europea, esto es algo que ya existe, que estamos potenciando progresivamente. Os acordaréis que cuando tuvimos el éxito de aquella temporada con 2 finales hubo unas primas muy importantes. Este año también os he dicho que ha habido un cierto ahorro en las primas presupuestadas, precisamente por no haber logrado la clasificación que nosotros esperábamos. Es decir, esto no se puede hacer de la noche a la mañana porque, lógicamente, competimos en un mundo global, pero sí está incorporada en el modelo de retribución de los jugadores de la primera plantilla, tanto rendimiento deportivo como clasificación o rendimiento colectivo dentro de la retribución variable de los jugadores. Y creemos que además esa es una vía que hay que potenciar. Hola, arratsaldeon denoi, o a los que quedamos. Bueno, primero solamente quiero hacer también un punto sobre lo que ha comentado el compañero, que creo que si nosotros mismos no tenemos claro cuál es la filosofía de nuestro club, difícilmente vamos a explicar a los demás. Yo lo tengo muy claro, y no sé, yo con la gente que es de aquí, socia, lo tiene claro. Jugamos con jugadores vascos y hechos en la cantera de equipos vascos. Ni riojanos, no, vascos y luego hechos en las canteras de equipos vascos pueden ser de La Rioja, de Málaga, de Venezuela o de Brasil. Bueno, eso solamente porque me ha tocado un poquito el otro comentario, ¿no? del compañero compromisario. Bueno, por alusiones, no quería hablar de esto, pero bueno, por alusiones a mi anterior locución, anteriormente me ceñí a la votación de presupuestos y mis motivos para votar favorablemente a los de esta temporada y por qué iba a votar negativamente a los de la temporada 2012-2013. Por lo que yo creo que está de más increparme por ello por parte de esta Junta Directiva y en concreto por el secretario Javier Aldazábal. Creo que era hablando de los presupuestos y no me había salido de él. Otra cosa es que el motivo fuera el tema de los jugadores, ¿no? Sobre el mercadeo, bueno, recuerdo que yo también soy compromisario y no ofende quien quiere, sino quien puede. Y desde luego mi intención no era ni querer ni poder ofender a ninguno de mis compañeros compromisarios de los que yo también formo parte. Y quiero explicar a qué me refería con lo de mercadeo. Me refiero a que cada 4 años hay que andar buscando otros 9 socios, que hay gente que se perpetúa en el cargo y creo que hay que buscar diferentes alternativas para su elección, para así evitar suspicacias de posibles apoyos o no a juntas que estén en cada momento. Y creo que además esta Junta lo tenía en su anterior, en las elecciones. Y ante la respuesta dada por el señor presidente Urrutia, no tengo nada que decir, porque desde el respeto todo es aceptable. Cada uno tiene su opinión y todo es aceptable. Por lo tanto, no tengo nada que decir. Pero, sin embargo, sí con respeto a la de usted, señora Aldazábal, ya que me ha decepcionado, con su respuesta intento de menoscabo a mi persona. Por lo menos así me he sentido. Bueno, yo ahora voy a lo que quería hablar ahora. Y era, bueno, quería hacer una puntualización sobre el Arco de San Mamés, que el pasado día 9 de octubre, en la reunión previa que se hizo sobre la Asamblea en la sala de prensa de San Mamés, ustedes plantearon que el traslado a Lezama y actual mantenimiento del arco era competencia de la sociedad San Mamés Berría y que una vez se vaya a colocar en Zama darían una explicación de su ubicación exacta, si no entendí mal. Yo soy miembro de la Peña de Usto, ya sabe que la Peña de Usto estamos muy detrás del tema del arco y quiero decir que haremos un seguimiento del mismo y no cesaremos hasta ver que el mismo tiene una ubicación coincidente a su simbolismo y su importancia respecto al antiguo San Mamés y a Bilbao. Y luego, para acabar, no estaba en mi plan, pero bueno, he visto el proyecto Lezama y la verdad no tengo más que decir que me ha impresionado. La verdad que así me ha impresionado, ha sido muy bueno, creo que lo necesitamos, tenemos que dar un paso más, lo hemos dado con San Mamés y creo que Lezama es otro paso más.
Y yo y quiero aportar mi pequeño granito de arena para intentar pues, mejorarlo. No sé si caerá en saco roto, pero bueno, yo por lo menos quiero aportar lo siguiente. Es, bueno, recordar que esto no es Cádiz, y que yo suelo ir a Lezama, suelo ver al Bilbao Athletic, juveniles, algún cadete, soy de estos locos del Athletic, que prefiero ver al Athletic cadete antes que ver a un Real Madrid-Barça, soy de esos locos, y nos mojamos. Y entonces lo que sí me ha parecido ver en el proyecto es que es muy bonito, pero poco techo. Espero que se tenga en cuenta pues, para que la gente que nos solemos ir a ver los entrenamientos del Athletic, solemos ver los equipos, pues bueno, ¿no? Que no nos mojemos. Luego, el segundo punto es con respecto a la residencia. Evitar estos desplazamientos que tenemos que antes estaban aquí al lado en Derio, ahora creo que están en Guecho. No sé si se podría, yo no por lo menos no he entendido que se ha hablado, pero no sé si podría pues, aprovechar esa ampliación de Lezama para incorporar esta residencia y evitar el que los jugadores pues, tengan que andar, digamos, que estén ahí. Ya he visto que el tema de los aulas sí estaba contemplado, pero el tema de la residencia creo que no. Y por último, esto es un poco más sentimental, yo creo que el Athletic es diferente a cualquier otro club del mundo. Yo cuando hablan qué es el Athletic, yo siempre digo que el Athletic es diferente porque es una familia. Cuando hablo fuera se me llena la boca diciendo el Athletic es diferente y que yo soy del Athletic precisamente porque somos jugadores de la tierra y porque cuando los jugadores yo suelo ir a Europa a ver partidos y tal y te encuentras con familiares de jugadores porque son del Athletic. No todos, pero sí muchos. Entonces, y como bien ha dicho el señor Urrutia, yo también tengo el recuerdo de ir con mi aita a Lezama y después de entrenar ver a Sarabia al lado mío y poder ponerme al lado de él y verle pues, como a un gigante, ¿no? Yo verle ahí abajo y ver a Sarabia, que era entonces mi ídolo, ¿no? Antes de pasar lo de Clemente. Y eso no podemos perder y endiosar a los jugadores convirtiéndoles en semidioses, como hacen equipos pues, como el Real Madrid. Cerrando cada vez más el acceso a ellos y no poder ver sus entrenamientos como me ha parecido ver en el proyecto de Lezama. Si hacemos eso, cada vez será más difícil convencer a los niños de lo diferentes que somos y que pertenecemos a una gran familia, como así me hizo ver y creer mi aita Goian Bego. Eskerrik asko. De momento, yo estoy de acuerdo en que los jugadores del primer equipo son espejos, por empezar por el final, y que es el hecho de estar cercanos a la gente es algo que debemos de insistir diariamente. Quizá toda la dinámica de hacia dónde va el fútbol también nos ha despistado a nosotros y nos ha alejado más. De todas formas, si yo tuviera que elegir, por elegir dos opciones, y antes hemos estado distanciados por una decisión de vender o no a un jugador, si yo tuviera que elegir que entrenar al equipo a puerta cerrada todo el rato, pero que todos los jugadores tuvieran la máxima aspiración deportiva al Athletic, o estar sacándose fotos, pero que respondieran y nos quedáramos tan tranquilos vendiéndolo, elegiría que entrenar a puerta cerrada y que se quedaran aquí, sin más. Bueno, por alusiones, señor San Martín. Yo, desde luego, efectivamente, no estoy aquí en la Junta para increpar a nadie. Si le parece que le he increpado, le pido disculpas. No es mi función, ni desde luego mi intención, increpar y faltar al respeto a nadie. Simplemente mi función en la asamblea de hoy es de moderador o de dirigir la asamblea, y en ese sentido me tengo que someter a lo que dicen los estatutos del club, que si me permite 30 segundos le voy a leer lo que dice el artículo 30 sobre la dirección y desarrollo de la asamblea. Dice que quien ostente la dirección de la asamblea advertirá a los y las intervenientes cuando se desvíen del tema objeto de debate y cuando adopten actitudes o hagan manifestaciones que atenten contra la honorabilidad y el buen nombre de las personas. A mí me ha parecido que es exactamente lo que había hecho usted, desviarse del tema objeto de debate
y adoptar una actitud que, a mi modo de ver, ofende cuando ha dicho lo del mercadeo. Quizá yo lo he entendido mal. En absoluto era mi intención faltarle al respeto. Aún así, si no he tenido la habilidad de comunicarle adecuadamente esto, le pido disculpas. Respecto a la ubicación exacta del arco de San Mamés, el arco está, como bien sabe usted o saben ustedes, se desmontó en realidad cuando el club, cuando el Athletic hace su aportación a la Sociedad San Mamés Barria, hace una aportación en metálico, en dinero, y otra, la que nos ha estado explicando Alberto, y una aportación en especie que consistía en el campo y el terreno. Dentro de la aportación del terreno y del estadio aporta el arco. El arco pasa a ser propiedad de San Mamés Barria, que es la que asume los costes de desmontaje y de traslado, según el convenio que tenemos con nosotros. En realidad ofrece el arco a los 5 socios de la sociedad, San Mamés Barria, Ayuntamiento, Diputación, Gobierno Vasco, Kutxabank y Athletic, y al único socio al que le interesa, efectivamente, estando una vez más de acuerdo con su sensibilidad por el valor sentimental que tiene el arco, el Athletic se hace cargo. Y el compromiso de Kutxabank es de desmontar, trocear y sanear el arco, trasladarlo hasta una distancia a 20 kilómetros desde San Mamés, que más o menos es la distancia hasta Lezama. Entonces nosotros asumimos el hacernos cargo de ello. Lo que hemos procedido es a trasladarlo a una pabellón industrial que está en Orduliz, que es de la empresa Lointec, y se está saneando, porque por los años que ha permanecido a la intemperie está bastante deteriorado. Lo que hay que hacer es sanear y pintar. Y una vez de que esté en condiciones, lo trasladaríamos a Lezama sin coste para el club, y es ahí donde empiezan los costes, digamos, que sería el buscar un proyecto adecuado, que desde luego informaremos, consultaremos en su caso a todos los socios para que tengáis pleno conocimiento de qué es lo que se va a hacer, que, si me permites que te adelanto que tiene sus dificultades porque, claro, estamos hablando, como hemos visto en el proyecto de plan director de Lezama, tampoco hay mucho espacio y hay que buscar una ubicación que sea compatible además con las actividades, es decir, todo el montaje del arco, como puedes imaginar, meter una grúa en un campo pues puede perjudicar la actividad de los campos y demás. Hay que analizar también los costes de cómo sería el montaje. Se está trabajando en ello y os mantendremos puntualmente informados. Y luego, respecto a las observaciones del proyecto de Lezama sobre mayores superficies con techo y la residencia, pues tomamos nota de ello, porque en realidad, como has visto, es un proyecto todavía preliminar y, bueno, todo es cuestión de plantearlo. Gabón, buenas noches. Mi nombre es Luis Ángel García Castresana, número de orden de socio 31.561. Bueno, en primer lugar, me gustaría dar la enhorabuena al presidente y a toda la Junta por 2 aspectos principalmente. Uno, porque los números que se han presentado aquí pues prácticamente son incontestables. Quizá un par de amenazas, que una de ellas puede ser esa deuda que parece que, bueno, pues que está más o menos controlada desde mi punto de vista y tal como se ha explicado aquí. Y luego quizá una excesiva dependencia todavía de los ingresos por televisión. Pero pienso también, como ya se dijo en las reuniones previas, de alguna manera, que si eso para el Atleti es una amenaza, pues para el resto de clubes sería catastrófico realmente. Así que mi enhorabuena. Y mi segunda enhorabuena es porque creo que se está manteniendo, o se está intentando por lo menos mantener el espíritu del Atleti, esa filosofía no escrita, pero que todos conocemos y queremos y que hemos heredado y queremos seguir traspasando a nuestros hijos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, mi enhorabuena. Simplemente y de forma telegráfica voy a hablar de 3 puntitos. Uno de ellos se ha hablado aquí del campo San Mamés Barria, otro de los estatutos y otro un poco pues, del plan director. Espero ser muy sucinto en el asunto. En cuanto a San Mamés Barria,
Yo comprendo la dificultad que supone la asignación, o que ha supuesto la asignación de asientos y de localidades para todos los socios. Es lógico que algunos estemos descontentos, otros estemos mucho mejor que antes, porque eso es ley de vida. Sin embargo, yo desde aquí creo que esta Junta ha demostrado también en otras ocasiones, como han sido en las finales y demás, la voluntad en ponerlo. Se puede hacer mejor, se puede hacer peor, eso, como dice el presidente, son opiniones. Pero dicho esto, por ejemplo, y es mi opinión, yo en el campo de San Mamés Barria he apreciado fallos que me parecen fallos no baladís, desde luego, algunos de ellos que pueden afectar a la seguridad del mismo. Entonces, como se nos ha vendido la idea de un campo 5 estrellas, pues, por ejemplo, a mí me parece un fallo de diseño el que los vomitorios sean más estrechos que los de antes. O sea, concretamente, un compañero de localidad, extendiendo los brazos, llega a tocar las dos paredes. Entonces, desconozco cuál es la normativa al respecto, pero, en fin, me parece que eso chirría un poco. Siguiendo un poco el que los pasillos de bajada o de acceso a los vomitorios tengamos que bajar de 2 en 2, pues, hombre, me parece que haciendo un campo nuevo y con unas perspectivas de 100 años o más, pues me parece que ahí se podría haber sido un poquito más, se podría haber tenido un poco más de cintura. No me cabe la menor duda de que eso se ajusta a la legalidad, estoy convencido, ¿no? Pero es que resulta que esos pasillos desembocan al llegar a los vomitorios en fila de 1 a 1. Con lo cual, en temas de evacuación, que seguro que en el proyecto también se habrá tenido en cuenta, pues no sé realmente qué resultados darán. Siguiendo con esa salida imaginaria en la evacuación que hemos realizado todos en los partidos, vemos que tenemos acceso a una escalera que en el San Mamés antiguo, mi escalera directamente daba a la calle. Ahora mi escalera da a un hall donde se juntan los espectadores que van saliendo de otras localidades. Bueno, pues no sé, se ha hecho así, desconozco si se han tenido en cuenta otro tipo de aspectos, y si se podía haber hecho de esa manera, pero yo creo que era mucho más lógico el haber mantenido la estructura del antiguo San Mamés. Quizás se me pueda decir que con la nueva cubierta, la mancha que hacía, etcétera, etcétera, pues invalidaba ese tipo de cuestiones. Pero bueno, yo es algo que pongo aquí, pues bueno, a la opinión de todos nosotros, ¿no? Antes ya ha habido un compañero que ha hablado de la sede social. Para mí supone una grandísima decepción el que junta directiva tras junta directiva parezca que se nos dice, pues vale ya con este tema, pesaos, vamos a poner comillas, o sea, con cariño y demás. Pero es que es así, o sea, que se me diga ahora que técnicamente es imposible habilitar una sede social para que N personas pueden ir a tomarse un cortao y jugar al dominó, como se hacía antiguamente en Bertendona, que es la primera sede social que yo conocí, que era donde me llevaba mi aitite, que se me diga que es imposible, que no se ha encontrado eso en el campo de San Mamés Barria, me resulta muy chocante, muy chocante. De la misma forma que me resulta chocante lo que oí el otro día en la reunión previa de que es técnicamente imposible poner escaleras mecánicas en San Mamés Barria. A lo mejor es técnicamente posible ponerlas ahora, porque en un principio, si no me equivoco, no estaban previstos ascensores. Y, sin embargo, ahora hay ascensores. Con lo cual, pues, hombre, yo creo que todavía se puede hacer en un ejercicio de buena voluntad intentar por lo menos eso. Y no, por ejemplo, decir, pues no, es que esto no se puede y ya está, se queda. Yo creo que no de esta Junta, sino de las últimas juntas directivas del Atleti, casi es una cuestión de honor el habilitar un local. No estoy hablando de un local como el Palacio Euskalduna para que nos juntemos 1000 allí a tomar un cortao, sino un local para poder simplemente estar un rato. Y con esto no me extiendo más en el tema de San Mamés Barria. En cuanto a los estatutos, sí me gustaría que en los estatutos se pusieran, Coto, ya sé que esto también es un poco redundante, voy a ser muy breve, se pusiera, a mí me sigue pareciendo una rémora
el que se pueda votar sin haber escuchado ni tan siquiera el informe del presidente. O sea, a mí es que eso me vuelve a chirriar por todas las esquinas, de verdad. O sea, que yo venga a votar a una asamblea de compromisarios anual sin escuchar siquiera el informe de mi presidente, porque me puedes decir, bueno, los números están aquí, los tienes en la memoria, que oportunamente te ha llegado y demás. Jo, a mí es que me parece hasta una falta de educación, sinceramente. Me parece una falta de educación. Si algún compromisario en un momento puntual no puede venir, estoy seguro de que se puede orquestar algún método desde la Junta Directiva para decir, oye, voy a dejar mi voto, vale, bien, de alguna manera. Pero me sigue pareciendo una falta de educación el que se pueda votar sin haber oído tan siquiera el informe del presidente. No voy a abundar más en esto. Ojalá estos estatutos resuelvan temas como la elección de los compromisarios del presidente, que estoy convencido de que algo de eso hay. Para mí sigue resultando un anacronismo los medios días del club, pero comprendo eso que es para mí. Es una opinión personal. O sea, a mí que se me coja y se me diga, mira, tantos partidos son tanto dinero, lo pago y si luego el día de ese día del club no quiero ir, le doy la entrada a otra persona y se acabó. A mí me sigue pareciendo un anacronismo. Me recuerda a tiempos bastante pasados ya, pero vuelvo a repetir, es una opinión personal. Otra, de verdad, y ya se ha comentado en alguna otra ocasión, que me pidan el documento nacional de identidad para acceder a una reunión de mi sociedad en la que no vale mi carné de socio, me parece increíble. No sé si es que es legal, si debe de ser así o no, pero de verdad me sigue pareciendo increíble que tenga que presentar mi DNI para venir, en lugar de mi carnet de socio, para venir a la asamblea de mi sociedad. No soy abogado, seguro que hay gente que sabe muchísimo más del tema y me puede parar en seco y decir que esto debe de ser así o lo que sea. Es mi opinión y simplemente así la expreso. Esto en cuanto al tema de estatutos, que creo que se está haciendo un buen trabajo, y así me consta además. Y por último, en cuanto al plan director del Lezama, pues me he quedado asombrado de todo lo que he visto. Me ha parecido una exposición brillante, magnífica, muy buena. Ojalá se cumpla. Es más, me ha parecido que hemos hecho más hincapié en el plan director del Lezama que en lo que iba a ser San Mamés Barría. No sé, es una sensación particular también que tengo. O sea, un aluvión de datos y de esto y tal que me ha parecido incluso que más, ¿no? Y a raíz de esto voy a entrar en lo que en realidad es el tercer punto, y de verdad que voy a ser muy breve, que es lo que a mí me parece la política de comunicación del club. Yo estoy de acuerdo con la política que esta Junta Directiva ha mantenido de exclusivas, concretamente del presidente y seguro que de toda la Junta Directiva. Me parece que es la adecuada, ya que creo que el foro adecuado es este, la Asamblea de Compromisarios. Y cuando se tiene que decir algo, decirlo mediante los medios habilitados por el club, como es la página web, y en ruedas de prensa. Estoy totalmente de acuerdo. Pero, sin embargo, creo que esa política de comunicación a veces debiera de ser más activa. No digo más agresiva, más activa. No debemos de, o sea, tenemos que tener en cuenta que hoy en día los medios de comunicación están continuamente generando opinión. Si nosotros no vamos al rebufo de eso, pues corremos el riesgo de que debates como, pues parece que el próximo es Muniain, a ver qué pasa con Herrera, quizá debiéramos de, que ya sabemos también que hay un caldo de cultivo que interesa a determinados grupos de opinión y de presión, pues a lo mejor no debiéramos de ser agresivos, pero sí un poquito más activos. También es una opinión personal, evidentemente. Yo creo que no debiera de bastar con escuetos comunicados en la web, para algunas cosas. Y por otra parte, desde mi punto de vista, los medios, en realidad, deben ser la correa de transmisión en muchas ocasiones entre la Junta Directiva y los socios. Los socios venimos aquí una vez al año. Y, sin embargo, el Atleti está generando continuamente noticias, ilusiones y demás. Entonces, yo creo que también hay que dar de comer un poquito a los medios, porque los medios son también los que nos ayudan luego cuando estamos en el último partido con el agua al cuello y están ahí. Es una opinión personal también, ¿no? Y bueno, yo no me voy a extender más en esto. Simplemente me gustaría que estas aportaciones las tengan, pues eso, como las aportaciones de un socio compromisario del Atleti,
que lo único que quiere es el bien para este atleti y que siga no como hasta ahora, sino mejor todavía, si es posible. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Luis Ángel. Te agradezco el tono y además las aportaciones que nos has comentado. En algunas coincidimos y en otras no. Pues son opiniones, como tú has adelantado varias veces. Yo voy a empezar por la última, porque es algo que tengo clarísimo. E intento medir las cuestiones siempre a nivel general. O sea, yo le puedo ver, siempre pongo ejemplos de fútbol, porque aquí estamos futboleros, le puedo ver 2 partidos a Xavi, el del Barça, perder no sé cuántos balones, pero valoro la trayectoria de Xavi más allá de esos 2 partidos, ¿no? La comunicación del club yo la conozco suficientemente bien y tengo una idea clara de cómo se ha funcionado y no me gusta. No me gusta que el Atleti esté sujeto a ninguna imposición de ningún medio, por muy fuerte que sea. Creo que no es justo. Para mí sería mucho más fácil, muchísimo más fácil, porque bueno, se pondrían en cuestión, o no se pondrían en duda muchas de las. Igual se diría que soy un gestor de cine. Si sacan todos los días, van sacando cosas, seguramente que al final vamos comprando eso, ¿no? Pero además no creo que sea el problema de las veces que salimos. Utilizamos la página web del club, que es nuestra página. Yo salgo mensualmente, a comparación de muchos de presidentes, porque además lo pregunto. Creo que les gano por goleada, pero da igual lo que diga. Yo digo que no hay una oferta oficial por Llorente, da igual, pasado mañana, entonces yo no puedo estar continuamente saliendo. Ahora se dice que, o sea, el Málaga, al único que le ha querido hacer un favor es al Athletic. O sea, tiene necesidad de dinero, ¿no? Pero a pesar de su necesidad de dinero, solo quiero hacer un favor a un equipo, que es el Athletic. Si no, no vendo a Monreal. ¿Alguno se cree esto? O sea, si tú tienes necesidad de dinero, vendes a cualquiera. A cualquiera. No diga, con lo cual, bueno, es una obviedad, pero a base de insistirla. Da igual que en comentarios el director deportivo de ellos, Usillos, diga lo contrario, porque al de 2 días seguimos repitiendo y ya lo hemos comprado. Tampoco se sabe lo que he dicho, ni, bueno, cada uno cuenta la historia a su manera. Yo creo que el Atleti tiene que situarse por encima de los medios. Leí hace tiempo yo lo repito muchas veces sabiendo que es una utopía e intentar tratar a todos por igual. Es imposible tratar a todos por igual, ni a los hijos, ni a las hijas, en mi caso, pero sí es posible, lo que has dicho tú, intentarlo. Y yo intento tratar a todos los medios por igual. No tengo contenido para 1 o 2 entrevistas, e intento tratar a todos por igual en la rueda de prensa. Tendría contenido para 2 entrevistas, no para 8, pero posiblemente no se pondrían de acuerdo a quién le hago esa entrevista, quién va por delante, y creo que luego tienen intereses contrapuestos los medios con el Athletic. Creo que en esto nos dejamos llevar un poco. Nosotros podemos estar detrás de Beñat y los socios deberían. Es como si yo quiero vender un piso a Javi, ¿no? Y si yo tuviera más información de Javi, podría jugar con las intenciones que yo pueda tener para vender mi piso más caro o menos caro, dependiendo de lo que yo sepa. Nosotros no tenemos que dar, creo, pistas de por dónde vamos, porque encarece el producto. Entonces, nosotros tenemos que decir, sobre todo en cuestiones de fichajes y en otras cuestiones, trabajarlas internamente y, a mi modo de ver, y si a nadie le sienta mal, los socios deberían de refrendar esos porque defienden, de alguna manera estamos defendiendo sus intereses, no de otros intereses que están ajenos, en algún momento pueden coincidir, no digo que no, pero normalmente están ajenos a los intereses del Atleti. Esa es una percepción que tengo también y que creo que se debe de actuar así. Y a otro tipo de cuestiones, Luis Ángel, te van contestando mis compañeros. Gracias. Sí, Luis Ángel, efectivamente, de los 3, bueno, yo también me sumo al agradecimiento por el respaldo y el apoyo. Se agradece de verdad que de vez en cuando alguien te dé una palmada en la espalda.
Respecto a las tres observaciones o los tres matices que haces de la gestión de esta Junta Directiva, efectivamente, una es la comunicación que te ha contestado el presidente. Las otras dos son, la primera hace referencia a los fallos o las mejoras que propones que cabría hacer en San Mamés Barrià, en San Mamés, mejor, perdón, en San Mamés. Bueno, respecto a los vomitorios, obviamente, como bien apuntabas tú, además con mucho sentido común, hay un plan de evacuación que lógicamente tiene que estar aprobado pues, por Protección Civil, por las administraciones competentes para tener la licencia de actividad y la apertura del local. Creo que el plan prevé que se tarde como 8 minutos o así en evacuar San Mamés, que entra dentro de los parámetros de lo que es la seguridad exigible para un estadio de 53.000 cuando esté lleno y ahora en los 36.000 que actualmente caben. Sí, es verdad que llama la atención el tamaño de los vomitorios o de los accesos y las transiciones, pero a ese respecto, claro, lo único que te puedo decir esta Junta Directiva es que nosotros cuando entramos en 2011 el proyecto está aprobado, pues no sé si en 2007 o 2008 están las licencias urbanísticas, están una obra en marcha, nosotros cogemos una obra en marcha. Claro, lógicamente no podemos, nos limitamos a ejecutar un proyecto de obra cuyo propietario son 5 socios, no solo el Athletic, sino otras 3 administraciones públicas y una caja, ahora banco. Entonces lo que hacemos es sumarnos a la ejecución en los términos más razonables posibles de este proyecto. Efectivamente, por el camino, como al final vamos a ser nosotros los usuarios de la instalación, pues intentamos ver cuáles son las pegas, intentamos anticiparnos a las pegas e intentamos hacer las mejoras, pero casi nunca estructurales. Obviamente, en un proyecto no puedes hacer cambios estructurales, sino cambios, digamos, de maquillaje, entre los que están pues, las escaleras mecánicas que se intentaron, pero parece ser que los técnicos nos contestaron que no caben. Es decir, claro, esta Junta Directiva no hay ningún arquitecto ni ningún ingeniero, nos dicen que no caben. O sea, la huella, una de las características precisamente de San Mamés es que, si os fijáis, la huella es muy pequeña. Cuando se dice la huella, digamos, es la superficie que ocupa. Tiene una especie de forma de copa que luego sale hacia afuera. Entonces, por el tamaño tan pequeño que tiene, lo estrecho que precisamente se ha buscado, ese efecto de que la grada está encima de la gente, el espacio y las distancias con la Universidad del País Vasco y los edificios colindantes, parece ser que no da la forma en que se ha diseñado para meter la maquinaria o los equipos que precisa una escalera mecánica. Sí cabían los ascensores, y es una de las cosas que hemos implementado, o sea que por la insistencia nuestra hemos metido los ascensores, parece que no caben las escaleras mecánicas. Pero eso, insisto, nosotros nos montamos en un tren en marcha, que es el proyecto de ejecución de San Mamés, es decir, y nosotros no diseñamos el proyecto. Respecto a los estatutos, efectivamente, muchas de las observaciones podemos estar de acuerdo. En realidad, lo que yo te pediría o pediría que nos entendierais es nuestra intención de no inmiscuirnos o no entrometernos en la labor de la comisión redactora, que es un órgano distinto a la Junta Directiva. Son otras personas las que están redactando. Y, bueno, respecto a lo del DNI, pues es una discusión que muchas veces lo hemos comentado. El DNI trae causa en una discrepancia respecto a la interpretación de la versión en euskera y en castellano de los estatutos. Y respecto al voto sin debate previo, sin escuchar el debate, pues entiendo, porque son muchas las personas que nos hacen esta observación. En realidad, yo el único matiz que introduciría a tu opinión sería el que, en realidad, se permite votar antes del debate, pero no se obliga a votar a nadie antes del debate. Esto es un poco como el debate que quizás salga luego sobre el consumo de tabaco, sobre el fumar en el campo, ¿no?, que decía el presidente. Es decir, está permitido fumar, pero eso no quiere decir del uso del derecho al abuso del derecho hay un grado. Es decir, tú puedes fumar, pero no estás obligado a fumar y a molestar al de al lado. Es decir, tú tienes que tener un poco, eres libre para
para ejercer el derecho en la medida en que creas que te corresponde. Yo pienso que es de sentido común el esperar al debate antes de votar, pero si alguna persona pues no puede votar, porque fijaros que son las 12:30 de la noche y estamos aquí, pues bueno, hay gente que igual a las 8:15 se tenía que ir a no sé dónde. Entonces, si necesariamente, como además yo creo que tú también lo reconocías, si necesariamente tiene que votar, es un derecho que tiene, quizá no deba abusar de ese derecho, pero quiero decir, no se obliga a nadie a votar antes del debate. Sí, Luis Ángel, creo que hacías también una breve mención a la deuda del club, ¿no? Bueno, comentarte que tener deuda no es necesariamente malo, siempre y cuando, y esto es muy importante, tengas capacidad de pagarla de una manera natural, sin recurrir a que te toque la lotería o a que tengas que vender a no sé quién o no sé qué, o que generes ingresos extraordinarios que no sabes ni de dónde. Entonces, el nivel de deuda que tiene el club ahora, estamos en esos términos de control de la deuda, somos capaces de controlar que con nuestros propios recursos ordinarios pagamos la deuda de una manera natural. Eso es lo que denominamos, entre otras cosas, sostenibilidad, o parte de ese concepto de sostenibilidad al que siempre aludimos. Buenas noches. Luis Mari Guevara, número 31.922. Bueno, yo sí estoy triste como socio del Athletic Club y en el fondo no me creo que hoy tenga que estar aquí hablando de un tema que tenía que estar solucionado desde hace tiempo. Me estoy refiriendo a la publicidad que lleva nuestro equipo, el Athletic, en la camiseta de los partidos. Solo eso, en la camiseta de los partidos. Antecedentes, enumerar 2 puntos que nos sitúen en lo que es este tema y el punto 1, en una asamblea como esta, yo no estaba y igual cometo alguna incorrección, hace bastantes años, también bastantes juntas directivas, en el último punto del día se debió votar los socios compromisarios. Estamos hoy debatiendo todavía si los socios compromisarios responden a lo que es el sentir de la masa social. Yo personalmente creo que no, que hay cosas que afectan a la tradición y a la historia del club. Eso debe ser votado por todos los socios y hoy en día es un correo electrónico donde todos tenemos voz y voto. Y bien, en esa asamblea, vamos a ir rápidos que hay que abreviar. En esa asamblea, en el último punto del día, se votó esta situación. En caso de necesidad, que creo que era de extrema necesidad, venían malos tiempos, ley Bosman, el club económicamente tampoco estaba nada boyante, y se hizo esa propuesta a los socios compromisarios si en un futuro, ante una necesidad, una extrema necesidad, se podría llevar publicidad en la camiseta de los partidos. Y estaríamos dispuestos porque eso no nos gustaba a nadie. Y parece que salió que sí, pero rozando el larguero. Debió ser una votación súper ajustada. Segundo punto de antecedente. El anterior presidente, el señor García Macua, seguro que con su mejor voluntad, no me cabe la menor duda, veníamos de 2 años muy malos en lo deportivo, económicamente otra vez estaban mal los tiempos y pues bueno, desde el primer momento de su mandato, es empezar el mandato y empezar ruedas de prensa, periódico, televisión, era que había que encontrar, que buscaba un patrocinador, el Athletic, para llevar publicidad en la camiseta. Era eso, era un patrocinador que pusiera publicidad en la camiseta. Ese era el mensaje. Y costaron 2 años. Llevamos 2 años con la publicidad, la anterior directiva, y 2 años llevamos ahora con la actual directiva también con la publicidad. Bien, ahora económicamente la situación es diametralmente opuesta. Como nos ha explicado el señor Urrutia en las reuniones de la semana pasada, se ha dicho aquí, totalmente de acuerdo, aunque pinchasen las televisiones, si algún club está en la pole position para estar entre los 5 primeros es el Athletic. Y es verdad, por arraigo, por masa social, por todo.
Por otra parte, San Mamés Barria, 13.000 localidades nuevas que vamos a tener año tras año. ¿Qué quiere decir esto? Que se ha acabado ese déficit estructural que nos ha perseguido año tras año en el Atleti. Ese déficit estructural no puede volver a salir, es así de claro. Pero es que no estamos hablando de renunciar a nada, de renunciar a unos ingresos por publicidad. Estamos hablando de reconducir una situación y obtener los mismos ingresos. Señor Urrutia, ¿cuándo hay que ir a hablar con el patrocinio, Petronor en este caso, para prolongar el contrato, para decir en qué condiciones? Yo le acompaño, de verdad, se lo digo de bromas, pero yo le acompaño y estoy convencido que nos sentamos y en 30 minutos han entendido lo que queremos. Es que es así, no puede ser de otra forma. A mi juicio, se ha hecho un seguidismo absurdo, imitando lo que hacen el resto de equipos, sin haber explorado otras alternativas, más en consonancia con los gustos de la masa social. La realidad es que hay otro tipo de publicidad, mucho más creativo, mucho más imaginativo, diferente y que aportan los mismos ingresos que esto de llevar, como todos, un letrero en la camiseta. No les importa, ¿no? La publicidad, un segundito. Por ejemplo, un ejemplo de publicidad diferente, por ejemplo, pues es, por ejemplo, esta misma empresa, Petronor. ¿Por qué no puede llevar ella la cantera del Atleti? Es decir, patrocinador único de la cantera del Atleti, Lezama. Pues es una manera impresionante de crecer en lo que quieran crecer, en imagen, en gastos, en lo que sea, en ingresos. Desde luego el Atleti no se está paseando por la Champions año sí y año también. Nosotros no necesitamos llevar aquí nada para la pretemporada por Asia, etcétera. Aquí van a venir empresas de índole local, territorial, entidades locales, que nosotros ya sabemos, el millón de personas al que va dirigida esta publicidad, ya sabemos quién está detrás del Atleti. La BBK, el IMQ, San Miguel, son ejemplos de hacer las cosas en consonancia con los gustos de los socios. Y esto pues ha sido todo lo contrario. No culpo culpo a todos, pero no es entrar en buscar culpables. La publicidad, a mi modo de ver, pero yo no soy publicista, como decían aquí no hay ingeniero ni arquitecto, yo no soy publicista. La publicidad debe ser en sintonía y en consonancia con los sentimientos y los gustos de los socios, de los aficionados, de los simpatizantes a los que va dirigido pues la campaña publicitaria. Si no, ya me dirán ustedes la rentabilidad de este proyecto. Y también hay más puntos en el camino. Las camisetas oficiales del Atleti, también de más equipos, pero las del Atleti se venden en Internet, todas las tallas, limpias de publicidad. Se están vendiendo montones de camisetas. Han hecho un estudio de lo que se está dejando de percibir el club, por esas ventas. Pues yo desde luego hace mucho que no entro a la tienda del Atleti, pero es que como yo sé que hay miles de personas aquí que estamos en esa tesitura y me parece muy triste. Las selecciones nacionales, campeonato del mundo, campeonato de Europa, ¿qué no darían las firmas comerciales por poner en las camisetas de estos equipos, de la selección de Brasil, de la de Italia, de la de España, de la de Argentina, un letrero de la cerveza, de la casa de apuestas correspondiente? ¿Qué no darían? Pero la publicidad sale antes del partido, sale en la televisión, el coche de la selección, la cerveza de la selección y lo que quieran. Pero la camiseta es sagrada. ¿Por qué? ¿Por qué? Las selecciones, al parecer, están representando al fútbol de un país, ¿no? Y eso exige una dignidad. Bueno, pues esa misma dignidad es la que reclamamos para nuestro club, para el Atleti, que le ha sido así durante más de 100 años de historia. El Atleti es un club de fútbol especial, diferente, incluso dicen que único. Su camiseta rojiblanca con el escudo limpia de toda publicidad debe ser todo un símbolo, un referente.
y un elemento diferenciador más de nuestro club. Es que es muy importante, ha sido muy importante. El acto del agur a San Mamés, Soriona a la presidencia, a la junta directiva. A mí me pareció redondo los tiempos, la organización, la emotividad, pero el punto de amargor me lo llevé para casa. Antes le he visto aquí a Iríbar, ver a leyendas del Atleti, a Iríbar, a Julen Guerrero, a Dani, con el letrero, que nunca lo han llevado, a mí me chirriaba, y seguro que a ellos tampoco les apetece. Estamos a tiempo, me parece a mí, de revertir esta situación y cuando concluya el contrato actual, volver a nuestros orígenes y ser el único equipo, el Athletic Club de Bilbao, sin publicidad en la camiseta de los partidos, pero por convicción, no por falta de patrocinador, como está pasando ya en varios equipos, que sea por convicción. Señor Urrutia, simplemente para terminar, que creo que en un club como el Athletic, que en un club como el nuestro, que los pequeños detalles son, hay que cuidarlos, y que los detalles, por pequeños que sean, son verdaderamente importantes. No sé. Y me gustaría saber qué opinión, qué futuro tenemos los que pensamos así, que mientras no me demuestren que no es así con una votación, pues yo estoy convencido que somos miles y miles y miles de socios, de aficionados, ni sé, y de simpatizantes en Vizcaya, ni quiero hablar. Nada más. Muchas gracias. Bueno, Luis Mari, eskerrik asko. Eskerrik asko por... Sí. Tío, hemos hablado de palmadas en la espalda. Aquí habría abrazos. Abrazos el día que esto pase otra vez en la historia. Me apunto. Muy bien. Osondo, Luis Mari. Bueno, el tema de la publicidad en las camisetas. Efectivamente, un tema que en su día fue polémico. Mira, creo que se aprobó en tiempos de siendo presidente de la MIQIZ, en el año 2005, me parece que fue en una asamblea, me pasan el dato, que yo no lo tenía obviamente, 365 votos a favor y 243 en contra se votó y se aprobó. La posibilidad de llevar camiseta, efectivamente, en el caso de necesidad o algo así. Claro, lógicamente ahora mismo no te puedo decir exactamente cuál fue el acuerdo. Lo cierto es que, como bien has apuntado, lamentablemente se dieron casos de necesidad. Vimos años de situación económica donde todos los ingresos eran necesarios y donde yo creo que con buen criterio pues la Junta Directiva que en su día le tocó firmó un contrato con Petronor, con nuestro patrocinador, avalado lógicamente con el visto bueno de los socios a través de la Asamblea. Una vez firmado el contrato, este contrato nos vincula hasta junio de 2015. Claro, cuando esta Junta Directiva entra, lógicamente, los contratos del Athletic los firme quien los firme, el club sigue teniendo que cumplir el contrato, independientemente de que cambien las circunstancias. Precisamente eso es una de las características de los contratos, ¿verdad? Que a pesar de que cambien las circunstancias hay que seguir cumpliéndolos. Desde luego el Athletic, Luis Mari, es muy sensible a qué nombre lleva en la camiseta y también es muy sensible a cumplir sus contratos. El Athletic debe cumplir sus contratos. No solo porque es así, está instalado en el ADN no ya de esta Junta Directiva, obviamente, sino del club, de lo que es el Athletic, la seriedad en el cumplimiento de los contratos, sino además también porque, hombre, yo creo que es de justicia estar con los compañeros de viaje a las duras y a las maduras, es decir, cuando necesitamos un sponsor, le dimos la mano para caminar juntos. Ahora no tiene sentido que ahora que no te necesito te doy la mano y te dejo tirado. Aparte, sinceramente, yo, al menos la parte que yo he visto, tenemos que agradecer a Petronor como patrocinador nuestro toda la aportación, todas las ayudas que nos, ya no solo desde el punto de vista económico, que también es muy importante, sino pues en momentos de dificultad, pues la renuncia que hace muchas veces a sus derechos, como una anécdota, simplemente el hecho de que este año no tengamos entradas, no tenemos entradas. Entonces, pues bueno,
estamos incumpliendo el contrato, unos compromisos que tenemos. Bueno, sin entrar en detalles, quiero decir que es un buen cumplidor del contrato y nosotros le estamos muy agradecidos. Respecto a la valoración que hace sobre qué hacer con, o cómo rentabilizar o cómo optimizar el rendimiento de la imagen comercial del Athletic y del valor de la marca Athletic, que sin duda es muy importante, joder, precisamente yo no tengo ni idea. A mí me puede parecer una cosa u otra. Yo creo que nos tenemos que remitir a los técnicos, a los que saben de estas cosas. En ese sentido, te comunico que tenemos un nuevo director comercial que seguramente tomará nota de todas las observaciones que has hecho y seguro que intentará optimizar el rendimiento de nuestra marca, siempre con el respeto debido a la dignidad que le corresponde al Athletic. Luis Mari, si me permites una precisión, sin entrar en el fondo de la cuestión, de si debemos o no debemos tener publicidad en la camiseta, pero quiero desterrar un poco esa sensación de que tuvimos necesidad pero no la tenemos. Podemos estar en una situación aceptable, comparativamente mejor que otros clubes, pero la necesidad la tendremos. No te quepa duda que la tendremos. Y antes os he dicho que tenemos que tener la potencia económica máxima para garantizar las dificultades. Te puedo hacer una lista de amenazas que amenazan al deporte, al fútbol y al Atleti y salimos de aquí a las 3 de la mañana. Las amenazas existen. Unas se cumplirán y otras no. Pero estaremos de nuevo en situación de necesidad y yo creo que, sin entrar en el fondo de la cuestión, desde el punto de vista meramente económico, no creo que estamos en disposición de renunciar a una fuente de ingresos como esa. Buenas noches, señor presidente, señoras y señores de la Junta Directiva. Soy el socio 126.405, Ángel Alonso Carriazo Busto. Quisiera exponer unos puntos que son los que me han traído hasta aquí. El primero me lo transmiten socios que viven fuera del entorno de Bilbao, Valle de Ayala, Lear, Tibay, etcétera. Creen la necesidad de que el club realice un esfuerzo aplicando las herramientas informáticas de comunicación en la red y colaboración más estrecha con las entidades financieras de nuestra comunidad, que en estos momentos se han fusionado, que permita erradicar las ancestrales colas que los socios han de realizar para adquirir las entradas no habituales en la temporada, teniendo en cuenta las distintas alternativas que en temporadas pasadas hemos conocido. Por ejemplo, el bono de 2 entradas subvencionadas por mediodía del club de la pasada temporada, las entradas para los grupos de clasificación de la UEFA, etc. Segundo, nos gustaría que nos explicaran cómo se ha organizado la fila 26 de la tribuna principal baja y de todo el entorno correspondiente. Con cuántas personas de movilidad reducida se ha habilitado y si el resto ha sido para personas normales. Y en el caso de que haya más necesidad de espacios para personas de movilidad reducida, ¿cómo está ese tema? Bien. Tercer punto es sobre los asientos de la fila 6 de la tribuna principal baja. En estos momentos son unas localidades que están grabadas con una cuota de 740 euros, 279 euros más que en el anterior campo y 210 euros más que la fila inmediatamente anterior, que es la fila 5. Es verdad que solo ha llovido un día, que fue el lunes de la inauguración, pero entiendo que como el techo estaba terminado anteriormente, posiblemente haya llovido y hayamos sido capaces de ver hasta dónde alcanzaba el agua, aunque los asientos no estuvieran puestos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que el agua cae y invade hasta la fila 9. Entonces, aquí lo que tenemos es un problema.
no es un problema económico, es un problema económico porque parece ser que no se iban a mojar a partir de las 6, pero se están mojando. Es un problema de estructura. Tenemos un campo nuevo y nos vamos a mojar hasta el final de los tiempos. ¿Qué solución técnica se le puede dar a ese tema, aparte de la económica, si es inviable la técnica? Y por último, quisiera comentar algo sobre la Fundación. La Fundación es una herramienta que nos permite al club expandirnos en el mundo. En la comunidad somos 35.000 socios, que en un futuro seremos más, pero la Fundación, el Club Atleti, se puede expandir por el mundo. Cualquier persona, conozco una persona que está en estos momentos en Alabama, que tiene una peña y que su entorno fácilmente puede ser socios del Club Atleti. Necesitaríamos potenciar ese tema. Creo conveniente también que se le pudiera adjuntar una foto al club, al carnet del Club Atleti, y ese stock de ropa que tenemos por ahí descatalogada, pues todos nos acordamos del grupo de niños africanos que, por efecto de colaboradores de aquí, aprendieron el hilo del Atleti, lo cantaban y nos emocionó a todos cuando lo ponían en el campo. Pues no estaría de más utilizar la Fundación y ese estocaje para ese tipo de iniciativas y todas las que se presenten, que sé que son muchas y que se acercan a Ibaigane, pues se pueda potenciar en ese sentido. Y nada más. Muchas gracias. Eskerrik asko, Ángel. Yo, por empezar por el final, bueno, antes he trasladado el convencimiento que nosotros tenemos con respecto a la Fundación y qué orientación debe de tomar. Y, evidentemente, todas las aportaciones que en ese sentido nosotros hablamos de devolver de alguna manera a la sociedad de la que el Atleti se nutre, sobre todo en aquellas situaciones de más exclusión o de más necesidad. En la medida que podemos, debemos de ir intentando sumar a todos los niveles para abarcar más. Y estoy de acuerdo que no solo porque haya simpatizantes, sino sin haberlos también, el Atleti está en el mundo y a veces puedes tener la orientación, y de hecho la tenemos, el patronato la tiene y estamos dándole vueltas, en no dar a alguien por lo que saco, obtengo o he obtenido, sino por el mero hecho de dar, de estar en el mundo y de vincularme de alguna forma y generar una relación. Y en ese sentido sí tenemos esa inquietud, pero no porque haya un simpatizante hoy aquí, sino por el hecho de ser un ciudadano del mundo y en la medida de que el Atleti también esté en el mundo. Con respecto a San Mamés, yo creo que estamos sacando... Y vuelvo a reiterar, aunque sé que es difícil cuando alguien se moja, es lo más rápido y lo más normal es buscar las soluciones, pero también debemos de asumir que esto lo hemos decidido nosotros. Vuelvo a reiterar porque veo algo que como que nos ha venido caído del cielo y se nos haya impuesto de manera dictatorial, como citaba alguien antes. Nosotros nos hemos incorporado en un momento dado una opción que podíamos decir sí o no. Dijimos sí, con unas condiciones concretas y con un proyecto más o menos establecido que genera un montón de cuestiones positivas y también algunos inconvenientes o muchos inconvenientes, sobre todo un año. Inconvenientes de índole deportivo seguramente porque nadie está habituado a jugar sin un frente allí, sin su gente allí y la gente se tendrá que situar. Inconvenientes de índole económico que antes hemos expuesto y por eso hemos planteado el presupuesto del -3. Inconvenientes de no controlar, sobre todo con un ancho y con los laterales que existen más o menos a la altura del área, de viento y de lluvia. Seguramente no sea a la hora de evaluarlo un día o dos de lluvia, porque puede pegar el viento para allí y mojarse los de allí, los del otro lado, y seguramente sea este año.
Con lo cual creo que debemos de interiorizar a todos los niveles lo que supone jugar en un campo en estas condiciones, sobre todo que nosotros hemos impulsado y apoyado eso y seguramente sea buenísimo para el Atleti, pero para los próximos 100 años o 200 años. Quizá para este también, pero veamos muchos inconvenientes que luego no veremos y que anteriormente quizá pues no le hemos dado demasiada vuelta y hemos dicho, bueno, ya el campo ¿para cuándo es? Para el 2013, pues bueno, tira millas y cuando nos llega y tenemos que vivir la situación, a ver que me den soluciones. Y realmente creo que no está suficientemente interiorizado y vuelvo a reiterar que no quiero esto que haga sentir mal a nadie, sino que realmente igual entre todos no hemos sido capaces de interiorizar eso, lo malo de lo bueno. Sí. Quedaban otros 2 puntos, 2 preguntas que hacía Ángel. Uno era la propuesta del uso de las nuevas tecnologías, sobre todo para la venta y expedición de billetes de entradas. Bueno, en realidad hemos intentado o intentamos utilizar, yo además me siento también solidarizado porque yo también soy de fuera de Bilbao y siempre lo he padecido, efectivamente el poder hacer las cosas a través de Internet o utilizando las nuevas tecnologías. Si os fijáis, este año hemos habilitado un procedimiento para cesión del uso del carné a través de Internet. Hemos adjudicado las entradas de las finales y la selección y hicimos todo a través de Internet. Las fotos de los niños que antes generaban unas colas en Ibaigane, ahora se hacen también por Internet. Todo el proceso de traslado de socios ha tenido un soporte informático importantísimo. De todas formas, es verdad que, así como la expedición de entradas individuales no generaba mayor problema, sí que había puntualmente un problema de poder imprimir o poder disponer de los bonos o de aquellas entradas que estaban condicionadas o ligadas unas a otras. Esto básicamente se debe a una dificultad técnica, informática, que es ajena al club. En realidad es de la empresa que gestiona el ticketing, o sea, que hace que imprime, vamos, en el caso de BBK, en el que la que imprime las... seguramente es por falta del adecuado software o del programa necesario. Y yo, tomando el guante de Ángel, me atrevo a echarme a la piscina y comprometerme, aprovechando que este año no tenemos entradas, como este año es fácil prometer porque este año no tenemos entradas para vender, para el año que viene, que sí habrá entradas a la venta. Yo creo que esta junta directiva, a ver si nos hacen caso a los de fuera de Bilbao de una vez, se tiene que comprometer a hacer un programa que resuelva el problema de la impresión de los bonos y de los... para que no haya necesariamente que desplazarse desde... Bueno, no sé dónde era, donde me decías, Ángel, en mi caso, pues desde Durango, para imprimir los billetes aquí o para comprar las entradas en taquilla. Respecto a la fila 26, era la pregunta sobre las personas de movilidad reducida que están efectivamente en la fila 26. Me facilitan el dato de que son en todo el perímetro de la fila 26 del anillo bajo son 260 personas. 260 personas a las que hay que sumarles el acompañante o la acompañante, porque ya sabéis que las personas de movilidad reducida tienen derecho a llevar un acompañante. Entonces ese es el dato que creo que pedías, Ángel. No sé si te hemos contestado a todo. ¿No hay más preguntas? Bueno, pues cuando son la 1 de la mañana, eskerrik asko danori etortzeagaitik eta ondo pasau eta gabon. Eskerrik asko.
Hola. Hola, Fidel. Bai. Bat, ondo entzuten da, bai? ¿Oyes bien, Rubio? No te digo. ¿Digo?
Sí, uno siempre se tiene que sentir satisfecho de algo que de alguna forma propone y entiende o el voto de la gente da a entender que es algo que lo perciben como válido y bueno, y uno trabaja para eso y en ese sentido satisfecho. Bueno, pero el tanto por ciento es elevado. Yo creo que en ese sentido, ya te digo, las 3 veces que nos ha tocado hasta el momento el rol de exponer cuentas y otro tipo de cuestiones, es para estar satisfechos, pero siempre decimos que mañana tenemos que seguir en esta línea de intentar tener a la masa social o a una representación tan importante como la Asamblea de la masa social, pues satisfecha y contenta. Sí, pero nosotros realmente siempre hemos explicado. Yo en ese ámbito tiendo a dejar a Alberto y a otra gente que tiene muchísimo más conocimiento que yo en el ámbito de las cuentas, pero bueno, a todos podemos entender que puedes camuflarlo de alguna forma, ¿no? Pero parece contraproducente seguramente en el corto, en el medio y en el largo plazo. Nosotros no tenemos por qué ocultar qué situación estamos viviendo. Una cosa es cómo estés a nivel general y otra cosa lo que vas a pasar durante este año. Y además es una obviedad. Tenemos el campo y ahora trasladado, que la gente no habla, pero hasta deportivamente nosotros el hecho de jugar sin una tribuna seguramente tiene que afectar. No solo afecta a entradas, no solo afecta a cuestiones económicas, no solo afecta a condiciones de socio porque pueden entrar vientos y agua, sino también al propio jugador y al equipo porque está jugando como no está habituado a jugar y en casa, ¿no? Bueno, pues todo tiene inconvenientes este año, ¿no? A pesar de tener la sensación de que tenemos un gran campo, pero seguramente será un grandísimo campo, pues ya, pero durante este año sabemos y debemos de interiorizar que cada uno en su ámbito tiene que pasar por unas dificultades y entre todos sacarlas adelante. Bueno, yo creo que, bueno, quiero recordar que es algo que hemos decidido nosotros, que se nos propone incorporarnos o la posibilidad de incorporarnos de una manera determinada a la construcción de un nuevo campo en un sitio que entendíamos estratégico y creo que era importante para los socios. Damos ese paso y ese paso pues conlleva un montón de mejoras con respecto a un campo anterior, pero tiene una serie de inconvenientes que casi todos se centran en este año y que de alguna manera hemos tenido tiempo para ir asimilándolo. No quiere decir que aquellas cuestiones que podamos ir solucionando en la medida que posible entre todos, pues eso evidentemente se hará, pero hay algunas cuestiones que son más difíciles de solucionar. Hemos cambiado de giro ya. Bueno, pues entrar en valoraciones, yo creo que el Atleti históricamente tiene una filosofía muy concreta, que seguramente tú conoces, y que ha tenido este tipo de situaciones con diferentes provincias en diferentes momentos puntuales, de enquistamientos, de ciertos jaleos por diferentes cuestiones. Y el Atleti tiene que defender sus intereses. Lo ha hecho antes, lo hará ahora y lo hará en el futuro. Eso no quiere decir que nosotros no podamos tener una opinión más general, pero en principio lo debemos de valorar mejor para dar una opinión. Así lo haremos
y lo daremos por los cauces que nosotros entendemos oportunos y cuando entienda el Athletic que lo debe de hacer. No me he explicado bien. A ver, el Athletic lo que tiene que hacer, desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, es para saber lo que tiene que hacer con la gente, valorarlo bien, estudiarlo bien y después decir o no decir lo que considere oportuno. Si considera oportuno decir algo, lo dirá. Pero porque el Athletic lo crea, no porque lo crean, en este caso el Alavés u otros clubes y tengan otros intereses ajenos al Athletic. El Athletic tiene unos intereses ajenos que normalmente chocan con otros muchos, cuanto más cercano sea, y ya te digo que no es una cuestión puntual ahora, sino seguramente recordaremos todos situaciones de este tipo u otros, pero el Athletic, estamos aquí para defender los intereses del Athletic, una filosofía distinta y que realmente se centra principalmente en jugadores vizcaínos, pero que ni mucho menos desecha jugadores vascos, que además han sido históricos en la historia del Athletic. No, que yo no hago interpretaciones de declaraciones de otra, en este caso del Alavés o de otras personas. ¿Qué puedo hacer? Bueno, yo creo que todo el mundo que ha estado, que pasa por el Athletic deja aportaciones. De hecho, el trabajo expuesto por José Ángel del plan director, creo que se habrá preguntado a muchísima gente de Lezama, pero muchísima gente de Lezama cuál es la opinión y qué opiniones tienes con respecto a las responsabilidades que tienen en su ámbito. No sabría detallarte si el otro o aquel, pero realmente sé que es un número importante de gente. Pero es una inquietud que, bueno, yo conozco desde antes de fallecer Javi Uría, había esa inquietud, incluso hubo un boceto, posteriormente hubo otro boceto, creo que con la Junta Directiva anterior. Es algo que se ha mantenido constante, pero que no se ha agarrado. De alguna manera esto no es un boceto de unas cuantas hojas, esto es un trabajo exhaustivo de 200 y pico páginas, de más de 100 planos, y que nosotros estamos convencidos de que el Athletic tiene que ir por ahí, y de hecho pues vamos a acometer seguramente la primera fase el año que viene. Bueno, pero hemos explicado por qué, ¿no? De alguna manera, primero, nosotros tenemos intenciones de trasladarlo allí, pero realmente habrá que ver, una vez que creo que es una decisión de la Junta Directiva exclusivamente, sino que igual hay que ponerla en cuestión de todo el mundo, que verdaderamente qué se quiere hacer con el campo y si verdaderamente en ese plan director puede dar la posibilidad o qué posibilidades puede dar con respecto al arco y exponerlas. O que se pueda poner 150 veces, no lo sé. En principio habrá que esperar y en la medida que sepamos lo trasladaremos. Anticipar cuestiones para luego ir corrigiendo sobre la marcha y no reconocer qué se ha dicho y qué no se ha dicho y enredar, pues no es mi estilo. ¿Cómo? No he entendido, Ramón. Pues no lo sé. Realmente yo creo que le doy importancia porque es un órgano soberano del club. No sabría trasladarlo a si ese 80% corresponde al 80% de los socios del Athletic. Bueno, yo me siento satisfecho con este resultado, pero creo que no nos debemos relajar y debemos de seguir, no olvidarnos de esto, saber que
que la Asamblea ha estado satisfecha, pero seguir mañana pues en esa línea e intentar mejorarla si es posible. Bueno, pero ha habido momentos para hablarlo y yo creo que se ha hablado. Yo creo que al final debemos de ir mirando hacia adelante, las decisiones se toman cuando se deben de tomar y realmente el fútbol no te deja tampoco, hay que tomarlas, se toman y se sigue hacia adelante, ¿no? El volver hacia atrás, pues realmente en muchas situaciones no traen cuestiones demasiado buenas. Realmente estamos en otra temporada, hay otro entrenador con otro grupo de gente y vamos a ver si tenemos un año bueno e ilusionante. No, de Tebas no. Lo que yo podría imaginar es que Tebas no quiere hacer un favor al Atleti así por así, porque se levanta y dice, bueno, ¿a quién le toca hoy voy a hacer el favor? Pues al Atleti que me cae muy bien. Si no puedo entender que en el trasfondo de esas declaraciones puede haber un trabajo, puedo entender, digo, de gente que no se sabe si va a fructificar porque hay un contrato firmado, ¿no? Y que vamos a ver si realmente esos esfuerzos pues van por buen camino. Bai, azken baten zure asmoa hori da, ez? Gauzak ondo urtetzea eta aldenik eta jende gehiena pozik urtetzea edo ontzat ematea zuk proposatzen duzun kontuak. Horrela izan da, baina betiko lez, guk ontzat hartu behar dugu eta bihartik aurrera bide horretik jarraitu. Bai, azken baten alderantziz izango bazan, beste gauza bat izango zan, ez? Orduan, baina horregaz ez gara konformatuko. Pozik izten gaitu, baina ez dut nahi oso kantzagarria izan, baina aurrera joan behar gara, jakinda, edo pintzat, jende asko jakinda pozik dagoela itxuraz, eta, bide bertatik joan behar gara igartzen dugun eta gure erabakietan azertatzen dugun, igartzen dugun. Bai, esan dodana, ez? Guk hartutako erabakie bat dela, kanpo berri batera joatea, kondizio batzuetan eta proiektu bategaz, proiektu honek kanpo oso polit eta moderno bat ekarri digu, baina salbuespena badakar urte batean, salbuespen ez bakarrik euren gauzea, baina esan duen lehen moduan, igual garrantzitsuena, kirolen ambitoan, segurazki jokalariak ez dira, arraro sentituko dira olako kanpo batean jokatzen, ganera etxean, lehenengo bere historian, gure historian zehar baten pasada eta gaur da, ekonomiko aldetik ere kalteak ditugu, baina asimelatu beharrak ditugu, jakinda izan dugu urte batzuetatik ona, ez? Eta beste salbuespen guztiak alde neurrian erantzuten eta ateratzen joango gara aurrera, baina batzuekin oso zailakiko dugu, baina hori alde neurrian integratuta eki behar dugu. Bai, nik uste dut, beti egon dela ez bakarrik gure artean, bazkideen artean, igual zuen artean bai, baina ideiak egon dira, baina sakondu gabe, gero ahaztu dira, aurrera beta dira beste era batzuetara, eta guk uste dugu gauza garrantzitsu bat dela, uste dut lan serio bat egin dugula, eta hor dagoela
presentazioa eta gure asmoak aurrera botateko. Ez esan dodana. Bakoitzak egin behar du definizio bat atletiri buruz, atletia daukan buruan eta hortik aurrera erabakin guztiak datoz. Gero egon alzara txarto edo ondo. Baina ambito edo arlo guztietan, arlo ekonomikoan, arlo juridikoan, arlo kirol arloan eta komunikabide arloan. Lehenengo ikusi behar duzu goiko ardatza argi eta hortik jausten dira danak. Orduan, eztabaida sortzen badira, izan leike goiko hori arloian, igual pentsamendu ezberdina da, dago zelako. Esan dodana. Lehenengo eta behin, atletik filosofia ezberdin baduela, espeziala, bere inguruko lurraldeekin topo egiten duela batzuetan, gu hemen gaudela atletiren filosofia eta konpetitzeko era hori defendatzeko, horrek jaspaldi gagoz lan bikaina egiten, eta zoin, ez gu bakarrik, baizik historikoki, ez bakarrik Araban, Gipuzkoan, herrialde guztietan gaude, eta normalean egoten dira frikzioak, ez? Gaur izango da labez, da beste gauza edo momentu batzuetan, beste ekipo bat, edo beste herrialdeko, beste pertsona batzuek. Hortik aparte, nik uste dut guk hausnartu behar dugura zer gertatu den, erabakia edo argi eukiteko, erabakiak hartzeko argi euki behar duzu buruan zer gertatu den, eta gero atletik bere interesat dituela eta zeo zer esaten badau, berak erabaki behar duela noiz esan eta zen momentuan. Eskerrik asko.